Hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos de Pulse Sport Más? Muy, pero muy buenos días, un gusto, un placer siempre estar de vuelta con ustedes el día de hoy sábado, 9 de mayo del año 2026, presto y listo ya de vuelta para vuelta al cuarto de final de este campeonato Senior Ilibucá 2026. Hoy se juega aquí en la comunidad de Ugarandá, cancha del Esportivo Ugarandá. Hoy es el local de este campeonato el día de la fecha. Cordial saludo a toda la gente, a todos los grandes amigos que ya está pendiente de los partidos que tenemos el día de hoy. Ya se está jugando el primer partido entre San José y Cerro Verde, San José en partido de ida. Partido también lo otro que está que tenemos restante. Así es que mucho fútbol el día de la fecha, mucho fútbol a través de Pulse por Más. Ya de vuelta con todo el equipo deportivo Ugarenda. Blas Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Muy buenos días, Gilberto. Cordial saludos a los compañeros de Pulse por Más. Aquí, como bien lo está mencionando, en la colonia Ugarenda estamos para este partido por cuarto de final. Partido correspondiente a vuelta del campeonato Copa Municipal Senior de Gribucua. Se enfrentan en este primer partido Cerro Verde ante el equipo de San José Obrero. Ya en instante también con Gilberto ahí los números, cómo había terminado en el partido de ida. Vamos a ir repasando también los partidos programados. Copa Municipal Campeonato Senior, hoy sábado 9 de mayo, en una mañana fresca, mi querido Gilberto, Sí, arrancó sí. este partido. Una mañana fresca y a la vez viene dando está estable el día de la fecha el clima, pero se presta para precisamente para los jugadores correr un poco con este clima. Sí, tempranito ya arrancó el compromiso. Y vamos a ir ajustando aquí también, en este caso, las imágenes, especialmente el audio también, para que podamos ir saliendo en perfectas condiciones, así como la gente también merece, piden también. Mejor manera posible, va el envío, San José que busca el primero, atención, Benítez atropella a Wilson, no alcanza, ya está en las manos del arquero Zamudio, un jugador multifuncional porque hoy se desempeña otra vez como Sí, sí, portero. sí. De vuelta en el arco del equipo de Cerro Verde y es jugador en cancha como lateral izquierdo de su función y hoy está en la portería de Cerro Verde. Los primeros 6 minutos de juego, 0-0 el marcador. Rogelio saca Benítez. Sale San José, abre para el jugador es Mereles. Javier tiene, Javier levanta por abajo, en este caso. Ahora sí, va el envío, atención, dispara al arco, que cerca pasó. Aquí llegó de vuelta ya, San José está más claro con la pelota y también frente al arco, mi querido Gilberto. Sí, sí, San José arrancó con todo este partido. Es el equipo que más está intentando, buscando el primero para el equipo de San José. Los primeros minutos, mejor San José hasta aquí. Ahora la respuesta de Cerro Verde va intentando con Domínguez. Va el número 6. Alonso desde el fondo. Balón que sale a un costado. Será reposición manual. Costado derecho favorece para el equipo albiverde. Así mismo, ahí está el partido entre Cerro Verde y San José. En la partida de ida fue empate 0-0 este partido. Hoy vamos a ver si hay goles o no en este partido de vuelta o se definen penales. En caso de paridad hay penales. Sí, señor. Avanza San José, punta izquierda, ya hubo posición adelantada, banderín arriba. Y una vez más, esta terna arbitral dupla Cardoso y Servín. Sí, sí, la dupla que hace tiempo ya que viene pitando en el campeonato. En la fecha anterior, el partido de ida no fue este equipo, pero hoy sí de vuelta la dupla Servín Cardoso. Al equipo
de la representación de Cerro Verde. Atención, falta en perjuicio del número 10. Y se viene la primera tarjetita en el partido. Sí. Entra el número 17. Pintado el 17 León, tarjeta amarilla para el jugador León, es el 17. Ignacio León ya está con tarjeta amarilla. Una dura falta en perjuicio del jugador Sixto Monjes, Gilberto. Bueno, aquí llegó también Cerro Verde. Sí, probó ahí Cerro Verde de tiro libre, directamente al arco, probó Domínguez. Va a ser salida para San José. Su portero Sebelio Fernández saca golpe de cabeza al León. Era el jugador 46 el que tiene Wilson Benítez. Ahora aparece Mereles. Javier tiene, retrocede el pase, falta también. Sufre el número 6. Esta vez será tiro libre, favorece al equipo de San José. Sí, una linda tiro libre consigue San José en esta jugada entre Mereles, que recibe la falta, y va a tener tiro libre el equipo santo ahí cerca del arco de Zamudio. Su capitán frente a la pelota, Rogelio Benítez. Va dando indicaciones, ahora sí el envío. Está el cabezazo afuera. Era el primero del partido. Cabeceó mal Alfonso Derlis, totalmente solo ahí en el punto penal. Gilberto sorprende a la defensa. El cabezazo salió mal. Así mismo, jugada de gol del equipo santo, pero el que definió mal de cabeza el jugador Alfonso. En este caso se salva Cerro Verde. Sí, estuvo cerca San José, que va amenazando el primero del partido. De vuelta consigue el servicio de esquina. Y de vuelta se va lentamente el número 40, su capitana, Rogelio Benítez. Prepara con la pierna derecha para el envío, mira el área. Ahí se va formando las parejitas dentro del área. Ahora sí el envío, centro, media altura, va a quedar para Rubén Collante. A ver qué hace el 19 para Mereles. Rebotó, atención, va Fernández. Es para terminar un poco la jugada también. Termina rematando el zaguero Eligio Fernández. Será salida para el equipo de Cerro Verde. Exactamente, va a ser salida para Cerro Verde. E intentó de pelota para el equipo santo, que va teniendo más oportunidades en los primeros 12 minutos del partido. Va teniendo más oportunidades el equipo santo, que hasta aquí no está aprovechando. Baja muy bien Collante, a ver para su compañero que está muy cerca. Otra vez la devolución, va conectándose con Ramírez. A ver, lucha Ramírez, gana el número 10. Va a levantar con la zurda, lo hizo, centro por arriba, Wilson que baja. No hay receptor en el área, por eso ya sale Cerro Verde. Así mismo, nadie puede cerrar esa jugada. Salió rápidamente del equipo de Cerro Verde. Y va conduciendo, el número 11 es Escobar. Pierde Escobar, ya la presencia de Collante. Rubén, el lateral izquierdo, sale. Balón dominado, era Galeano el 19, va levantando el centro, pelota por arriba en las manos del arquero. El guardameta es Zamudio, hoy portero de Cerro Verde. Atención, va el disparo.
que cerca pasó a unos centímetros del horizontal. Aquí remató Rogelio Benítez. Así mismo, está con todo el equipo santo hoy, está probando de toda parte del arco, pero hasta aquí se le está negando el gol al equipo santo. Acá de vuelta Benítez probó directamente al arco, cerquita de ese travesaño el arquero Zamudio, se salva de vuelta a Cerro Verde. San José está más cerca de la apertura, por lo menos en este tramo del partido, ya en estos primeros 13 minutos de juego. Levanta la pelota, falta, dice el árbitro, la falta fue en perjuicio del jugador Santos. Será tiro libre que favorece en zona antagónico para el equipo de San José Obrero. Y esta vez el que va para el envío es León. León sacó a media, entonces ahí por abajo y ojo, sale de contra Cerro Verde. Va Zamudio, atención Cecilio, el 17, golpe de taco, no pudo prosperar, buscaba con golpe de taco a su compañero el 21, Venancio Pérez. Así mismo le buscó ya a su compañero, pero no pasó nada en esa jugada, en ese intento de ataque del equipo de Cerro Verde, que intentó irse en ataque, pero no pasó nada. Muy bien, Wilson Benítez destapado, a ver qué hace Wilson, engancha una y otra vez, sigue Wilson, pone el físico, gana, va a levantar ahora sí, media altura, el centro va quedando ya en la posición del jugador Villalba, resta quitando del fondo, ahora sí coopera también Duarte, se cae Duarte, no hay falta, dice el árbitro, balón otra vez, el rebote queda para Duarte, sale el 8 con Zamudio, Duarte despeja, ahora Venancio Pérez desvía, va a quedar ahí para el jugador Zamudio, va intentando con Acosta, balón en el círculo central, Acosta tiene, ahí va jugando el equipo Cerro Verde, busca a Escobar destapado, pero el pase retrasado. Sí, muy atrasado ese pase que intentó la gente de Cerro Verde. Partido 0-0, esta primera etapa, que hasta aquí solamente falta el gol. Se está haciendo un gran partido, o sea, San José principalmente va teniendo muchas oportunidades esta primera etapa, que no está aprovechando el equipo Santos hasta aquí. Pero Cerro Verde le está costando salir y tener pelota en ataque hasta aquí el equipo de Cerro. Pero San José está desperdiciando ya 3-4 ocasiones claras de gol en ataque que no está aprovechando el equipo Santos. Avanza de vuelta San José, entregó mal en esta, bien también para la cobertura defensiva por parte del jugador Villalba, sale con Sixto Monjes, balón que busca Escobar, saca Collante, coopera también ahí Duarte, era Fernández en este caso, sale jugando con su capitán Rogelio Benítez. Este abre juego con Rubén Collante. Rubén Collante y Rolando Galeano, muy parecido físicamente. Sí, sí. Collante que está haciendo un gran partido, Blas, ¿eh? Hoy está con todo. Bien en la marca y bien en jugada también. Ahí va el servicio manual que lo va cumpliendo Cerro Verde. Balón para el jugador Néstor Domínguez. Persiste 0-0, 16 minutos de juego. Balón hacia el costado derecho para el jugador Escobar. Primero llega Fernández. Sale jugando Fernández. La posición de la pelota es ahora para el equipo del conjunto santo que gana el servicio de costado. En su defensa todavía el marcador persiste 0-0. El primer compromiso, el primer partido correspondiente a partido vuelta. Ya cuarto de final. Entonces entramos ya la recta final también de a poco. Este campeonato Copa Municipal Senior de Gribucua. Balón profundo y muy profundo. Ya sale el arquero también. Sebelio Fernández. Aquí el rebote queda para el jugador Villalba. Despeja el número 3. Ahí va quedando para Venancio Pérez. Fue anticipado Venancio. Gana el de San José. Levanta equivocadamente el centro. Creo que ha apurado. Por eso también pide disculpa León. Sí, levantó mal esa pelota. Y por ende desperdició un ataque importante el equipo de San José en este caso. Ahí vaya saliendo Rogelio Benítez. Falta en perjuicio Rogelio, dice el juez, o hubo mano. Va a ser tiro libre cerca del círculo central. Tiro libre que favorece al equipo de San José Obrero, que en esta primera etapa está teniendo las mejores situaciones frente al arco que defiende Gabriel Zamudio. Va Cecilio, Alfonso levanta, busca a Derlis, atención, pica la pelota o antes de picar ya termina sacando Villalba. El rebote va a quedar para Alfonso, que carga de vuelta, centro, arriba el arquero que sale en las manos de Zamudio.
Así mismo que hasta aquí está trabajando mucho el arquero Gabriel Zamudio, porque le está peloteando con todo a Zamudio el día de hoy. Y Fernández está tranquilo ahí en el arco de San José. Va teniendo de vuelta la representación del conjunto de Cerro Verde, balón profundo por parte de Enrique La Rosa. Va para Venancio Pérez que cruza, rebota en León. Atención, no sale todavía la pelota. Mira a su asistente el árbitro y no salió, entonces va a ser lateral que favorece para el equipo albiverde, que ahora sí también se va posicionando en zona antagónico. Para cumplir está el número 26, Enrique La Rosa, ya pone en juego para Sixto Monjes, otra vez para Enrique, gana el servicio de costado, se va a repetir la acción, se va entonces de vuelta Enrique La Rosa para cumplir el servicio de costado, va jugando con Sixto. Va el 26 que intenta ganar el servicio de esquina. Lateral cerca del banderín. Ahí ya va jugando con Sixto de vuelta. Este que levanta centro en el área. La mano de Fernández. Ya sale jugando también en forma rápida. Los dos con la misión de ganar hoy Gilberto Brites. Sí, para el mejor posicionamiento en la tabla, sí. Ambos tienen que, o sea, los dos equipos tienen que ganar para que pueda estar mejor posicionando en la tabla, en este caso. Ya va saliendo de vuelta Cerro Verde. Balón para el jugador Villalba, Luciano Villalba. Va dejando para Sixto Monjes. Levanta con la pierna derecha. Arriba ese esférico. Rubén Collante gana en el anticipo. Complementa Alfonso. El rebote va quedando ahí para el jugador Rogelio Benítez. Abre juego para el jugador líder Ramírez. Apunta, dispara. El arquero tenía controlado, a lo mejor dejó esa pelota. Así mismo, muy atento el arquero que dejó esa pelota. Pero hasta aquí está tratando de buscar directamente el arco. Cada jugador que tiene oportunidades en ataque directamente ya prueba el arco, pero hasta aquí se le están negando el gol al equipo santo. Se equivoca en la salida Cerro Verde y casi termina en gol. Aquí el remate con la zurda del líder Ramírez. Otra vez no pudo acertar el arco. Ya va a salir Néstor Domínguez. Ya estamos sobre 20 minutos de juego. 20 minutos, etapa inicial 0-0. El marcador, mismo resultado en la ida. Sí, mismo hasta aquí sí. Esta primera etapa, sí, por la pinta, termina 0-0. Pero hay que ver en la segunda etapa. Si no hay goles, directamente a penales. Va saliendo Néstor, balón para Sixto Monjes. Sale Sixto, va conduciendo el volante creativo que tiene el conjunto de Cerro Verde. Abre juego para Pablo Acosta, no sé si va a alcanzar. No pudo mantener en juego, será lateral, será servicio manual para el equipo de San José Obrero. Saludamos a la gente, Gilberto, que están compartiendo con nosotros. Atención al centro, muy pasado, en diferentes puntos de la zona, Gilberto. Así mismo, saludos a toda la gente, a todos los grandes amigos que también puede dejar su comentario, puede acompañarnos, dejar su comentario y con mucho gusto nosotros le vamos a estar mandando el saludo a la gente que deja su comentario o saludarle a alguien ahí en el comentario también y compartir la transmisión principalmente, que deje su like también a la transmisión del día de la fecha. Hoy sábado 9 de mayo, mes importante, mes de la madre y mes de la patria, Blas Antonio. Sí, tal cual, Gilberto. Ahí ya va saliendo de vuelta la representación del conjunto santo. A ver, buenos días, saludos desde Brasil. Vamos, San José, dice Antonio Estigarribia. Reporte de sintonía, el primer reporte de sintonía. Y un abrazo para el amigo Antonio Estigarribia. Saludos al amigo Antonio, que es jugador, muchas veces juega también con San José cada vez que está por acá. Y ahora está en Brasil, nada más y nada menos, el amigo Antonio. Saludos. Señoras, señores, ya traspasamos los 20 minutos de juego, nos aproximamos de a poco también ya a la tramo final del partido. Se juega 25 minutos cada tiempo, cada etapa, Gilberto. Sí. Entonces, ya estamos superando los minutos 20. Así mismo, poquito falta para que termine la primera etapa. Gana el servicio de esquina San José, que quiere llevar a vestuario el tanto de la apertura, busca el primero del partido, 0-0 el marcador. Ahora se va lentamente el 17 para cumplir, es Ignacio León. Servicio de costado, punta derecha que favorece al equipo santo. Ahora el jugador León, Ignacio que levanta el centro, atención, busca Alfonso, termina anticipando el defensor. Complementa el delantero que actúa ahora de defensor, ahora resta quitando a Acosta. Va a quedar ese esférico para Rogelio, el capitán que levanta la pelota. Va a quedar otra vez en posición del número 40, lucha con Acosta, gana el de
Cerro Verde. Va dejando en forma corta el pase, otra vez la evolución para él. Va a Costa, punta derecha. Atención con este avance. Cerro Verde con buena posibilidad. Escobar baja dentro del área. Peligro de gol. Está Venancio, no pudo definir. Era el 17. Y aquí llegó Cerro Verde con peligrosidad. Sí, después de mucho de vuelta, Cerro Verde se fue con todo en ataque, con pelota, con claridad jugada, pero no pudo definir también el equipo Cerro Verde en la jugada entre Venancio Pérez y su compañero. Ya va quedando la posición del jugador Alfonso. Sale jugando Alfonso para su compañero. Es Rubén Collante. Otra vez para Alfonso. Líder se muestra. Prefiere jugar con Galeano. Va teniendo Galeano. Ahora sí participa el líder Ramírez. Ramírez intenta levantar la pelota. Ahora sí juega en forma corta. Saca como puede la defensa. El rebote va a quedar otra vez para Galeano. Ahí está el 19. Cubre. Cuida la pelota. Abre juego con su compañero líder Ramírez que intenta enganchar. Ahora sí Mereles también. Se queda ya en la mano, varios rebotes allí, queda en la mano del arquero y esto termina en su primera mitad. Termina la primera etapa, gente. Nosotros vamos a una pausa, ya enseguida venimos.
Bien, señoras y señores, ya de vuelta para este segundo tiempo. San José, Cerro Verde, partido 0-0. Terminó sin goles este partido. Queda último 25 minutos. A ver si tenemos goles, a ver si el compañero grita gol en este partido. ¿O no, Blas Antonio? Arrancó el segundo tiempo. Partido que la primera etapa terminó 0-0. Esto que arranca entonces 0-0 el marcador. Va tratando de salir ahí el jugador Benítez Wilson. Este es el otro Benítez. Creo que ya con cambio, porque este aparece ahora el otro Benítez en el partido. Estamos hablando de Fidel Benítez en el equipo de San José. Y vemos también cambio en el equipo de Cerro Verde. Arnaldo Morales ya también vuelve o está para este segundo tiempo. Dorsal 50 para él. Arnaldo Morales. Vamos a ver por quién se retira. Se posiciona como lateral, a ver, lateral izquierdo. Y Fidel Benítez como extremo, prácticamente ahí en el medio terreno se va posicionando. Vamos a ver por quién también. Ahora sí sale San José por la banda derecha. También ingresó Adelio Estigarribia, casaca número 9. Sí, dos cambios entonces para San José. Benítez y Estigarribia en este caso. Y en Cerro Verde ingresó Morales, Arnaldo Morales. Arnaldo, sí. Avanza Cerro Verde, va al remate. Pega en la humanidad del defensor Fernández. Ahora queda el esférico para Duarte. Juan tiene el número 8. Va Duarte, abre juego para Venancio Pérez. Otra vez busca a Duarte. Va al zurdo, el remató. No pasó lejos aquí. La primera insinuación ya también en este segundo tiempo es para Cerro Verde. Sí, Cerro Verde arrancó con toda esta segunda etapa y ya va teniendo pelota en ataque. Acá probó el arco directamente, no pasó tan lejos de esa portería que defiende Fernández. Con la zurda le entró a esa pelota, Gilberto. Sí, señor. Y esto va a ser salida que favorece para la representación del conjunto de San José Obrero. Toda la gente que están compartiendo con nosotros. ¿Sí? Mucha oportunidad de San José en el primer tiempo, Blas, que no pudo aprovechar, ¿verdad? Tuvo 2, 3 claritas de gol que no definieron y capaz que este segundo tiempo, si no cuida ese, les puede costar el partido. Lateral en ataque favorece para el equipo albiverde. Bueno, es para la representación. San José. San José finalmente ahí va cumpliendo el servicio. Bueno, va al costado derecho en la defensa. Ahora sí recupera otra vez Cerro Verde. Va teniendo el de Cerro Verde es Néstor Domínguez. Ahí está el número 6. Va Néstor. Pega la humanidad del defensor. Alfonso baja con el pecho y sale jugando. Balón para Fidel Benítez. Fidel abre para el número 10, Líder Ramírez. Otra vez Fidel. Va a quedar para Alfonso. Va Alfonso Derlis que apunta y dispara. Bueno, logró puntear el de Cerro Verde, le comete falta. Tiro libre defensivo para Cerro Verde. Va a ser tiro libre para el equipo de Cerro Verde, que está mejor en este segundo tiempo. Los primeros movimientos que hacen, se ve que va a ir buscando el gol en este segundo tiempo el equipo de Cerro Verde. Sí, le pegó algo duro también ahí. Sí. Por las piernas el jugador de Cerro Verde. Le anticipó Gilberto y no le vio. No tenía activado el receptor, o el retrovisor en este caso. Así es. Por eso el golpe. Será tiro libre que favorece para la representación del conjunto de Cerro Verde. Para cumplir el zaguero central, sí. Solamente una tarjeta amarilla en este partido que tiene León, por ejemplo. Que él hizo la falta en la primera etapa y solamente esa tarjeta amarilla tenemos en el partido hasta aquí. Va teniendo Líder Ramírez. Va Líder Ramírez que va intentando. Recupera ahí en la cooperación defensiva el jugador Enrique La Rosa. Gana otra vez San José ahí en la presión. Va a quedar para Estigarribia. Ahora Fidel Benítez. Fidel para el otro Benítez. Es Rogelio. Levanta el centro. Busca a Ramírez. Atención, penal. Penal que favorece al equipo de San José. Bueno, la falta por parte de Enrique La Rosa en ese salto. Utilizó el brazo. Creo que impactó en el rostro del jugador del conjunto santo que ya también llama a la sanidad. Bueno, quiso
defender, pero usó el brazo el jugador La Rosa, por ende la falta y el penal. Tarjeta amarilla también, ahí está entonces, pintaba amarillo Enrique La Rosa. Segundo del partido, ¿no? Sí, segundo del partido, así mismo. Primero por el lado del de Cerro Verde. Y importante oportunidad de gol que tiene San José Blas. A ver, candidato a empatear, Gilberto, ¿no tenés? A ver, no, la verdad que no tengo. A ver, Javier puede ser. El que... Y veremos, Gilberto, porque ahora... O puede ser el 9 también. Estigarribia. Vamos a ver quién se encarga de ese penal. O Ramírez puede ser también los Antonio. Sí, Ramírez, que está sentido todavía. Sí. Y se va a encargar aparentemente el número 5, ¿eh? El 5. Cecilio Alfonso. Alfonso, entonces. Cecilio Alfonso ya se adueña de la pelota. Ahí va colocando. Ahora sí, ya va retrocediendo. Penal para San José. Posibilidad del tanto en la apertura. Autoriza Cardoso. Cecilio. Afuera le pegó el número 5. Erró el arco. Y bueno, no pudo ser para el equipo santo. Mirá que no le tenía Blas Antonio de penal a Cecilio Alfonso. Mirá que no le tenía, sinceramente. Porque yo me acuerdo en un partido se le dio penal a San José, que pateó Ramírez aquel partido y metió el Ramírez el gol. Pero a Cecilio no le tengo. Mirá qué ocasión clara, oportunidad importante desperdiciada por San José Blas. Sí, buena posibilidad de penal, no pudo. Sigue 0-0. Y esto va a ser tiro libre de salida que favorece al equipo de Cerro Verde, que ya sale jugando en forma corta. Va teniendo Domínguez, entregó mal. Lateral para Rubén Collante, lateral para San José. Más atrás le indica. Quiere ganar algunos metros el lateral izquierdo. Ahí va a cumplir el número 42. Rubén Collante. Servicio manual en su campo todavía ahí cerquita de la raya de la mitad del campo de juego. Ahora sí ya pone en juego balón para el jugador Derlis Alfonso. Ahora sí tiene Rogelio Benítez. Anticipa muy bien para sacar esa pelota el jugador. El número 50 es Arnaldo Morales. A ver, será balón para la representación del conjunto que ya va poniendo en juego también ese Férico. Ahora sí levanta la pelota. Va a quedar para Estigarribia, no pudo dominar. Morales saca de vuelta. Rogelio Benítez peina, va a quedar para Rubén Collante, le presiona. Inteligentemente juega con golpe de cabeza con su portero Sebelio Fernández. Hoy vestido totalmente amarillo el guardameta del conjunto de San José. Ya sale jugando también en forma rápida. Alfonso. Cecilio juega, abre juego para el jugador Benítez. Levanta con la pierna derecha. Arriba va el cabezazo de Alfonso, débil. No tuvo potencia el cabezazo, tampoco buena dirección. Ya sale el arquero Zamudio. Así mismo, partido 0-0. El equipo de San José tuvo una oportunidad magnífica de penal para que pueda ganar el partido, pero no supo aprovecharlo el jugador de San José. Pega en Mereles, se va a quedar para el guardameta Zamudio. Ahí va jugando con los pies. Balón para Acosta. Cerro Verde, que tiene ahora la posición de la pelota, entregó mal. Va Cecilio. Alfonso. Ramírez ahora. Engancha Ramírez, se acomoda para la zurda. Logró puntear el zaguero del conjunto de Cerro Verde. Es el jugador Luciano Villalba, será córner. Servicio de esquina, punta izquierda que favorece al equipo de San José. Va Ramírez, centro con comba, atención, está gol. Estigarribia, gol de San José Obrero. Bueno, varios toques allí dentro del área, la defensa que no pudo sacar el centro ahí prácticamente buscando el gol. El jugador Ramírez, centro muy cerrado. El arquero tampoco tuvo que sacar esa pelota, no pudo. Y ahí ya aprovecha de rebote. Entonces ahí Estigarribia manda a guardar 1 para el equipo de San José, 0 para Cerro Verde. Así es, llegó el gol para el equipo de San José. De penal no pudo el equipo santo, pero en jugada que
Llegaron ahí en ataque, tuvieron una jugada interesante y ahí tuvo una pelota importante del equipo santo y mandó a guardar esa pelota el jugador Estigarribia. San José 1, Cerro Verde 0, minuto 10, segunda etapa. Bueno, se rompen 0 en la colonia Vigarendá en este compromiso entre estas dos representaciones. San José 1, Cerro Verde 0. En la ida fue 0-0, por eso este tanto es muy importante porque lo está dando pasaporte a la siguiente fase. Va sumando también el equipo de San José Obrero. Vamos a ver la capacidad también de reacción que puede tener el equipo de Cerro Verde. Tiene que remar Cerro Verde, buscar el empate para que pueda forzar los penales, para que vea quién puede hacer mejor, para que pueda sumar y mejorar la tabla también en este campeonato el equipo de Cerro Verde. Pero hasta aquí, mejor San José, vuelta después del gol. Sixto Monjes levanta, saca la defensa. Va a quedar ahí para Néstor Domínguez. Abre juego Néstor. Acosta. Duarte. Este es. Va, atención Cerro Verde, el arquero que sale. Va a quedar ahí para Escobar. No pudo. Termina peinando Escobar y va a salir el equipo de San José Obrero que gana el partido 1-0. Va el balón que busca a Alfonso. También a Ramírez. Anticipa el de Cerro Verde. Va a quedar para Duarte. Rubén Collante en la lucha. Continúa Acosta. De la marca de Rogelio Benítez. Pone el físico Rogelio. Aguanta bien. Saca el capitán. Ahora queda para Benítez. Benítez tiene balón. Ahora que queda en poder de Alfonso. Derlis Alfonso busca a Ramírez. Ramírez domina. Levanta la cabeza. Ahora sí busca el arco. Desde allí. Muy difícil, pero por lo menos probó desde ahí Gilberto. E intentó, probó ahí, pero medio difícil da dirección a esa pelota, está el arco también. 1-0 el equipo santo. Hasta aquí al equipo de Cerro Verde. Va Javier Mereles, el número 6, que intenta escapar, ya saca como puede la defensa. Ahí va a quedar ese esférico para el que luce con la 26 en Cerro Verde. Es el jugador Enrique La Rosa, el que cometió la falta penal que no pudo aprovechar el equipo de San José antes del gol. Pero posteriormente llegó el tanto de la apertura por parte de Estigarribia. Tras esos sucesivos, el rebote dentro del área que termina sacando provecho. Ahí va a quedar para Duarte. Duarte para Sixto Monjes. Rogelio despeja. Va a luchar Estigarribia. Gana Morales. Alfonso. Duarte va a anticipar, sí. Anticipa Duarte. Para Acosta ese rebote. Va a quedar Acosta. Atención. Bueno, rebota en el jugador Collante y vamos a tener cambios. Sí, cambio. Vamos a ver quién ingresa. ¿Por quién? ¿Qué número el que ingresó Kevin? Si nos ayuda. El 4, Robert Flecha. Robert Flecha, el 4 sería ahora. Y se retira Derly Alfonso entonces. Bueno. Flecha por Alfonso, entonces el cambio para San José. Bueno. Ahí está el cambio. Servicio de esquina, punta derecha para Cerro Verde. Acosta que ya levanta el centro. El arquero dio rebote. Está el remate afuera. Increíblemente, Remató afuera el número 26. Y tenía todo ahí La Rosa para que pueda empatar el partido y lavarse la cara un poco, pero erró el arco. Sí. Erró el arco prácticamente. No sé si le sorprendió esa pelota del rebote. Queda para él totalmente solo. El arquero ya vencido también. Un poco apurado Gilberto y lo remató afuera. A ver, ¿quién? La Rosa. Cierto. No está Pedro. ¿Ya? Ausente en el compromiso. Jugador que suele ser muy importante en el equipo de Cerro Verde. Entonces hoy ausente hoy para este partido de vuelta. Así mismo. En la ida creo que estuvo. En la ida sí estuvo, pero a la ida que no estuvo fue Monje. Aquel partido, pero hoy está en Monje, pero ahora no está el otro La Rosa. Pedro La Rosa. Avanza el líder Ramírez. Pica fuerte, ya saca Domínguez. Ahí va a quedar para ese despeje defensivo por parte del jugador Rubén Collante. Ahora Rogelio Benítez. Va a quedar para Estigarribia. Otra vez Morales, despeja de primera. Pelotazo largo. Va a quedar para Fidel Benítez. La marca de Duarte. Fidel levanta.
Ramírez lucha, pierde ante la presencia de Domínguez. Sale con Venancio Pérez. Ahora Juan Duarte. Va el 8. Bueno, quita el lateral izquierdo. Collante a un costado, será lateral para Cerro Verde en ataque. Ya va cumpliendo el servicio. Mereles. Recupera otra vez el equipo de San José y se manda en ataque. Mereles. Va teniendo Mereles, atención, apunta y disparó, pero bueno, débil el remate. No pasó nada. Así mismo, intentó ahí también Mereles buscando su gol, pero no pasó nada en esa jugada. Sigue ganando 1-0 el equipo de San José. Cerro Verde intenta, va teniendo pelota en ataque, pero hasta aquí le está costando tener pelota clara frente al arco para que pueda buscar el empate. Y miramos el reloj, por favor, Gilberto, marcamos el tiempo de juego ya en este compromiso. 16 minutos, segundo tiempo, 16 minutos, segunda etapa, 1-0 arriba el equipo santo. Va Benítez, busca a Estigarribia, anticipa el de Cerro Verde. Sale jugando, se muestra Escobar. Balón para él. Escobar, el extremo zurdo que va teniendo el equipo de Cerro Verde. Avanza, intenta ir hacia adelante. Prefiere jugar otra vez con el jugador Domínguez. Tiene el volante central para Sisto. Va, atención, el disparo débil, el remate, el rebote, intenta otra vez. Pero comete falta el jugador de Cerro Verde. Será tiro libre defensivo del equipo santo que gana el partido 1-0. Sigue ganando 1-0 el equipo santo en este segundo tiempo. También los goles. Y con ese gol está ganando 1-0 el equipo de San José. Gol de Estigarribia en una jugada ahí frente al arco de Cerro Verde. De penal no pudo, pero de jugada sí pudo el equipo santo y que marcó ese gol. Y de ahí está ganando 1-0 su partido el equipo santo al equipo de Cerro Verde. Saludo a toda la gente que va compartiendo con nosotros la transmisión también. Que pueda dejar su comentario. Y los partidos, ya enseñamos pasando los partidos que tenemos el día de hoy. Estos son los primeros 3 partidos. Se juega por la Copa Bronce. Y después se viene lo que es los partidos por la Copa Oro. Los 4 partidos restantes. Que después que se juegue todo de la Copa Bronce se van a jugar esos partidos. Si hay que mucho fútbol tenemos el día de hoy. Y partidazo también entre los 8 que tenemos más adelante, Blas Antonio. Avanza de vuelta San José. Ahí va saliendo. De vuelta Cerro Verde en la recuperación del balón. Domínguez va adelantando esa pelota. Busca al jugador Samudio Cecilio que picaba como centro delantero, pero no prospera el pase muy fuerte. Ya está en la mano del arquero Sebelio Fernández. Ahora sí, ya termina sacando con la pierna derecha el guardameta de San José. Estigarribia busca. No pudo dominar, entonces ya recupera Cerro Verde. El balón que termina para Flecha. Levanta Flecha. Queda para el de Cerro Verde. Bueno, se van prestando la pelota. Termina sacando a un costado el jugador Rogelio Benítez, el capitán del conjunto santo que gana el partido por 1-0. Así es, por 1-0 está ganando el equipo de San José. Y a Cerro Verde le está costando, ¿no? Después de ese gol le costó un poco más el partido. Intenta, pero no está obteniendo la claridad en ataque el equipo de Cerro Verde. Después de este partido se viene, Gilberto, Ciudad Nueva Real Madrid. Sí, Ciudad Nueva Real Madrid. Partido de ida había terminado 1-1. 1-1, sí fue 1-0, digo bien. O 1-0 a favor de Real Madrid, creo que fue. Ganó Real Madrid aquel partido 1-0, partido de ida. Y el tercer partido juega el equipo de Arenda. El partido de Arenda ante el equipo de Independiente. Ese partido terminó empate 2-2. Sí, terminó empate 2-2 el partido entre. Si hay que el Real Madrid, si hoy gana vuelta, todo bien, pero lo que es se define entonces en Arenda y Independiente también. A ver qué pasa en ese partido. Acá está ganando el equipo de San José.
Todavía falta mucho, pero hasta aquí está ganando 1-0. Después de este córner, Copa de Oro, también vamos a repasar los partidos. Viene el centro, pelota por arriba. Saca como puede Estigarribia. Otra vez va a ser córner, servicio de esquina, punta derecha, que favorece al equipo de Cerro Verde, que quiere el empate. Pierde por 1-0. Va al envío dentro del área. Va a quedar para la posición del jugador de Cerro Verde. Acosta estaba en posición adelantada. Sí. Será salida para el Ya equipo Santo. estaba en Oxey Acosta. Va a ser salida para el equipo albiceleste, el equipo de San José. Bueno, tenemos otro partido también. El primero por la Copa Oro, digo bien. Juega Greucuá Arsenal. ¿A qué partido? 1-0 ganó Greucuá. Un partido de muchos jugadores lesionados de Arsenal principalmente. 3 arqueros se cambiaron ese día, Blas Antonio, ¿te acuerdas? Sí. Y lesionados a todos. En esa tarde lluviosa. Sí, en esa tarde lluviosa. Ganó 1-0 aquel partido Greucuá. El otro partido, Manchester, perdió 1-0 ante el equipo de San Isidro. Ganó 1-0 San Isidro aquel partido a Manchester. A ver, 15 de agosto, digo bien, perdón. 15 de agosto el que le ganó 1-0 al equipo de Manchester. El otro partido, sí, en Milan. Sí, fue 1-1 aquel partido en Milan, San Isidro. Partido 1-1. Otro partido que se va a definir hoy también. El otro partido, el último, Libertad. Terminó 1-1 también el partido ante Gruponá. Gruponá ganó hasta casi a los 20 de segundo tiempo y le empató Libertad después de ese partido. Así es que buenos partidos vamos a tener en la Copa Oro. Ya va teniendo otra vez la representación del conjunto de San José, que busca el segundo. Va flecha, levanta al media altura. No prospera la acción. Nadie llegó en el segundo poste. Va quedando ese esférico para el jugador. Líder Ramírez otra vez a cargar, pero no pasó nada. Será salida que favorece el equipo de Cerro Verde. Ahí ya va saliendo Néstor Domínguez. Ahora Sixto Monjes va teniendo el 10. Dos encima ya. Le quita la pelota. Pero vuelve a recuperar Cerro Verde. Escobar. Jugando Escobar hacia la punta izquierda. Gana el servicio de costado. Balón será lateral para Cerro Verde en ataque hacia la banda izquierda. Busca el empate. Ya enseguida de vuelta con Gilberto. Marcamos el tiempo de juego en este compromiso. Ahí va sacando flecha. Va a quedar para Estigarribia. Después de este avance nos indica Gilberto cuántos minutos, porque va Estigarribia. Contragolpe para el equipo de San José. No pasó nada, Gilberto. Asimismo, 23 minutos, segundo tiempo, 23 minutos de la segunda etapa. 2 minutos más y se va este partido, Blas. Tramo final ya entonces. Estamos en la recta final de este compromiso. Lo está ganando el equipo de San José Obrero por 1-0. Sale el arquero Sebelio Fernández. Dejó esa pelota para que sea saque de meta. Saque de portería que favorece para el equipo de San José, que ya sale en forma corta. Esto también para conservar un poquito la posición del balón. Pero bueno, saca un costado. Y lateral ahora favorece al equipo de Cerro Verde. Apura las secciones. Tramo final del compromiso. Será balón ahora para el equipo santo. Bueno, la indicación es desde la banca también ya de no apurar. Sí, sí. Para el equipo de San José. San José y le grita a su compañero que no se apure en la jugada. Ahora sí el árbitro sí lo está apurando. Va sacando desde el fondo. Esto termina, señores. Terminó el compromiso. Resultado final, Gilberto. Asimismo, terminó ese partido, señores. San José 1, Cerro Verde 0. Pausa. Ya enseguida venimos.
Muy bien, amigas y amigos, ya de vuelta para este segundo tiempo, o sea, que segundo partido, digo bien, que es segundo tiempo. Segundo partido, este partido juega 1-0 a favor del equipo de Real Madrid, partido ida. Hay que ver hoy si gana o gana de vuelta hoy Real Madrid o si le gana al equipo de Ciudad Nueva. Partido 0-0 los primeros 5 minutos, Blas. Sí, señor. Arrancó este segundo tiempo. Segundo partido, digo bien. El segundo partido de este partido de vuelta correspondiente a la Copa Municipal Senior de Iribucuá. Ahí va teniendo la representación del conjunto blanco que es el Real Madrid. Va la carga de Milciade Gómez hacia la banda izquierda u posición adelantada. Será salida para el equipo de Ciudad Nueva. Así mismo, estaba ahí en jugador Gómez. Ahora va a ser salida para el equipo de Ciudad Nueva. Partido 0-0. Arrancó con todo. Este partido el día de este es el segundo partido de la Copa Bronce. Así que hay que ver si quién suma 3 en este partido, compañeros. Sí, y este partido había terminado 1-0 favorable a Real. 1-0 a favor del equipo de Real Madrid y de Ciudad Nueva, que intentó aquel partido pero no pudo empatar. Ahora vamos a ver qué pasa en este partido de vuelta. Será lateral para Real Madrid. Para cumplir está Libardi. Va a poner en juego ese balón. Ya va jugando con Abraham Caje. Abraham con las piernas zurdas. Hacia adelante ese esférico termina sacando con golpe de cabeza el zaguero central de Ciudad Nueva. Entonces será balón de vuelta. Lateral que favorece a la representación del conjunto de Real Madrid hacia el costado derecho. Partido que está 0-0. En lo global, 1-0 arriba el equipo de Real Madrid. Real Madrid, que hoy una vez más capitaneado por Bogado, y el capitán en Ciudad Nueva es López, Juan Carlos López. Juan Carlos López hoy es el capitán del equipo ciudadano. Hoy no está Ruiz, parece, que era el capitán del equipo. Saca un costado. El zaguero de Ciudad Nueva, lateral que favorece a Real Madrid, ya pone en juego. Este es Abraham Caje. Dejando para Luis Rodríguez. Intenta rematar Luis. Queda para René Domínguez. Lucha el equipo de Real. Bueno, ahí el árbitro. Sí. El árbitro se enredó con la pelota de Gilberto. Así mismo. El árbitro ahí. Se le quedó entre las piernas. Así es. Bueno, partido 0-0. Creo que ambos equipos todavía no están teniendo sus oportunidades frente a los arcos. Hasta aquí 0-0. Va Abraham Caje, que intentó desde ahí, no pasó nada, será salida para Ciudad Nueva. Hasta aquí un partido de estudio todavía, Gilberto. No se prendió todavía el compromiso. Sí, se está estudiando. Ambos equipos se cuida bastante. Y vamos a ver qué pasa en el transcurso del partido. Sale Ciudad Nueva, balón profundo, busca a Figueredo. Baja para recibir Figueredo. Reclama falta, pero el árbitro dice no pasó nada. Ya sale Gómez. Ahora Gómez abre juego. Atención, Portillo, apunta y dispara. Ahora sí, el remate de Portillo salió desviado. Intentó ahí Portillo sorprenderle al arquero, pero fue desviado esa pelota. Partido 0-0, primera etapa. Sale Ciudad Nueva. Recupera. Atención, va Cardoso. Va Real Madrid. Cardoso dentro del área. Puntea el defensor. El arquero que se queda con ese esférico también. Ya sale jugando Villalba. Engancha y sale. Ahí se muestra López. Sigue Villalba. Balón profundo. Busca a Soto. Balón para él. Ahí está Soto. Gira. Aguanta. Deja para Figueredo. Peligro de gol. Va Figueredo. Engancha con la zurda. Le pegó. Le pegó mal a ese esférico. Sí, señor. Agarró en la cabeza el 35 justamente Figueredo. Así mismo. Figueredo también, que se fue en ataque. También el equipo ciudadano intentando ya buscar también el primero del partido, pero no pudo dar dirección a esa pelota Figueredo. El arquero Monzón va a salir. Deja para Libardi. Saca con la pierna zurda. Ese esférico va quedando para el jugador, el capitán Bogado, Gregorio Bogado.
Termina sacando el 5. Zaguero central de Ciudad Nueva. Va a quedar para López. Juan Carlos y la posición de la pelota. Vázquez. Bogado se cae. Falta, dice el árbitro. Sí, indirecto. Levantó las piernas. Entonces, tiro libre defensivo para Real Madrid. Sí mismo va a ser pelota para Real Madrid en este caso. Partido 0-0. Está aquí entre el Real Madrid y el equipo de Ciudad Nueva. Este es el segundo partido de la Copa Bronce y después se viene Guaranda Independiente, el tercero y el último partido por la Copa Bronce. Balón profundo, va con todo Cardoso, peligro de gol, va Cardoso, el rebote está Rodríguez, atención, y en forma oportuna termina sacando Rodríguez, que festeja prácticamente como un gol también con su portero. Sí. Y se salvó el equipo Ciudad Nueva. Se salvó a Ciudad Nueva. Tuvo ahí Rodríguez para que pueda marcar el primero, pero no pudo. Ahí estaba bien el central que sacó esa pelota. Partido que sigue 0-0 sin goles todavía en esta primera etapa. Corner, punta derecha para Real Madrid. Elvio Livardi ya va acomodando esa pelota en el último rincón del campo de juego hacia la punta izquierda. Livardi con la zurda le va a entrar. Ahora sí, viene el centro. Portillo que busca. No pudo desviar ese esférico. Termina saliendo afuera. Saque de portería. Saque de meta para Ciudad Nueva, que ya sale en forma corta. Ahí va teniendo el balón. Va buscando a Soto. Va a Ciudad Nueva, costado derecho el avanza y la marca por parte del jugador Rodríguez. Sigue Ciudad Nueva posicionándose en zona de ataque, gana el servicio de costado. Ahí se muestra Vázquez. Anticipa Brancaje, va a quedar para Elvio Torres. Se equivoca Elvio. Ahí se complica un poco el número 5, ahora sí se va posicionando con la pelota, ¿sufre la falta o no? No, dice el árbitro. Va a Ciudad Nueva buscando el primero del partido. Saca René Domínguez. Queda para el capitán Bogado. Va jugando Cardoso. A ver qué hace Cardoso. Cardoso va intentando hacia el costado izquierdo. A ver si cruza o no. Cruzó, pero de mala manera. Así mismo. Mirá que no hay todavía alguien que pueda manejar bien la pelota, Blas. Ambos equipos están muy imprecisos. Busca la forma, pero hasta aquí se le está negando también la jugada en ataque para ambos equipos. Creo que aquel jugada de Figueiredo y después de esa jugada de Rodríguez fue el intento más clara que tuvo ambos equipos, pero hasta aquí después eso más impreciso ambos equipos. Y después de este partido, Gilberto, ¿qué tenemos a continuación? Independiente Sportivo Guaranda. Aquel partido de ida fue 2-2, hoy se define también, las Antonio. Perfecto, y con ese partido... Mirá que Independiente aquel partido ganó, casi ¿sí? Ya la segunda etapa pudo empatar Guaranda. Se le escapó un resultado importante a jugar el equipo Independiente, que no pudo aguantar aquel partido y le empató Guaranda. Y con ese partido se cerraría lo que sería Copa Bronce. Así mismo, con eso se cierra lo que es la Copa Bronce. Avanza Figueiredo para López, termina entregando mal, y después ya se abre la Copa Oro. Así mismo, el Uruguay juega el primer partido ante el equipo de Arsenal, que el Uruguay ganó 1-0 partido de ida. Así que hoy se define también el segundo partido. Juega Milan San Isidro. Después juega Manchester ante el equipo de 15 de agosto. Y el último juega Upona ante Libertad. Los partidos por la Copa Oro. Será salida para el equipo de la representación del conjunto de Real Madrid. Ciudad Nueva, que ya realizó su primer cambio ya en este primer tiempo. Ingresa dorsal 23, Isabelino Barrios. Vamos a ver quién deja el gramado de juego. Ahí va peinando el jugador Rodríguez. Ya sería completamente entonces el que salió, el del campo de juego. Ahí va teniendo Bogado. Pierde ante la presencia ahí, pero sigue presionando. Ahí va saliendo ese esférico. Todavía no traba, entonces ahora sí sale. Lateral defensivo favorece para la representación del conjunto de Ciudad Nueva. Bueno, partido 0-0, sin goles todavía hasta aquí.
sin oportunidades todavía de gol. No tenemos todavía. Goineta. Bueno, sigue el partido 0-0, señores. Sigue sin goles todavía entre el Real Madrid y el equipo de Ciudad Nueva. Primera etapa que se mantiene sin goles todavía en este partido. Mirá que hoy se hace costar el gol. En el partido de San José solamente tuvimos un gol y acá todavía nada de gol en este partido, Blas Antonio. Sí, señor, es que todos los equipos se conocen ya también, se va midiendo. Entonces por ahí siempre vemos partidos realmente bastante buenos y de estudio también como este también entre Real Madrid y Ciudad Nueva. Entonces los dos en la parte de marcación lo está trabajando bien. Por eso hasta el momento también este compromiso continúa 0-0. Y el primer partido que terminó solamente 1-0 y Sí. en el segundo tiempo terminó ganando, encontrando el gol. Así es. Metió el gol el jugador, el cambio que ingresó en la segunda etapa también. Sí. Marcó el gol el jugador Estigarribia. Y acá se marca mucho, eso sí, se marca mucho. No se dejan jugar mucho en la pelota, mucho roce y mucha marca en este partido. Ciudad Nueva que necesita marcar un gol para que pueda empatar la serie y buscar la forma de ganar o ir a los penales el equipo ciudadano. Pero Real Madrid que tiene un resultado a favor que necesita también marcar un gol. Si no, si le marca el gol Ciudad Nueva se le complica la jornada del equipo blanco. Va Gómez. Milciades que pica, termina sacando la defensa. A un costado será lateral que favorece al equipo blanco. La representación de Real Madrid ya por en juego. Trata de sorprender o al envío por abajo. Ya en las manos de Wilson Benítez. Buscaba a Cardoso. Sí. Cardoso que marcó el gol de ida, Blas Antonio. Hoy le está buscando mucho su compañero de Real Madrid. Pero muy atento ahí el arquero Benítez. Wilson Vázquez en este caso. Sí, Vázquez. Va teniendo a Brancaje. Abre juego para Sergio Cardoso. A ver qué hace Cardoso. Balón para Brancaje. Este le puede pegar. Atención, engancha. Apunta y dispara. Atención, está el remate por abajo. Algo mordido el remate en las manos de Vázquez. No le pudo agarrar bien la pelota ahí Caje. Atento estaba el arquero Vázquez. Hoy Laureano González, sí. Hoy no estoy. Aníbal Vázquez, por ejemplo, no está hoy, Blas Antonio. Aníbal Vázquez, sí está. ¿Sí está? Bueno, ahí está. Justamente está peinando a Aníbal. Sí. Bueno, ese es el jugador que siempre también le lleva adelante a su equipo, Aníbal Vázquez. René Domínguez. Va quedando ahí para Gómez, Milciades Gómez. Se complica aquí en la defensa del equipo de Real Madrid. Ahora sí, Torres termina punteando. Queda para Brancaje. Caje para Bogado. Vázquez Aníbal que termina sacando. Ahora va quedando el juego para el número 21 en el conjunto de Ciudad Nueva. Pero termina sacando. La defensa queda otra vez para Bogado. Este que levanta. López. Será lateral para para Real Madrid, digo bien. Lateral hacia el costado derecho que favorece al equipo blanco. Bueno, ahí está. Bueno, partido 0-0. Pocas oportunidades de gol en este partido. Se conoce bien los dos equipos, se cuida bastante, se marca bastante. Cualquier error de ambos equipos se le puede complicar el partido. El arquero Vázquez, Wilson Vázquez va a salir. Ya sale jugando en forma corta con Aníbal Vázquez. Ahora Laureano González. Abre juego para Figueredo. Pica Figueredo. Sale en el cruce Domínguez. Sigue Figueredo. Atención a ver qué hace el 35. Figueredo dentro del área penal. Sí, señor, le cargó al 35. Es penal. Es penal. Le cobra ahí el penal a Figueredo que se escapó y se fue con todo buscando el arco.
consigue este penal el equipo ciudadano. Y qué partidito se nos viene Blas Antonio en el segundo tiempo sin marca este gol el equipo de Ciudad Nueva. Sí, la falta en perjuicio del centro delantero Figueredo, que ya ganaba la posición de la pelota, se iba y le cargó de atrás. Cada vez que van a ataque, Figueredo le está complicando a los centrales de Real Madrid. Blas Antonio acá de vuelta y consigue este penal. Bueno, a ver, tarjeta para el 15, seguramente por protestar. Sí, por el 15 de Real Madrid vamos a corroborar. Libardi, entonces, que ya está con tarjeta amarilla. Penal para la representación del conjunto de Ciudad Nueva. A ver, el 21 va para el remate. Ciudad Nueva. Vamos a ver, arranca, se va, tiró, gol. Gol de Ciudad Nueva, señoras y señores. De penal abre el tanteador, le cambió el poste, en este caso al arquero, que se fue hacia el costado derecho y clavó hacia la izquierda. El 21, vamos a ver quién es. Gilberto, el de Ciudad Nueva, que abre el marcador. 1-0 para el conjunto de Ciudad Nueva. Así mismo marcó el gol el equipo de Ciudad Nueva. Empata la serie en este partido el equipo ciudadano por la casaca 21 de espalda, que tiene que marcar el de penal y consigue el primero para su equipo. 1 Ciudad Nueva, 0 Real Madrid. Bueno, acá en mi planilla tengo al 21, a ver, 11 tengo Arnaldo Villalba, si no me equivoco. Sí, el 11. En mi planilla tengo 11, pero este es el 21. Bueno, muy parecido, si es que no es el mismo, ¿eh? Sí, vamos a ver. Bueno, Villalba entonces el 1-0. Así es. Atención, está el disparo, gol. ¡Qué golazo! ¡Gol de Real Madrid! Muy poco le duró el 1-0 para el equipo ciudadano. Llegó este zapatazo del número 14, Milciades Gómez. Empata el compromiso. Señoras y señores, el partido se prendió. Y aquí el empate de Milciades Gómez con un golazo, Gilberto. Así mismo, el penal le duró poco a la gente de Ciudad Nueva. De vuelta, tocó en el medio Real Madrid, se fue con todo. Gómez marca el primero, el empate para su equipo. 2-1 en el global. Alcide Gómez marca el primero y el empate de este partido para su equipo de Real Madrid. Por el jugador Milciades Gómez empata Real Madrid. Avanza de vuelta a Ciudad Nueva, busca el segundo, saca como puede Portillo desde el fondo, queda para Jiménez, busca a López, Libardi traba, queda para Rodríguez, sale con Caje, traba y va a quedar el rebote para el jugador González. 1-1 está el partido, recupera Cardoso, va Cardoso para Rodríguez, está adelantado por parte de Rodríguez. Bueno, ahí está el partido 1-1. Mirá que tenía que hacer algo la gente de Ciudad Nueva, marca el primero y después de eso también Real Madrid se propuso y marca el empate rápidamente. Partido 1-1 este primer tiempo, 2 goles gritados por el compañero Blas Antonio. Partido 1-1. Sí, 1-1 el marcador. Muy lindo partido también. Estamos viendo que comenzó estudiándose estos dos equipos. Sí. Después se prende el partido de Gilberto ahorita. Después del gol se prende el partido. Sé que se hace ida y vuelta ya en esta parte de primera etapa. Va Ciudad Nueva hacia la banda derecha. Consigue el lateral, va cumpliendo el servicio de costado. Este es el jugador Villalba, el autor del primero del partido. Recupera Real Madrid, sale con balón a través del capitán, pero entregó mal. López, va a Ciudad Nueva, va teniendo Juan Carlos López, la marca de Gómez. Ahí va a quedar para el zaguero central y esto terminó en su primera mitad. Sí mismo, termina, señora, la primera etapa, partido 1-1. Se nos viene el segundo tiempo con todo enseguida, así que pausa y ya venimos.
Muy bien, señoras y señores, ya de vuelta para este segundo tiempo. Partido 1-1. Hubo gol, pero estaba en offside el jugador de Ciudad Nueva. Partido que se mantiene 1-1. En el global, 2-1 a favor del equipo de Real Madrid. Pero hasta aquí, en este partido, está 1-1. Arrancó con todo el segundo tiempo. Así que vamos a ver quién lleva los 3 puntos y quién clasifica en esta Copa Bronce, compañeros. Segundo tiempo en marcha, señores. Marcador 1-1. Abrió el marcador, justamente el tanto de la apertura lo hizo Arnaldo Villalba para el equipo de Ciudad Nueva de penal. Y Milciades Gómez con un remate en el ángulo prácticamente para el empate. Milciades Gómez, el autor del empate para Real Madrid. 1-1 el marcador global, como bien ya lo mencionó Gilberto. 2-1 a favor del conjunto blanco de Real Madrid. Va al balón profundo. Sale Abraham Caje para cooperar también la zona defensiva. Ahí ya va sacando. Caje engancha. Ahora sí, a dividir, levanta la pelota. Bruno Jiménez gana, queda para Sergio Cardoso. Cardoso para Portillo, peligro de gol, está Cardoso. Buscó encima del arquero, erró el arco Gilberto. Sí. Qué buena llegada de Real Madrid. Buena llegada del equipo de Real Madrid. Tuvo ahí Cardoso para que pueda ampliar la ventaja a su favor, pero erró el arco, levantó mucho esa pelota. Vamos a tener cambio. A ver quién va a ingresar. El que se va a retirar es el número 40 en Real Madrid. 40, Roberto Caje. Roberto Caje. A ver quién ingresa por él. ¿Qué número tiene el que ingresa? Agrispino Estigarribia, el 8. Ingresa por el número 40 en Real Madrid Blas. Abraham Caje baja con el pecho para Rodríguez. Anticipa González. Termina otra vez Abraham ganando. Va a quedar para Portillo sobre la pelota. Entonces queda para Bruno Jiménez. Bruno Jiménez para Soto. Va Soto. Ahí pide Arnaldo Villalba. Balón para Rodríguez. Villalba ahora. Estigarribia en la marca. Deja para Milciades Gómez. Sufre la falta Milciades. Aplicó la ley de la ventaja. Vuelve a recuperar Ciudad Nueva a cargar. Y bueno, ya está en las manos del arquero de Real Madrid. Alcides Monzón. Así mismo, ahí Monzón ya sale rápidamente para el equipo de Real Madrid. 1-1 el compromiso, segundo tiempo del partido. El árbitro hace sonar el silbato porque ya salió el esférico. A ver, otro cambio más. Sí. Bueno, el número 8 de Ciudad Nueva es Arnildo García, sería. Vamos a ver quién se retira. El 4, Laureano González se retira, ingresa entonces el 8, Arnildo García para el equipo de Ciudad Nueva. García, que suele ser titular y capitán de este equipo. Sí, así mismo. Hoy está en la banca, ahora va a ingresar para este segundo tiempo. Bueno, ya se realizó el cambio. Será balón para la representación de Real Madrid. 1-1 el partido. Va Portillo. De puntín. Probó Portillo, pero no pasó absolutamente nada. Ya está el arquero y sale jugando con su compañero, el número 8, que ingresó hace instante. Arnildo García para Rodríguez. Osvaldo Rodríguez abre juego para Barrios, Isabelino Barrios. Ahí está el 23. Se frena, engancha y va. Deja para Rodríguez. Otra vez. Barrios. Hay muchos hombres. Por eso saca con Villalba. Este que levanta, busca a Figueredo dentro del área. Ahí está. Saca con la zurda, con un puntín. Apuradamente el jugador Domínguez. René Domínguez. Ahí va el lateral que lo va a cumplir el equipo ciudadano. Villalba, el autor del primer tanto del partido. Queda para Rodríguez. Balón para Vázquez. Aníbal no pudo. Queda para Soto. A ver qué hace Soto. Deja para Figueredo. No pudo dominar, si no llevaba peligro Gilberto. Sí, le costó un poco manejar la pelota a Figueredo. Si manejaba, o sea, si
agarrar bien esa pelota y hacer otra cosa, pero no pasó nada ahí en la jugada que creó el equipo de Ciudad Nueva. A continuación de este partido juegan Independiente Villarenda. Así mismo, Independiente Arendá juega ante, eso que se juega después de este partido. Partido de ida juega empate 2-2. Acá se define hoy quién pasa y quién pelea por la Copa Bronce. García con el servicio manual. Villalba. Lateral que favorece a la representación del conjunto blanco, que es de Real Madrid. Gómez. Abre juego para Cardoso. Balón para Villalba. Se cae Villalba. Sufre la falta. Será tiro libre para Ciudad Nueva en su defensa. Sí. Va a ser pelota para el equipo ciudadano, que consigue las faltas. Va a ser salida para el equipo de Ciudad Nueva. Este es Barrios. Domina bien Isabelino. Pierde ahora ante Caje. Se apoya en Gómez, sale Real Madrid, Milciades Gómez, el autor del empate, queda para Sergio Cardoso. Bien, Abel Bogado en el cruce, el zaguero central de Ciudad Nueva. Ahora participa Aníbal Vázquez, levanta buscando a Barrios. Anticipado ahí para sacar a un costado el jugador Agrispino Estigarribia. Va cumpliendo el servicio manual. Forma apurada también ya va jugando el equipo de Ciudad Nueva. Ahí recupera a Real Madrid en zona defensiva. Rodríguez también pierde. Recupera de vuelta Agrispino Estigarribia. Ahora queda para Gómez. Sale bien Real Madrid. Milciades Gómez. Va llevándose Férico. Ahora sí, suelta el pase para Portillo. Sale el arquero. Atención, ¿quién llega primero? Llega el arquero. El rebote va a quedar para García. De contragolpe casi encontró el segundo Real Madrid. Sí, está apostando en eso el equipo del Real Madrid. En cada jugada, cada vez que tiene pelota directamente va en ataque buscando el contragolpe liquidar el partido. Pero hasta aquí, bien atentos ahí los centrales del equipo ciudadano. Rodríguez. A ver, balón para López, pero otra vez está en posición adelantada Juan Carlos López. Ahí está ahí López, Juan Carlos López. Va a ser pelota de vuelta para Real Madrid. Está sentido Gómez. Ahí se va recuperando lentamente el número 14, el autor del golazo para el empate. Ahora sí, se va a cumplir el servicio. Ahí va saliendo con un pelotazo largo. Justamente queda para Gómez. Balón para Portillo. Corre Miguel. Portillo ante la marca de Bruno Jiménez. Sigue Portillo dentro del área. Cruzó. Cardoso no pudo cerrar. Se salvó Ciudad Nueva en esta. Sí, otra oportunidad clara de gol para el equipo de Real Madrid. Cardoso que no pudo cerrar esa jugada de Portillo. Se salva del equipo Ciudad Nueva del tercero del equipo de Real Madrid. Arnaldo Villalba juega con Soto. Abre para Figueredo. Elvio Torres con golpe de cabeza responde bien. Barrios ahora va a quedar para Figueredo. Saca como puede. Así como venía de primera sacó René Domínguez. Peina Portillo. Va a quedar para Abel Bogado, el zaguero central de Ciudad Nueva. Para Aníbal Vázquez. Va Aníbal Vázquez con el Férico. Picó fuerte y entonces ya está la salida de vuelta. Va a quedar ese Férico para Barrios. Isabelino Barrios. Pierde ante la presencia del jugador Agrispino Estigarribia. Lateral, sin embargo, va a ser para Ciudad Nueva. Barrios. Forma apurada ya las acciones para el equipo de Ciudad Nueva, Gilberto Brites. Así mismo, se apura, se equivoca en los pases el equipo ciudadano y eso no le conviene, apurarse, y tiene que tratar de mejorar un poquito, mantener un poco más la pelota, tener un poquito más y tratar de llegar al área con pelota dominada, así para que pueda tener oportunidad de patear al arco. Rodríguez, balón para Figueredo. Busca el gol, Ciudad Nueva, atención el disparo. Se fue abriendo el remate, Figueredo digo bien. Se lamenta el centro delantero. Sí, es bueno Figueredo, señores. Cada vez que tiene pelota hace cositas ahí dentro del área. Acá de vuelta tenía oportunidad para todo directamente al arco. Erró por poquito la portería del portero Monzón. Va a salir Real Madrid. Ya sale con la pierna zurda, con un pelotazo largo. Elvio Olivardi, el que peina es Portillo, va a quedar para Rodríguez. Aníbal Vázquez despeja.
Queda para el jugador Villalba, Arnaldo Villalba. Para Arnildo García. García abre hacia la punta derecha. Corre el jugador Isabelino Barrios. Llega la pelota, va Isabelino, mantiene en juego. A ver qué hace Isabelino. Hace rebotar en Estigarribia, será córner. Así es, va a ser tiro de esquina. Va a buscar por arriba el equipo ciudadano a empatar el partido. Va el número 10. Serie en este caso. Está 1-1 aquí. 2-1 en lo global. Está ganando el equipo del Real Madrid. Perfecto, Gilberto, córner. Servicio de esquina para Ciudad Nueva que busca el segundo tanto. Va el envío, centro dentro del área. Con el pecho ahí el jugador Abraham Caje y termina saliendo. Domina y sale jugando. Ahora sí, a dividir. Queda para Vázquez. Villalba, Vázquez otra vez. Aníbal juega para Rodríguez. Villalba, Rodríguez otra vez. Buena pared, después el remate que impacta en el defensor. El rebote queda otra vez para Rodríguez. Ahora Villalba. Se defiende Real Madrid y apuesta a esto. De contragolpe. Va abogado, peligro de gol. Sale el arquero también. Ahora sí, coopera el defensor. Y Wilson Vázquez tuvo que salir a jugar con los pies, Gilberto. Salió con todo ahí Vázquez, cuidando su portería. De vuelta quiso contragolpear el equipo de Real Madrid, pero estaba atento el arquero. Sí, está cuidando el resultado global que tiene a su favor Real Madrid. Y se despliega bien, defiende y busca espacio, ¿eh? Sí, busca espacio y cada vez que va en ataque siempre tiene jugadores rápido ahí arriba el equipo de Real Madrid. Va a salir Vázquez, Wilson Vázquez, ya sale jugando con su compañero buscaba, pero anticipa Caje, va a quedar para Milicia de Gómez. Golpe de cabeza, va a quedar para Rodríguez. Abel Bogado termina sacando ante la presencia del delantero de Real Madrid. Ahí va a quedar para Portillo. Miguel Portillo para el equipo de Real Madrid. Ya estamos en este segundo tiempo del partido. El segundo compromiso. Segundo compromiso, segundo tiempo. Después se nos viene Deportivo Grandante Independiente, el tercer partido por la Copa Bronce. Más atrás se le indica el juez. Ahora sí, a jugar. Ya por en juego. Ya enseguida nos indica Gilberto Brites el tiempo de juego y marcador en este compromiso. Ahí va teniendo el equipo de Real Madrid. Donato Portillo que ingresó en este instante también, Gilberto. Sí, en esta segunda etapa. Ingresó Donato Portillo en el conjunto de Real Madrid. Ahí está el arquero, se queda con el esférico. Ahora sí, Gilberto, contigo. Así mismo, marcando el tiempo de juego este segundo tiempo. Minuto 15, segunda etapa, 15 minutos, segundo tiempo. 1-1 el partido. Miguel Portillo. Encuentra pelota ahí hacia la banda derecha. Apertura ahí para el jugador Abraham Caje. Pierde ante la presencia ahí de jugador López. Libardi corre. Va Soto. Gana Soto. Atención. Dispara al arco. Travesaño. Picó. Trae la pelota. Atención. Va Figueredo para el jugador Barrios que remató mal. Y aquí se salvó Real Madrid. Sí. El travesaño le dije que no. Así mismo. Tuvo Ciudad Nueva empatar el partido. Soto creo que pateó directamente al arco. Y por el travesaño se le niega el gol a Ciudad Nueva, que está teniendo su oportunidad de hacer un ataque. Este fue el otro ataque más que tuvo, pero el travesaño le está negando, se le negó. O sea, le negó el gol a Ciudad Nueva, el equipo de Ciudadano. Es el empate del global. Así que si era gol, iba a ser 2-2. Pero no pudo el equipo Ciudadano. Ya sale Elvio Libardi. Cardoso peina. No hay receptor, por eso ya otra vez a presionar y a recuperar Real Madrid. Sergio Cardoso busca a Portillo. Miguel está para el segundo. Atención, va al arquero. Ahora Cardoso también era el jugador. Bogado termina sacando el arquero con los pies al córner, Gilberto. Sí, pelota a la esquina. Pelota va a ser tiro de esquina para el equipo de Ciudad Nueva. Es el primero tiro de esquina que va a tener el equipo de Real Madrid en este partido. Va a buscar por arriba el segundo del encuentro. Córner, punta derecha, favorece al equipo blanco de Real Madrid. Sigue 1-1 el partido, va al centro, rebotó en la mano y es penal. Sí, señor, mano penal, Gilberto. Mano penal para el equipo de Real Madrid, que
qué partidito de ese lado del arco, Blas Antonio. 3 penales en 2 partidos. Sí, hacia el arco del sector sur. Así mismo. Creo que el arco está ahí medio complicadito por acá, vuelta. Consigue Real Madrid un penal que va a tratar de ampliar la ventaja a su favor. De un tiro de esquina, de rebote por la mano del jugador de Ciudad Nueva. Sí, con el gesto también el árbitro da a entender que interpretó que el brazo estaba totalmente abierta. Muy, Ahí sí, muy abierto. le mostró a los defensores que estaban protestando, Gilberto. Claro. Portillo para el remate. Camiseta número 24 para Miguel Portillo. Va a rematar. Autoriza el árbitro. Va Portillo, le pegó el arquero. Gol. Gol de Real Madrid. Portillo, sí señor. El arquero que se fue bien también. Creo que en este caso tocó un poquitito la pelota, no pudo desviar, entonces se clava en ese techo del arco para el 2-1. Real Madrid pasa a ganar el compromiso por 2-1, Gilberto. Así mismo, de penal, Miguel Portillo pudo ampliar la ventaja a su favor. Se fue bien el arquero, pero no pudo desviar bien esa pelota. 2-1 arriba, minuto 17, segunda etapa, Real Madrid 2, Ciudad Nueva 1. Ahí va sacando la defensa. Va a ser córner, servicio de esquina, favorece al equipo de Ciudad Nueva, que está herido y necesita más goles. Ahora necesita hacer 2 más, Gilberto. Sí, 2 más tiene que hacer para que pueda empatar la serie. En este caso. Sí, tiro libre cerca del área mayor, ángulo cerrado, tiro libre que favorece para la representación de Ciudad Nueva, que va a buscar el empate en el compromiso, pierde por 2-1. Global 3-1 a favor de Real. Va al envío, centro que busca Barrios, atención, saca la defensa. Ahora va a complementar también el capitán Bogado. Gira y remató en el... Impactó en el delantero, va a ser servicio de salida, saque de meta. Sí, no pasó nada en ese tiro libre. Va a ser salida para Monzón desde el arco, que está ganando 2-1 el equipo de Real Madrid. Ya sale con un pelotazo largo. Ahí va Milciade Gómez, pierde ante la presencia de Rodríguez, se manda en ataque, deja para Villalba, ahora sí le pega Vázquez. El zurdo le pega de primera, arriba y afuera. Sí, intentó Vázquez sorprenderle un poco ahí, pero se levantó mucho esa pelota. Va a ser salida para Monzón. El segundo partido que se juega, después se viene el tercer compromiso de esta jornada deportiva en la colonia Vigarendá. Se juega el cuarto de final Copa Municipal, Campeonato Senior de Iribucua. Cuarto de final, partido vuelta. Así mismo, partido de vuelta. Hoy se definen muchas cosas. ¿Quién pasa a la semi del campeonato por la Copa Oro y por la Copa Bronce? Por ahora hay un equipo ya clasificado, Gilberto. Sí, por la Copa Bronce, sí. San José y ahora Real Madrid también. Sí, por ahora. Porque hay minuto importante todavía para que pueda reaccionar Ciudad Nueva. Sí, sí, queda mucho todavía. Casi 7, 8 minutos. Queda todavía. Corner, señores. Y mirá, ya se fue Wilson Vázquez. Sí. Va a buscar por arriba el arquero. Ciudad Nueva que ya busca el empate. Y mira lo que hizo su compañero. Así, o sea, juega casi los 11 jugadores ahí en el área y el que levanta la pelota. Creo que se le quedó mal el arco y no pudo dar dirección a esa pelota. Y bueno, corrió de balde prácticamente sí. El arquero unos 70 metros aproximadamente. Sí, aproximadamente 70 metros se fue de balde el arquero. Sí, y tuvo que retroceder, obviamente. Claro. Para defender ya su arco. Así. Ahí va quedando Rodríguez. Bueno, partido 2-1. Está ganando el equipo blanco hasta aquí en este segundo tiempo. Rodríguez baja bien con el pecho. Va teniendo Rodríguez. Balón para Abel Bogado. Ahí está el zaguero central. Se va con todo Ciudad Nueva. No encuentra el descuento. Pateó mal aquí a Abel sin dirección. Entonces saque de meta
Sí, hoy no está también el que sabe patear al arco, Luis Antonio Franco, por ejemplo. Juan Carlos Franco. Emanuel también no está bien. El Manuel tampoco está. Sé que algunas bajas que tiene el equipo de Ciudad Nueva también y se le complicó el partido desde el primer momento. Bien, ya sale jugando Real Madrid. Sergio Cardoso no pudo dominar, le picó mal la pelota y ya recupera García, lateral que favorece a Ciudad Nueva. Y el propio García para cumplir. Ya va jugando con Barrios, otra vez la evolución para García. Domina García, Arnildo tiene. Vázquez. Aníbal con la pierna zurda, cruza la pelota, a ver, segundo palo, a ver quién llega. Soto no llegó, intentó, pero se le fue la pelota, será salida para Real Madrid. Sí, no pudo cerrar ahí de vuelta el jugador ciudadano. Iba a ser salida de vuelta para Real Madrid. Monzón que está tranquilo en este segundo tiempo. Ahí ya va saliendo con la zurda. Libardi, Portillo, Abraham Cagel que termina sacando. Esférico que va a quedar para el arquero Wilson Vázquez. Sale de su confort y tuvo que jugar con Abel Bogado. A ver qué hace Abel. Bogado para Figueredo. Con golpe de taco habilita a Barrios. Esta que engancha. Ahí se muestra Villalba. Sigue Barrios. Vuelve a enganchar también. Sigue Barrios con la pelota. A ver qué hace. Abre juego para Figueredo. Deja para López. Juan Carlos tiene. Ahora otra vez Barrios. Portillo le encima. Otra vez recupera Ciudad Nueva. Vázquez. Engancha, apunta y dispara. Atención. Bloqueó la defensa a tiempo y será córner. Sí, va a ser pelota de vuelta en la esquina. Va a ser tiro de esquina de vuelta. No sé si acá se va a ir de vuelta el arquero. Pero va a tener una pelota parada el equipo de Ciudad Nueva. Y ya está el arquero de vuelta. Va Wilson Vázquez justamente. El rebote va a quedar para Aníbal Vázquez. Se mantiene ahí dentro del área rival el arquero. Y ojo, sale con todo Real Madrid. Arco en blanco. Sí, señor. Ahí está, a ver qué hace Sergio. Sergio remató y erró el arco Gilberto. Erró el arco. Sergio también, que hoy no está fino en la delantera del equipo de Real Madrid. Salió con todo, pero Sergio quiso dar dirección, quiso dar pelota al arco, pero erró la misma. Sale Bogado. Logró puntear ese esférico, será lateral. En el medio terreno favorece para el equipo de Ciudad Nueva. Ya le queda poco al partido, ya le queda poco para Ciudad Nueva. Bueno, un minuto más. Sí. Y esto termina, Gilberto. En un minuto se termina. Ganando el equipo del Real Madrid en el global por 3-1. Bueno, y esto terminó, señores. Final, resultado final, Gilberto Brites. Así mismo, resultado final de este partido, 2-1. Real Madrid 2, Ciudad Nueva 1. Clasificado Real Madrid para la otra instancia más del campeonato señor Copa Municipal 2026. Pausa, ya venimos.
Muy bien, señoras y señores, ya de vuelta para este último partido por la Copa Bronce. El tercero y último partido por la Copa Bronce entre Arendá e Independiente. Independiente Arendá. Los primeros minutos, los primeros movimientos del partido. Aquí en la cancha del Sportivo Arendá, el día de la fecha, cuarto de final campeonato, señor Copa Municipal 2026, compañeros. A ver, tarjeta amarilla al 21 de Independiente. A ver, Milcia de Espínola entonces. Qué pronto la tarjeta amarilla del árbitro al jugador 21. Milcia de amarilla entonces, que ya está pintado de amarillo. Bien, gracias Gilberto. Tercer partido que arranca en este momento con este tiro libre ya que consigue el equipo de Arendá. Espínola amonestado. Va para el envío directo al arco. El arquero rebota, atención, saca amarilla como puede. Buscó directamente el arco aquí Arendá. Sí, directamente probó al arco. Pudo dar rebote al arquero, pero sacó el jugador amarillo. Sí. Balón para Arendá en zona de ataque. Ya se va cumpliendo el servicio. Va el equipo de Arendá hacia la punta izquierda. Quiere el tanto de la apertura lo antes posible. Va el envío. En la ida terminó empatado 2-2. Sale Independiente. Ojo porque hay espacio. Balón para Negrete. Alberto que conduce. Logró puntear. Lugo de rebote. Queda otra vez para Espínola. Busca Negrete. Alberto González sale en la marca. Queda para Galeano. Raúl recupera para el equipo de Independiente. Se muestra Lauro. Busca a Amarilla anticipado. Ya recupera Arendá con López. Tiene Ramón. Busca a Salinas. Ahora Paul Dávalos. Ramón López. A ver qué hace López. Quiere escapar de la marca. Dos le enciman. Sigue, no pierde la posición de la pelota López. Abre otra vez la conexión ahí, el disparo, pero ya estaba adelantado López. Sí, estaba ya en Usay. El jugador López va a hacer salida para Independiente. Los primeros movimientos del partido, 0-0. Espínola. Va sacando Espínola para Negrete. Lauro Florentín. Ahí se muestra amarilla. Sigue Lauro. Pierna zurda. Se fue abriendo el remate. Creo que también Aquino ya tenía controlado la trayectoria de la pelota. Asimismo intentó también Independiente. Salió un poquito de su confort y probó al arco el jugador Lauro Florentín. Pero erró la misma. Seferino Aquino, arquero de Arendá, que ya sale jugando con Rigoberto Lugo. Rigoberto con González. Ahora Ramón López. A ver qué hace Ramón. López tiene la marca de Cristaldo. Sigue López. Escapa de Cristaldo. Ahora sí. Galeano en la marca. Cristaldo recupera. Galeano. Deja para Espínola. Bueno, no hubo buena comunicación. Otra vez recupera Independiente. Lauro Florentín. Ahora juego hacia el costado izquierdo. Apertura para el lateral zurdo. Otra vez la conexión con Lauro. Lleva el capitán Lauro Florentín. Va Lauro Florentín que carga. Golpe de cabeza por parte de González. Queda para Alberto Negrete. Pase corto ahí para Raúl Galeano. Va Independiente con muchos hombres. Atención, el disparo al arco. Se fue abriendo el remate encima del horizontal. Sí. Probó aquí Independiente. Probó de vuelta Independiente y parece que así va a estar Independiente intentando dar al arco. Cada vez que tiene espacio va a patear, va a buscar el arco de Seferino Aquino. Aquino, el arquero, va a dejar a González para sacar. Héctor González. Seguramente va a sacar largo. Y ya lo hizo. Balón que cae en el medio terreno. Picó y queda para Ábalos. Lateral que favorece al equipo rojo de Arendá. Ahí va jugando ya con Salinas. López también participa. Ahora Báez. Ricardo tiene. Báez abre juego para Francisco, pero primero llega la marca del defensor. Sale Lauro. Florentín conduce, va llevando esa pelota. Hay espacio, por eso va picando con el esférico. Sigue Lauro. Ahora sí, Lugo en la marca. Gana Lugo. Rigoberto para Francisco. Sale aquí los Lugo en Arendá. Francisco tiene. Negrete en la marca. Sigue Lugo. Busca a Balbuena. Pica Balbuena. Va a alcanzar, sí. Mantiene en juego. Balbuena, a ver cómo cruza.
Va el envío, centro por arriba en las manos del arquero de la representación del conjunto de Independiente. Sí, intentó de vuelta el equipo de Arendá. Balbuena centró esa pelota, pero estaba atento el arquero de Independiente que se queda con ese balón. Va sacando Espínola, el que vio la tarjetita ya en el partido. Sí. Iniciando el partido. Saca como puede, sí. Tarjeta al jugador Espínola. Sí. Balbuena, Báez, Gamarra termina sacando, queda para Lauro Florentín. A ver qué hace Lauro, escapa de la marca Lauro Florentín, va llevando otra vez esa pelota. Conduce Lauro hacia el costado izquierdo, levanta el centro para Cristaldo, gana González, tirándose de palomita para sacar. Sí, acá González sacó esa pelota, pero era bueno el centro de Florentín, pero atento estaba González. Va Cristaldo otra vez. González para sacar, queda la pelota ahí para Independiente. Golpe de cabeza defensivo. Y la segunda pelota lo está ganando Independiente. Espínola para Lauro. Gamarra. Pase para Galeano. Va Independiente, que está tratando bien en la pelota. Negrete. Hacia la punta izquierda. La marca de Francisco Lugo. Ahora recupera Francisco. A ver qué hace Francisco Lugo. La marca de Galeano. Rebotó en Francisco. Será lateral ofensivo para Independiente. Sí, bueno el equipo Independiente, Blas, porque cada vez que tiene pelota trata de ocupar el espacio que deja el equipo de Guarandá, y así le va a complicar el partido del equipo albirrojo, porque Guarandá juega con las líneas muy adelantadas, por cierto, y muy lejos entre mediocampistas y centrales, y ahí va ocupando espacio el equipo Independiente. Solamente falta ajustar un poquito más y va a conseguir el gol Blas Antonio. Va al centro, Negrete intenta. González en la marca. Está también muy activado el número 10 de Independiente, Lauro Florentín. Y es bueno también con la pelota. También Galeano. Como así también Negrete y Cristaldo, los que están atacando. Sí. Y siempre, cada vez que van a ataque, es bueno estos jugadores que nombraste recién. Asimismo, y también Amarilla, que... Sí, Amarilla, que fue el autor de gol aquel partido. Sí. El partido de ida, en este caso. Sí, señor. Ahí va teniendo Lauro Florentín. Para Duarte. Va el envío, atención, busca a Amarilla, no pudo alcanzar ese esférico. Bueno, gritaba niño justamente el zaguero central. Sí, gritó ahí con todo a su arquero González en esa jugada. Niño González. Sí, Niño González, así mismo. Que viene jugando casi todos los partidos acá hasta aquí, Blas Antonio. Será salida para Vigarendá, señoras y señores. Primer tiempo, el compromiso. Cristaldo que baja, anticipa Salinas. Va a quedar para Salinas, levantó algo alto ya Galeano, pero el árbitro no aplicó, o sea que no pitó la falta. Va a quedar para Negrete, Independiente en la posición de la pelota. Galeano, abre juego para Lauro Florentín. A ver qué hace Lauro. Amaga, ahora sí cruza la pelota por abajo, queda para González. Despeja González como puede. Queda para Ramón López. Va intentando Independiente otra vez. Recupera de vuelta con Espínola. Doble encima, le roba la pelota a Salinas. Ahí se muestra Báez, también Balbuena, sigue el jugador López ahora. Va López a ver qué hace. Trata de buscar la individual. Y gana el servicio de costado. Sí. Pero tarda bastante la gente de Guarandá tirar un centro. Estaba ya y él ya Báez y su compañero y nunca se entregó esa pelota el jugador. Que a ver si me mejor la apellido de este jugador. Balbuena en este caso. Amarilla que busca con falta, sí. La falta de Emilio Amarilla. La falta en perjuicio del jugador de Arendá será tiro libre que favorece al conjunto rojo. Bueno, va a ser tiro libre. La falta de Amarilla en este caso. A ver si va esta pelota directamente al área. Héctor González para cumplir. Va Héctor.
Va el número 20, pega en la barrera. Coincidentemente también pegó en el número 20, Negrete. Este es Francisco Lugo, levanta el centro dentro del área, pica y queda en la mano del arquero de Independiente que abraza la pelota. Así mismo se queda con esa pelota el arquero de Independiente que prepara la salida de vuelta para el equipo de Inde, que sigue empatando 0-0 este partido. Ahora sí, la suelta por parte del árbitro para el arquero que ya sale jugando. Francisco Lugo que levanta, baja muy bien. Monjes, balón para Cristaldo. Va a dominar, sí, lo hizo Cristaldo, domina, cruza el esférico, queda para Eumelio. Amarilla, ahí está Eumelio, pisa el esférico. Después anticipa y gana. Lugo. Rigoberto Lugo se escapa, se equivoca en esa sesión de pase. Queda para Lauro Florentín. A ver qué hace el capitán. Falta en perjuicio de él. Falta en perjuicio del jugador Lauro Florentín, que cubre rápido. Pase corto allí otra vez para Lauro. Era Espínola, ahora sí Lauro, Espínola. La pared, va al equipo de Independiente. Busca el remate al arco. El arquero Aquino se queda con el esférico. Sí, ahí estaba Aquino que se quedó con esa pelota. Prepara la salida del equipo de Ugarenda. 11 minutos de esta primera etapa, Blas. Ramón López va teniendo la pelota en su salida para el equipo de Ugarenda. Primer tiempo del compromiso. Y el marcador. 11, primera etapa. Y el marcador. 0-0. Sí, señor. 0-0 entonces. En el partido de ida terminó también empatado. Sí. Aquel partido estuvo ganando el equipo de Independiente 2-1 hasta casi los 20 segunda etapa y le empató Salinas aquel partido a Independiente. Sale Rigoberto Lugo, abre juego para Ramón López. Va Ramón otra vez, busca a Baez, Salinas intenta. Despeja la defensa, queda para Raúl. Galeano para Alberto Negrete. Eumelio gira, viene, amarilla, apunta y dispara. Débil el remate, queda para Aquino. Bueno, ahí está. Aquino intentó amarilla de vuelta, pero estaba atento el arquero Aquino. Sale jugando Héctor González. Sin falta, le gritan al defensor que recupera limpiamente con el esférico. Golpe de cabeza defensivo, queda para Eumelio, amarilla. Ahí está Espínola, sigue Eumelio, amarilla juega, busca a Cristaldo. Balón hacia la banda derecha. Ahí está Niño González, termina sacando con golpe de cabeza. Salinas. Paul Dávalo, Salinas de vuelta. Ramón ahora, destapado está López. A ver cómo cruza Ramón. Otra vez intenta con el esférico. Ya pierde. Por lo menos gana el servicio de costado. Bueno, más les cuesta un montón a los jugadores de Guarandá soltar la pelota a los Antonio. Todo quiere hacer un jugador nada más y así es difícil porque están bien ahí marcando los jugadores de Independiente. Que tiene que tratar de jugar más en sociedad a la gente de Guarandá. Ahí está el comentario de Gilberto Brites aquí para Pulse Sport Más, llevando los pormenores de cada partido por cuartos de final Copa Bronce. Justamente con este partido se cierra lo que es Copa Bronce. Después se vienen ya los partidos por Copa de Oro. Así mismo, después de esto se vienen los partidos por la Copa Oro. Copa Bronce que fue ganado por la temporada pasada por el equipo de Guarandá. Luego de esta Copa que ganó el equipo albirrojo la temporada pasada. Y la Copa Oro ganó Milan en el campeonato pasado. Y después se jugó la Supercopa y ganó de vuelta el equipo de Arendá la temporada anterior. Perfecto. Gracias, Gilberto. Está interrumpida las secciones porque hay un jugador ahí que está pidiendo a su compañero para que le pueda atar los cordones, Gilberto. Así mismo, se le soltó el cordón del botín. Va teniendo Balbuena. Bueno, el pase prácticamente de memoria y equivocado. Sale Arendá de vuelta. López, Silvino tiene. Balón para Francisco Lugo. Va Francisco Lugo. No pudo. El pase no estuvo bueno. Salina otra vez presiona y roba la pelota. Tiene la pelota. Cuida ese esférico. Ahora Silvino López. Juega con Ramón. Va Ramón López. Costado izquierdo. Otra vez se frena. No se animó a cruzar. Ahora sí el remate al arco. Está.
Otra vez Silvino López remató afuera. En esta sí tuvo cerca Vigarendá de abrir el tanteador. Sí, ahí tuvo Silvino López una ocasión clara de gol, pero erró el arco. Silvino López, no es su fuerte. Silvino López hacer goles, pero aquí tuvo todo, pero no pudo mandar adentro esa pelota. Erró el arco, va a ser salida para Independiente. Ahí va bajando con el pecho Paul Dávalos. Ahí está González, el zaguero central de Arenda. Saca un costado, será lateral que favorece para la representación de Independiente. Así mismo, Independiente que se cuida bastante también su arco, porque poco ataque tuvo esta primera etapa. Capaz que la cancha también le está costando un poco a la gente Independiente. Y hasta aquí está 0-0 el partido. Las dos ocasiones claras de gol tuvo Vigarendá, aquel tiro libre y después aquel recién que pasó la jugada de Silvino López. Ricardo Báez abre juego para Valbuena, va Valbuena, le pega así como venía de primera esa pelota y bueno, fue unos metros del arco, es decir que lejos afuera. Intentó, pero no la agarró bien, parece esa pelota, erró el arco. Ya va saliendo Independiente, el arquero ya sale en forma corta con el zaguero central, esta que no quiere saber nada de la pelota, saca hacia adelante, amarilla peina, no había nadie de Independiente, el que sí está ahí, Rigoberto Lugo, saca Rigoberto, balón profundo y bueno, muy profundo, no estaba nadie también de Vigarendá allí. Sí, se está equivocando, impreciso esta parte del partido los dos equipos. Lauro Florentín, a ver qué hace Florentín, va teniendo, juega con Negrete, Alberto Negrete, Florentín, intenta escapar de la marca, Florentín, abre para Espínola, atención, le dispara al arco, el arquero desvía el córner, sí señor, buen remate de Espínola. Sí, probó Espínola, aquí también Independiente tuvo una oportunidad, pero estuvo atento el arquero, sacó al córner, va a buscar por arriba, el primero del partido, va a hacer el tiro de esquina, va a ser para el equipo de Independiente. Se animó Espínola en esta jugada. Sí, acá sí se animó y muy bien, tuvo el arquero también atento ahí y debió esa pelota al córner. Córner, punta derecha para Independiente, que busca el tanto de la apertura, 0-0 el marcador, va el envío para Amarilla. Peina Amarilla, queda para Lauro Florentín, para Julio César Monje de puntín. Saca como puede la defensa también de Vigarendá, que se va defendiendo. Va a quedar para Ábalos, lateral derecho. Ábalos para Raúl. Ahí está Cristaldo, también gana el servicio de costado, será lateral en ataque que favorece a la representación de Independiente. Bueno, entregó mal, Va teniendo pelota, va teniendo oportunidad también el equipo Independiente en ataque. Abre Lauro. Balón para el lateral izquierdo. Pase no estuvo bueno, por eso ya recupera Vigarendá con Francisco Lugo. Para González. Héctor tiene, va jugando con Francisco. Valbuena. Gamarra gana con golpe de cabeza. Entregó mal también. Va buscando a Salinas. Está adelantado Salinas. Bueno. Oxay. Ahí de Salinas. Que le está costando a Salinas jugar como doble 9 con Ricardo Báez, Antonio. Mira que Salinas jugando solo ahí responde mejor para su equipo. Y no sé. Hay que ver cómo juega el segundo tiempo Vigarendá, porque hasta aquí tienes oportunidades, pero no está aprovechando el equipo de Vigarendá y en una jugada bien que crea el equipo Independiente le va a complicar el partido. Lateral que favorece a la representación de Independiente para poner en juego el lateral izquierdo. Allá va jugando con Amarilla. Sale Amarilla hacia el medio sector. Otra vez Espínola. Esta vez el remate le salió demasiado mal. Sí. De intento de vuelta Espínola, pero esta vez sí, mal le salió a Espínola. Otra vez recupera Independiente. Julio César Monjes levanta la pelota ahora. Busca Negrete. Francisco gana. Lugo el que baja para Paul Dávalos. Sale Paul para Ricardo Báez. Tuvo que bajar ahí en el medio terreno para
tener contacto con el balón también Ricardo. Para Héctor González ahí en el medio terreno, en el círculo central. Levanta la pelota, no pudo. Ramón ya gana Independiente otra vez. Del rebote va a quedar para Espínola. Galeano está cerca, sigue Espínola. Tiene espacio también ahora el equipo de Independiente. Va al envío dentro del área, saca muy bien Silvino López. Sí. Y domina Héctor. Sí mismo, estaba ahí atento Silvino también. Y andaba dejando algunos espacios también. Y no está aprovechando de la mejor manera el equipo de Independiente. Raúl Galeano. Va dominando Raúl. Sigue Raúl Galeano. Ahora sí suelta la pelota para Negrete. Lauro. Florentín. Busca el pase para Cristaldo. Define bien, pero está adelantado Cristaldo. Adelantado, sí señor. Estaba en offside. Cristaldo va a hacer salida para Aquino del Arco. Ese es el aviso de Independiente para la gente de Arendá. Tiene que estar atento ahí los centrales principalmente. Va a ser salida para Arendá. A ver, ¿cuántos minutos ya? 21 de este primer tiempo, partido 0-0. Bueno, mejor en este primer tiempo Independiente, Gilberto. Sí, tuvo aquí más por lo menos tranquilidad en campo de juego. Capaz que no tuvo tanto frente al arco, pero es el equipo que mejor está manejando la pelota. Arendá tuvo aquel 2 jugadas, pero hasta ahí. No le está costando tener pelota a la gente de Arendá y cada vez que tiene, no está aprovechando los jugadores también sus oportunidades. Bueno, ahí está Ramón, que no tuvo precisión el pase, buscó a Ricardo Báez también, o precisión del toque. Muy impreciso, principalmente López y por el otro lado Valbuena. Imprecisos están los jugadores. Otra vez Ricardo baja ahí en el círculo central para tener un poquito la pelota también. Juega con Francisco Lugo, ahora Valbuena destapado. A ver qué hace Valbuena. Valbuena corre. Domina ese esférico antes que se vaya. El esférico ahí juega con Francisco Lugo. Y gana el servicio de costado. Lateral para Villarendá, que ahora sale un poquito más a proponer. Lugo, que ya pone en juego. Valbuena, otra vez para Lugo. Va Lugo, levanta el centro dentro del área. Atención, viene el centro, quita Gamarra. Queda para Héctor González, le pegó mal. Demasiado mal, entró esa pelota también González. Sí. Independiente Trabajo para la gente pasa pelota a aquel lado del arco. Mucha pelota pasó lejos del arco. Bueno. Julio César Monjes, el zaguero central, sale con un balón largo. Francisco Lugo trae en el anticipo ante Negrete, gana Negrete. Lauro Florentín busca a Milciades Espínola. Gana González. El rebote queda para Salinas. Otra vez la habilitación para el jugador González. Va la pelota. Esférico que termina saliendo afuera. Bueno, ahí sigue el partido 0-0. Minuto casi terminando ya esta primera etapa. Se mantiene 0-0 sin goles todavía en este partido. ¿Sí? Las interligas, tanto mayores y sub-16, este año se van a jugar y va a cambiar de esquema, digamos, ¿Del campeonato? Así que va a ser el famoso mata-mata ya directo, ida y vuelta. Entonces ya no va a ser por pase de grupo. Señores, hasta aquí dice, el primer tiempo terminó, marcador parcial 0 para Villarendá, 0 para Independiente. Bien, señores, pausa. Ya en el segundo tiempo vamos a estar comentando algo de lo que estaba comentando el compañero Blas aquí en el partido.
Bien, ya de vuelta, señores, para este segundo tiempo. En los últimos 25 minutos que le queda para ambos equipos de marcar un gol, o si no, se define en la tanda de penales este partido entre Ugarenda y Independiente. Blas Antonio arrancó el segundo tiempo. Bueno, ahí está, segundo tiempo en marcha, señores. Partido que continúa 0-0. Será balón para el equipo de Independiente. Tiro libre. ¿Y quién vio la tarjeta de amonestación? A ver, Lugo. tarjeta amarilla para, creo que sí, para Lugo. Francisco Lugo, el lateral derecho. El derecho, así mismo. Tarjeta amarilla. El primero por el lado de Arenda. Sí, tiro libre cerca del área mayor. No es frontal, es algo oblicua, en este caso ángulo cerrado. Espino la deja a su compañero, tiro libre para Independiente, va el envío, centro directo al arco. A unos 20 centímetros aproximadamente del horizontal se cae esa pelota. Así mismo, no bajó a tiempo esa pelota. Si bajaba le iba a complicar bastante a Aquino. Salida para Ugarenda. Ugarenda va a salir desde el fondo. González para sacar a Héctor González. Ahí ya va sacando con un pelotazo largo en el medio terreno. Peina. Paul Dávalos. Gamarra otra vez bien para anticipar. Otra vez Gamarra. Ahora sí despeja largo. Para el arquero Aquino. Así es. Que le está costando a Ugarenda sostener un poquito la pelota. Tener un poquito más la pelota. Hasta aquí mejor en la marca también el equipo de Independiente. Muy atento ahí Gamarra y su otro compañero ahí la saga. Ábalos hace rebotar en Salinas, será lateral defensivo que favorece a Independiente. Segundo tiempo del compromiso, en la ida fue 2-2. Y este compromiso que continúa 0-0. En caso de que termine así, vamos a la tanda de penales. Sí, en la tanda de penales. El equipo de Ugarenda es muy... En su momento, creo que hace 2 o 3 fechas que no está más en la cancha, ni en el equipo. Antonio López, por ejemplo, Antonio. Será córner, servicio de esquina. Pelota en el último rincón. Posibilidad de levantar y buscar el juego aéreo para romper el cero. Es para el equipo de Independiente. Va lentamente el cuadro del Independiente para este córner. Espínola acomoda la pelota en ese último rincón. Él va a levantar. ¿Cómo viene? A ver, autoriza el árbitro. Centro, Negrete intenta, gana López y ojo, sale de contragolpe Ugarenda. Ricardo busca a Salinas. Golpe de cabeza defensivo queda para Ábalos. Ahí, Espínola. Silo está cerca también, va al envío, saca como puede Rigoberto Lugo. Balón hacia arriba. González y Espínola en la lucha. Gana el de Independiente. Lateral favorece al equipo del Inde. Y el propio Espínola ya pone en juego. Cristaldo intenta bajar. Golpe de cabeza de Cristaldo. Bueno, se equivoca Cristaldo. Cede la pelota a López. Sale con González. La pared con López. Bueno, rebotó en el talón de López. Y de rebote queda para Lauro. Va Florentín. Engancha bien. Saca como puede porque se iba complicando la defensa. Coopera bien aquí Silvino López para sacar a un costado. Sí, le está apretando, le está presionando mucho y bastante el equipo de Independiente a la gente de Ugarenda, que de a poco le está llevando por delante el equipo albirrojo, el equipo de Independiente.
Lauro Florentino otra vez intenta ganar el servicio de esquina, será córner. Servicio de esquina será para la representación de Independiente, que de a poco otra vez va llevando a Arendá hacia atrás. Sí. Tratando de buscar el tanto de la apertura. Autoriza ya el árbitro, el centro por abajo queda para Cristaldo. Se estorbó con su compañero. Ahora sí juega con Julio César. Julio César Monjes. Recupera Arendá con Balbuena. Este que adelanta bien otra vez para el anticipo Gamarra. Golpe de cabeza. Queda para Lugo. Francisco Lugo. Silvino López. González. Silvino otra vez. La pared ahí con González. Entregó mal, pero pifió al defensor. Entonces va con todo. Lugo, Francisco le pega a Silva en forma oportuna. Logró puntear. Casi se complica aquí la defensa de Independiente. Así mismo. Casi se le complicó a la gente de Independiente, pero atento, estaba galeando de vuelta, sacó esa pelota. Cristaldo peina, queda para González. Con la zurda, adelanta González, va a quedar para Salinas. Juan Salinas con el esférico, está destapado Salinas. Juega con González, va el remate de González. Arriba y afuera. No pasó nada también en esta acción, Gilberto. Sí, va en ataque de Guapo. Creo que no hay alguien que pueda llevar el equipo al hombro y en ataque. La gente de Guarandá le está costando, les cuesta mucho a los delanteros, al mediocampo, y cada vez que intenta ir en ataque, de vuelta la gente Independiente gana la pelota y los centrales tienen que trabajar de vuelta para que pueda sacar y cuidar su arco. Va a Arendá de vuelta ahora, saca la defensa, era el arquero también que salía a colaborar. Saca como puede. Ahora sí, lateral para el equipo de Arendá. Cristaldo. Balbuena, ahora recupera Paul Dávalos. Pierde Paul. Lauro. Lugo. Entregó mal Lugo. Sale Espínola. Este es Ábalos. Tiene Ábalos para Independiente. Levanta el centro. Busca a Lauro. ¿Habilitado o no? Atención, va Lauro. Sí, está habilitado. Continúa Lauro, el arquero que ya está en el piso. Sigue Lauro. Continúa con ese esférico. Termina sacando. El defensor será córner. Sí, acá casi tuvo el primero el equipo de Independiente, que se fue con todo, pero consigue un córner la gente de Independiente. Quiso cazar no sé qué el arquero, casi se complica ahí atrás. Saca González a un costado. Bueno, con diente apretado, Arendá se defiende también. Independiente, que mandan muchos hombres cada vez que va atacando. Sí. Y está mejor Independiente. Desde que arrancó la primera etapa, el segundo tiempo de vuelta mejor el equipo de Independiente. Le está costando un montón a la gente de Guarandá salir y buscar mantener el partido a su favor. Atención, Lauro Florentín, ángulo cerrado, le pegó a esa pelota, va cruzando frente al arco, Gilberto, nadie cerró. Otra vez Independiente buscando el primero. Sí, el que propuso el partido Independiente, que hasta aquí solamente falta alguien que pueda empujar al arco esa pelota. Va teniendo sus oportunidades, pero hasta aquí no está aprovechando también. Va a sacar Héctor González. Saque de meta. Aquino que le deja entonces a González. El pecado que está cometiendo el equipo de Independiente de no convertir. Sí. Porque así le pasó en la partida de ida, ¿verdad? Que tuvo mucha oportunidad, marcó 2 goles, pero no pudo sostenerse el resultado y le empató el partido Guarandá. Francisco Lugo en la conducción. Después juega San Isidro versus Gribucuá. Después juega Gribucuá ante Arsenal. Arsenal. El primero de los 4 partidos que tenemos todavía por delante. Bueno, Arsenal Gribucuá, el siguiente partido. Ya correspondiente a Copa de Oro. Así mismo. Por Copa Bronce se cierra con este compromiso. Independiente Arendá, atención, va escapando Cristaldo. Peligro de gol, 3 contra 1. Ahora se va armando la defensa. Atención, va Espínola. Va el remate, el arquero. Se queda con la pelota Aquino. Ahora sí, de contragolpe, casi llega al tanto de la apertura Independiente.
complicación le está haciendo Cristal a los jugadores de Arendá. Acá vuelta de contragolpe, casi tuvo el primero el equipo Independiente. Sale González para Arendá, se muestra Balbuena, juega con Baez. Ricardo dentro del área, engancha bien, va Ricardo, a ver qué hace. Ahora sí, para González está el primero, González le pegó. La pelota que impacta en el defensor, a ver si sale. Todavía no salió, sigue el peligro, va el envío. Muy cerrado de Juan Salinas, llegó Arendá en esta. Llegó después de muchas vueltas de Arendá, Ricardo aguantó esa pelota, le dio a González, pero González tardó un poquito para patar el arco. Le dio esa pelota el jugador de Independiente. Sí, en esta marcó mal Independiente, casi termina aprovechando también Arendá con el remate de González, que tuvo tiempo para acomodarse y en forma oportuna también el defensor tuvo tiempo para bloquear. Sale Silva, el lateral izquierdo Silva, va buscando juego hacia la banda izquierda, Amarilla está cerca, también Cristaldo se muestra. También Negrete va Independiente con muchos hombres otra vez, instalándose en zona de ataque. A ver ya. ¿Salió? ¿O qué pasó? ¿O estaba en offside? Será pelota para el equipo de Villarenda. Sí. Bueno, va a ser salida para Villarenda. Ahí está el balón hacia el costado derecho en la salida del conjunto rojo de Villarenda, que va intentando también llevar esa pelota. Ahora González. Héctor González que saca a cualquier parte también. Salinas que quiere. Juan Salinas. Primero llega la marca de Silva que despeja a un costado. Creo que pega en Salinas. Será balón para Independiente en defensa. Así es. Partido 0-0. ¿Cuánto tenemos, señor? Minuto 12 del segundo tiempo y se mantiene 0-0 el partido, Blas. 0-0, 12 minutos, es decir que ya estamos promediando ya el segundo tiempo también. Claro. Llegamos ya a la mitad del segundo tiempo. Así mismo. Y vale un poco comentar un poco lo que comentaste antes que se termine la primera etapa, que campeonato de la nivel selección, que solamente se van a jugar ida y vuelta. El que no pasa queda ya fuera del campeonato. No va a ser más como fase de grupo, en este caso. Sí, señor. Así estoy recibiendo la noticia, Gilberto. Todo sujeto a confirmar justamente. Sí, sí. Pero es la primera información, por lo menos, que nos están llegando también y compartimos con la audiencia. Como así están las cosas, entonces se juegan partido de ida y vuelta nomás, ya no claro. Se va a jugar fase de grupo. No va a ser fase de grupo, por el motivo que se nos viene el Mundial en mes de junio y para que se pueda liquidar rápido los campeonatos, que tenemos diferentes ligas y diferentes campeonatos en el fútbol paraguayo. Sí, pero lo que se puede confirmar que se va a jugar en mayores y en la sub-16. Sí, sí, ambas categorías entonces para esta temporada. Sí, señor, ya sale Aquino, que fue presionado y ya termina sacando el jugador Rigoberto Lugo. Ese Férico va quedando para López. Gamarra anticipa y sacando a un costado. Será lateral que favorece para la representación de Villarenda hacia la banda derecha. Está haciendo un gran partido hoy Gamarra o Blas Antonio ahí atrás de la saga del equipo de Independiente. Es cierto, Gilberto, partidazo lo de Gamarra hasta aquí en el equipo de Independiente. Va muy bien en el anticipo. Sí, se anticipa todo lo delantero. Va a quedar para Negrete. La lucha ante la presencia ahí del jugador de Villarenda será lateral para Independiente. Va jugando otra vez. Saca Silva. Balón que va a quedar en poder de Raúl Galeano. Va Raúl. Pase profundo en el vacío a picar para el jugador. Espínola llega primero a Aquino. Saca como puede. Aquino, el guardameta de Villarenda, y queda para Salinas. Presiona Cristaldo. Bien para sortear la marca. Juan Salinas. Sale jugando con Balbuena. Balbuena destapado, se frena. Pase corto otra vez para Juan Salinas. Llega la marca por parte de Amarilla. Salinas continúa con ese esférico. Tuvo que jugar hacia atrás para el volante central. Paul Dávalos. Para González. Baja bien. Recupera Independiente. Ojo, sale de contragolpe. Balón para Negrete. Deja para... A ver... Espínola tardó.
Y ya ganó en velocidad también Francisco Lugo, el lateral de Arendá. Reclama mano la gente de Arendá también. Sigue, dice el árbitro. Aplica el famoso siga. Sí. Bueno, ahí está. Se mantiene 0-0 el partido. Sin goles todavía entre Independiente y Arendá. Balón para el jugador Héctor González. Abre hacia el costado derecho. Está totalmente solo ahí para recepcionar. Balbuena lanza el pelotazo. Gamarra en el anticipo de vuelta. Gana con golpe de cabeza y queda para Amarilla. Eumelio Amarilla cubre bien. 2 le encima y ya le quita la pelota. Le arrebata muy bien Ramón López. Queda para González. González para Balbuena. Qué buena pelota pone a Balbuena. Va al zurdo, le pegó. Bueno, muy mal el remate Balbuena. Sí, malísimo. Balbuena pateó, pero erró el arco increíblemente, ¿verdad? Así que se le movió el arco a Balbuena en este caso, en este partido. Sí, muy mal remató. Sí. Le salió demasiado alto el remate. Tenía que ser más alto y más grande el arco, parece, para que pueda entrar el gol en este partido. ¿Para el cambio? 66 ingresó 6-6 Salina. Ramón López se retira. López que no tuvo buen partido, aportó muy poco para su equipo Ramón López. Entonces Edgar Salina ingresa por López, el primer cambio para Arendá. Perfecto, ya está Salinas. Vamos a ver qué puede también aportar, a ver si levanta este equipo. El ingreso de Edgar Salinas entonces en este compromiso. Bueno, picó fuerte y ya estaba adelantado también. Sí, todavía no usé el jugador de Cristaldo, Cristaldo, que está haciendo un gran partido también hoy, ¿eh? Sí, y está pidiendo cambios justamente también con la seña. Así es. Vamos a ver quién ingresa por él. Por Cristaldo. Sale González. Entregó mal González. Recupera Ábalos. Ábalos para Espínola. Ahora Raúl Galeano para Cristaldo. Va Cristaldo. Deja para Espínola. Destapado Espínola. Levanta el centro. Pega en la humanidad del defensor. Otra el rebote queda para Independiente. Raúl Galeano. Galeano para Negrete. Peligro de gol. Negrete para Espínola. Está increíble, señoras y señores. Totalmente solo. Valía también. Quedó totalmente la defensa de Arendá a reclamar una supuesta posición adelantada. Gilberto, sí. El asistente nunca levantó el banderín y remató Espínola afuera. Espínola le sorprendió la pelota, parece, porque tenía todo para marcar el primero, pero no pudo. Desperdició una ocasión clara, pero clara de gol la gente de Independiente, y este desperdicio les puede costar caro a la gente de Independiente. Sí, señor, y el famoso refrán en el fútbol también, si no lo haces, te lo haces, Gilberto. Así mismo, así que les puede pasar eso a la gente de Independiente, que está desperdiciando oportunidades de gol. Va Salinas, intenta, comete falta. Juan Salinas será tiro libre defensivo para Independiente, que va a tener otra pelota. Sí. Y creo que se vienen cambios también, vamos a ver si es 2 o 1. 54. Para Arendá el 54 es Aníbal Bogado por González, por Alberto alias el Niño González. Se le terminó el combustible a Niño en este partido. Terminó el partido para Niño, entonces ingresa Aníbal Bogado. Sí, González Bogado por González. Así mismo. Ya se realiza el cambio, ya el tiro libre también en juegos, viene el centro. Amarilla que baja, queda para Cristaldo, que ya pidió cambio, pero continúa en el partido. Sale Balbuena, bien para el túnel y la salida justamente ahí con Rigoberto Lugo. Rigoberto otra vez descarga para Balbuena, pierna zurda de Balbuena, busca a Báez, otra vez Gamarra. Se anticipó ganando. Sí. Toda la tarde, todo el partido, se le anticipó Gamarra a Báez en este partido. Francisco Lugo tiene hacia el costado derecho. A ver qué hace Francisco. Héctor González. Va a quedar ese esférico para Silvino López. Ahora participa Ricardo Báez. Espalda al arco. Pica Lugo. No sé si estaba adelantado, por eso no corrió. Le agarró, dice.
Se aquejó de un agarrón en este caso el jugador de Vigarendá. Ahora sí Vigarendá va con todo. Va Edgar Salinas, le pegó, atención, el disparo. Se fue abriendo el remate. Sí. Pero probó también aquí algo diferente Salinas. Sí, probó ahí Salinas también buscando el gol, pero se le abrió esa pelota y se mantiene 0-0 este partido. Esto pinta que va a ser, se definen penales para eso los anteriores, porque Independiente no quiso hacer el gol y Garandal le está costando un montón. Ingresa Domínguez, casaca número 37 en el conjunto de Independiente. Y va Vigarendá, va Ricardo, le pegó el arquero, atención, y rebote. Ahora sí se queda en segunda instancia y casi el tanto de la apertura para el equipo de Vigarendá. Creo que la primera vez tuvo Ricardo una pelota así clara para patear largo y probó a casi le complica al arquero de Independiente. Va Vigarendá con el jugador López, abre para Salinas, era Lugo en este caso, atención, va al... Bueno, no salió bien el centro al jugador Francisco Lugo, será salida para Independiente. Así mismo, salida para Independiente, ya 22, poco falta para que se termine ya este partido. Silva que saca, Miguel Silva, lateral izquierdo, va a quedar esférico para Paul Dávalos. Este es López, entrega mal López, Cristaldo en la recuperación. Bueno, se quedó ya sin combustible Cristaldo, sale Edgar Salinas, mira el arco, va para Juan, peligro de gol, va Vigarendá y está Salinas, viene la marca Ábalos. Bien para cerrar porque se iba con todo. Salinas vuelve a recuperar Vigarendá, vuelve a cargar también, pone en juego, ahí está Gamarra. Queda el rebote para el jugador, Baez se acomoda, le puede pegar, Baez intenta, ya está la marca de la defensa y sale a proponer también. Ojo porque le puede ganar y lo ganó, atención está y se tiene que ir. Bogado se tiene que ir porque se le iba solo y cortó una jugada manifiesta de gol y efectivamente. Tarjeta roja para Aníbal Bogado. Sí, tarjeta roja para Aníbal Bogado porque era el último hombre en el equipo de Garandá y hizo la falta, si no se le iba el jugador de Independiente. Tarjeta roja, le duró poco en cancha a Aníbal Bogado, así que tarjeta roja, expulsado el 54 de Garandá. Sí, expulsado el zaguero central que hace unos minutos ingresó. Sí, minutos, no sé, 5 minutos por ahí, estuvo en cancha. Y le ganó en velocidad Espínola. Y su primera participación prácticamente. Sí, Creo que 5 creo ya mucho. Mismo. Era el último, tenía que hacer la falta, si no se le iba lo malo. Sí, era la opción que tenía ahí Bogado, hacer la falta o que dejar de ir porque se iba todo. Sí, señor, es una falta táctica justamente. Sí. Va el remate al arco, afuera, le pegó afuera. En este caso rebotó en la barrera, por eso el árbitro indica córner. Tiro de esquina, lo último que va a tener el equipo de Independiente a su favor. Independiente tenía todo para ganar este partido, pero las oportunidades desperdiciadas que tuvo es increíblemente la gente de Independiente. Córner, punta izquierda para Independiente, va el envío, atención, saca la defensa otra vez Cristaldo. Y no pudo aprovechar Independiente y esto terminó, señores. Terminó los 50 minutos del partido. Ahora se define en la tanda de penales Blas Antonio este partido. Sí, señor. Nosotros establecemos una pequeñita pausa, ¿Sí? Gilardo. Dale, pausa, ya venimos.
Bien, ya de vuelta, señores, para la tanda de penales. Se define esto en la tanda entre Ugarendá Independiente. Independiente, Ugarendá, Arcos Urblas. Va amarilla, primer penal, amarilla le pegó, gol. Gol de Independiente. Colocando totalmente al arquero Gilberto. Bien pateado por amarilla, esta la primera penal a favor del equipo Independiente. Ya está ganando 1-0. Primer penal adentro, 1 para Independiente en esta tanda de penales. Y va el jugador, el número 20 en Ugarendá es González, Héctor. Héctor González va llevando la pelota. Primer penal en el conjunto de Ugarendá. Acomoda la pelota González. Va a autorizar el árbitro. Retrocede el número 20. Le va a pegar. Primer penal por el lado de Ugarendá. Autoriza el juez. Va González. Héctor González le pegó. Gol. Gol de Ugarendá. González, sí señor. 1-1. Así mismo, bien, también González pateó bien ese penal. Penales en la tanda. 1-1. 1 por lados. Ahora va el segundo para la gente Independiente. El capitán se va lentamente, es el número 10. Lauro Florentín. Lauro Florentín. Segundo penalero por el lado de Independiente. Ahí va tomando ya la pelota ahí en las manos. Acomoda en ese punto penal. Lauro Florentín ya toma distancia. Autoriza el árbitro. Camina, se va, tiró. Gol. Gol de Independiente. Descolocando totalmente al arquero de vuelta. Le colocó bien, le colocó totalmente al arquero Aquino. Segundo penal para la gente Independiente. Ahora va el segundo por el lado de Ugarendá. Cuarto en la tanda. Se va el número 66. Salinas, Edgar Salinas. Edgar Salinas. 2-1 arriba Independiente. Este es el segundo penalero también de Ugarendá. Y le va a entrar con la zurda. Sí mismo. Toma distancia. Camina, se va, tiró. Afuera. Remató afuera Gilberto. Sí, segundo por el lado de Ugarendá. Desperdició totalmente acá Edgar Salinas en la tanda de penales. Ahora va el tercero para la gente Independiente. Quinto en la tanda. Sí. Quinto en la tanda. Estadísticamente a nivel mundial es el penal más errado, Gilberto, el quinto. Sí, el quinto, sí, así mismo. Vamos a ver si Ábalos llega a convertir. Retrocede, toma impulso Ábalos. Autoriza al árbitro, se va, tiró. Gol. Otra vez descolocando totalmente al arquero Aquino. Así mismo, hasta aquí Aquino ni uno está acertando la tanda. El quinto, tercero por el lado Independiente. Quinto en la tanda, ahora va el tercero por el lado de Ugarendá, sexto en la tanda. Sí, hasta aquí Aquino busca hacia el costado, su costado derecho. Sí, y toda la derecha. Sí, toda la derecha y la pelota hasta aquí también los tres hacia la izquierda. Así mismo. Tercer penalero en Ugarendá es el número 83. Ricardo Báez. Ricardo Báez para el remate. Atento el arquero también. Mira fijamente al pateador. No se mueve en el medio. Va Ricardo. Toma también distancia. Arranca, se va, tiró. Gol. Gol de Ugarendá. 3-2. También descolocó aquí el arquero. 3-2, señores, en la tanda de penales. Sexto en la tanda. Ahora va el séptimo. El cuarto por el lado de Independiente. Va el 21 Espínola. Milciades Espínola para el equipo de Independiente. 3-2. Está arriba el equipo de Independiente. Espínola para el cuarto penal para el conjunto del Inde. Ya autoriza el juez. Va Espínola. Gol de Independiente al techo del arco. Sí. Fuertísimo el remate. Fuerte, bien pateado. Arriba. Imposible para el arquero. Cuarto penal por el lado de Independiente. Ahora va el octavo. El cuarto por el lado de Ugarendá. El 17 se va y tiene la obligación a su espalda, Gilberto. Sí.
que tiene que convertir sí o sí, si no, su equipo queda con la derrota. Claro. El 17 es Valbuena. Valbuena. Valbuena para el remate. Camiseta número 17 para Valbuena. Autoriza el árbitro. Valbuena, gol. Bien por Valbuena, gol de Villarendá. Sí, marca el cuarto también Villarendá. El tercero. 4-3 ahora está en la tanda. Ahora va el quinto. Por el lado de Independiente. Y ahora la obligación es para Aquino. Sí. Es decir, que tiene que atajar sí o sí para que su equipo tenga vida en esta tanda de penales. Claro. Va el 19, Gilberto. Es el jugador. Fabio. No, es Silva. O Silva. Sí, Miguel Silva. Sí, Miguel Silva ya toma distancia. Va Silva. Silva le pegó afuera. Le pegó afuera Silva. Desperdició acá Silva su penal. La oportunidad magnífica para Villarendá empatar la serie y irse en mata-mata. Y otra obligación más, Gilberto. Es decir, para López Silvino. Tiene que convertir Silvino. también. Este zurdo también, Luis Antonio. Vamos a ver. La obligación ahora es para el número 8, Albert Rojo. El equipo rojo ahora. El equipo de Villarendá. Así mismo, la obligación para el portero que ataje. ¿Adentro Sí. o afuera? Vamos a ver. Vamos a ver en esta definición la clasificación de uno y otro equipo, señoras y señores. Tiene que convertir Silvino para que esto pueda continuar, si no, Independiente se queda con el triunfo. Va Silvino. López, gol. Le descolocó totalmente al arquero. Sí. Buena ejecución de Silvino López. Buena ejecución de Silvino López. Ahora sí, mata Blas Antonio. Ahora va el primero por el lado de Independiente. Va el sexto penal. Va Cristaldo. Cristaldo que quiere dejar al portero. Sí, El arquero es Espínola. está dudando los muchachos ahí. Sí. Ya se iba Cristaldo, pero después se quedó y le indica al arquero, le dice patea vos. Y ahí el arquero también ya para el remate. Va Espínola. Autoriza el árbitro, señores. Atención, va el remate. Gol. Gol de Independiente. Estuvo cerca ahí Aquino para quedarse con el penal porque muy suave el remate, Gilberto. Sí, estuvo ahí casi aquí, no. Se fue bien, pero no pudo sostenerse el penal. Ahora va por el lado de Villarendá. El número 6 por el lado del conjunto de Villarendá. Dávalo. Sí. Paul Dávalos. Va lentamente Paul Dávalos acercándose ahí hacia el punto penal. Dávalos, ahí ya se acerca. Va acomodando ya la pelota también para el remate. Va a rematar Paul Dávalos. Arranca, tiró, gol. Gol de Villarendá. Se fue bien el arquero también. Estuvo Sí. cerca para atajar el penal. Estuvo cerca ahí el arquero, pero bien pateado el penal por Paul Dávalo. Ahora va el séptimo por el lado de Independiente. Y ahora sí es turno de Cristaldo. Fabio Cristaldo, el número 7, se va lentamente. En la primera dudó Cristaldo, no quiso ir a patear el penal. Y este penal es pesado, Las Antonio, el mata-mata. Sí, el famoso 1-1. Cristaldo va a rematar. Ya autoriza el juez. Cristaldo, gol. Gol de Independiente otra vez. Descolocando a Aquino. Bien ahí por Cristaldo, marcó su penal, ahora va por el lado de Villarendá. Juan Salinas. Sí, El penal número 7 por el lado así mismo. de Villarendá. Y en esta tanda, penal número 14. Bueno, hasta aquí 2 penales que no Errados. se pudo, sí, que no se pudo convertir. Después, todo efectivo.
Ninguno atajado por los dos arqueros. Sí, Salinas va a rematar, autoriza ya también el árbitro del compromiso, Juan Salinas, gol. Gol del conjunto de Villarendá, Juan Salinas. Marca Salinas su gol. La tanda de penales. Ahora va el octavo. Por el lado de Independiente, otro central, Julio César Monjes. Julio César Monjes. Octavo penal. Penal número 8 por el lado del conjunto de la representación de Independiente. Penal número 15 en esta tanda. Y el marcador está 6-6. Autoriza el árbitro Julio César Monjes. Monjes, gol. Gol del conjunto de Independiente. Marcó también Monjes su gol. Ahora va a Arendá para el empate. Rigoberto Lugo. La obligación para Rigoberto, Lateral zurdo. Tiene que convertir, ¿no? Claro. La obligación para el número 4, el lateral izquierdo. Rigoberto Lugo. ¿Es zurdo? Me pregunto, Gilberto. Zurdo, creo que sí. Vamos a ver si le pega con la zurda o con la derecha. Bueno, aparentemente patea con las dos piernas. Se prepara para la diestra. Barrigo, el arquero. El arquero se queda con el penal. Y bueno, se clasifica Independiente. Clasificado Independiente, el último penal despreciado por Grandal. El arquero tuvo que atender, le atajó el penal a Rigoberto Lugo. Pausa, ya venimos. ¿Dónde puedo ir? Licenciado.
Bien, ya de vuelta, señores, para este primer partido de por la Copa Oro, en este caso, entre Arsenal y Liuqua Arsenal. Los primeros movimientos de los dos equipos en el partido. Partido ida ganó 1-0 el equipo del Sport Liuqua, el equipo naranja. Aquel partido ganó 1-0. Aquel partido incidentado, porque 3 arqueros en esa vez salió por lesión en el equipo de Arsenal. Así que hoy arranca vuelta por la Copa Oro, partido entre Uruguay y Arsenal Blas. Sí, así mismo, Gilberto, retornamos entonces para este cuarto partido ya de esta jornada de hoy. El primero por Copa de Oro, ¿eh? Juegan el Sport Uruguay ante el equipo de Arsenal. Falta, dice el árbitro, será tiro libre de salida que favorece al conjunto naranja, el conjunto de Iribucuá, que había ganado la ida 1-0. La revancha hoy, la obligación para Arsenal de ganar sí o sí este partido para forzar la tanda de penales. Ahí va teniendo Marecos. Ahí va jugando para su compañero Cardoso, pierde ante la presencia del jugador de la representación de Arsenal. Ahí está Atilio. Va teniendo Atilio. Va cargando para Oscar. Oscar deja ahí para Carlos. Carlos Villalba. Entregó mal. Recupera Sergio. Florentín. Levanta Florentín dentro del área, pero ya está Teófilo Armoa, el arquero de la representación de Iribucuá, que prepara la salida. Pero Teófilo Armoa en este caso. Partido 0-0 en los primeros 5 minutos de esta primera etapa. Va Iribucuá con Marecos. Paniagua cerca también, balón para él. Va Paniagua. Ahí ya se le fue a Cándido Florentín. Será córner, dice. Bueno, saque de meta finalmente, indica el juez. Favorece a la representación del conjunto de Arsenal. Será salida para el conjunto de Arsenal. Así mismo va a ser salida para Arsenal, que prepara la salida entonces partido 0-0. Este es el cuarto partido, el primero por la Copa Oro. Recién pasamos al partido el primer partido que se definió en la tanda de penales entre Ugarendá e Independiente. Pasó Independiente que clasificó el Independiente por la Copa Bronce, en este caso el día de la fecha. Este es el primero de la Copa Oro que estamos teniendo aquí en la cancha del Sport Ugarendá, Sportivo Ugarendá en este caso. Va Orsusa, que le pega en la barrera, será córner. Servicio de esquina favorece a la representación de Arsenal, que va a utilizar el juego aéreo, Gilberto. Así mismo va a ir por arriba buscando su gol. El primero del equipo de Arsenal, que tiene también jugadores buenos, que va bien por arriba. Va a autorizar el árbitro este servicio de Gina, córner punta izquierda. Ahora sí el envío a las manos del arquero Teófilo Armoa. Se queda con ese balón. No pasó nada, no sacó provecho de esta buena pelota, sí, Gilberto. No sacó provecho la gente de Arsenal en la pelota parada. Muy atento el portero Armoa. Ahí está Julio César. Va a quedar ese esférico ahí para la reposición para el equipo de Arsenal finalmente. Lateral que ya lo va cumpliendo. Sergio Florentín, va a la carga de Sergio, busca a Cantero, de cabeza defensivo. Ese balón que termina saliendo lentamente afuera. Lateral que favorece al equipo de Arsenal. Y saludamos de vuelta a toda la gente que está prendida. Pulses por más. Va al envío, busca al centro delantero. Termina sacando con golpe de cabeza, buscaba a Orsusa. Cabecea el defensor, será córner. Otro tiro de esquina, que va a buscar por arriba el primero. Así que partido 0-0, la primera etapa. Córner para la representación de Arsenal y otro centro mal efectuado. Sí, malísimo el centro. Muchas equivocaciones ya en ese lado de la cancha, todos los equipos en los corners. Bien.
La salida que prepara Teófilo Armoa. Ya lanzamiento. Ortiz. Golpe de cabeza. Queda para Orsusa. Orsusa busca a Monjes. Bien para cerrar también el defensor que termina despejando a un costado lateral. Favorece a la representación de Arsenal, que se manda, que se instala en zona de ataque también. Ahora recupera Iribucuá. Y ojo, de contragolpe sale corriendo y es el primero. Atención, va la definición. Ahí está la pelota que se fue abriendo con un suave, con un sutil definición por parte de Carlos Villalba. Llegó Iribucuá casi del primero del partido. Sí, se fue con todo Iribucuá buscando el primero. Estuvo ahí cerquita para marcar el primero para su equipo, el jugador Carlos Villalba. Erró por poco el arco. Sale el jugador de la representación de Arsenal. Ahí está el jugador Ibáñez, Lucha Ibáñez. Se aqueja de un golpe y sí, ahora le cobra la infracción. En perjuicio del jugador Ibáñez. Será tiro libre que favorece a Iribucuá en su salida todavía. Vamos a hacer pelota para el equipo naranja, para la gente de Iribucuá. Oscar Ruiz para el cumplir, para el remate. Va el envío dentro del área. Golpe de cabeza defensivo por parte de Cándido Florentín. Queda para Cantero. Peina Orsusa para Hermosilla. Saca como puede Derlis Rotela. Que queda para Ortiz. Va el número 6. Levanta el pelotazo largo. Es Atilio Ortiz. Complementa Oscar Ruiz. Va a quedar para Paniagua. Tiene Vicente. Paniagua que intenta ante Ortiz. Gana Vera para Paniagua. Cándido Florentín cierra muy bien. Saca un costado lateral. Será para la representación de Iribucuá. Así mismo. Estaba atento ahí Cándido Florentín, que pudo llevar esa pelota al saque lateral. Pelota que se mantiene a favor del equipo de Iribucuá. Lateral por la zona derecha. Servicio manual que corresponde para la representación de Iribucuá, que ya lo va cumpliendo. Buscan a Paniagua, para Cano, que intenta cruzar. Lo hizo, pero a las manos del arquero del equipo de Arsenal. El arquero Franco hoy, Sí, Florencio Franco. En la portería de Arsenal. El partido anterior es el equipo que cambió tres arqueros, Gilberto, del equipo de Arsenal. Su arquero titular salió por lesión, que lesión en la cara. Y después Ramón Benítez salió por lesión también. Ojo, porque aquí Cantero casi logró puntear. Teófilo Armoa se queda con la pelota, que cerca estuvo de conectarse ahí con la pelota Cantero. Casi fue el primero para el equipo de Arsenal. Cantero, que es un jugador rápido, pero atento el arquero Armoa. Ya sale Iribucuá con un balón profundo y muy profundo que termina saliendo afuera. Y ya va cumpliendo Arsenal. Sergio Florentín. Se le fue también la pelota, se le fue ese esférico a un costado. Será balón, será lateral para Arsenal. Continúa el partido 0-0. Hasta aquí no están pudiendo romper el 0. Sí, hasta aquí 0-0. Creo que Arsenal tuvo recién una oportunidad ahí frente al arco. Y aquel jugada de Villalba para el equipo de Iribucuá también. Pero hasta aquí 0-0. Va el envío, trae dentro del área, golpe de cabeza de Villalba. Queda para Oscar Ruiz, el zurdo que despeja. Intenta Marecos. Queda para Pereira, la defensa de Arsenal que empieza a trabajar. Bueno, se equivoca aquí en la sesión. Recupera Iribucuá con González. Balón para Marecos. Vera. Andrés Vera con el esférico. Va al 10. Levanta el pelotazo largo, segundo poste ahí, atención, Marecos que engancha, era Villalba, atención el disparo, Ortiz también aparece, ahí está el 18, Rubén Ortiz para Oscar, centro para Paniagua. Le sobró la pelota, no pudo conectar Paniagua, que cerca Iribucuá del primero. Sí, cerca, mucha oportunidad ahí frente al arco del portero Franco. Acá tuvo Paniagua, finalizó la jugada, pero no pudo Vicente Paniagua cerrar bien esa pelota, si no iba a ser el primero. Sí, estuvo cerquita de conectar con golpe de cabeza Paniagua. Estaba solo allí. Se descuidaron al centro delantero o al extremo de Iribucuá. Oscar Ruiz que corre ante Cantero. Bueno, no alcanzó. Ya salió el esférico.
lateral que favorece al equipo de Arsenal. Ya va cumpliendo Arsenal. Este es el jugador Néstor Rotela. Levanta Néstor para Cristian Hermosilla. Fue anticipado por parte de Derlis Rotela. Ortiz. Este es López, Avilio. Entrega Avilio. Y va teniendo el equipo de Arsenal. Ortiz. Busca a Orsusa. Gana el defensor de Griboucois que lanza el pelotazo. Busca directamente a Paniagua. Cándido Florentín saca con la pierna zurda. Así mismo, así el partido 0-0. Hasta aquí la oportunidad que más tuvo el equipo de Griboucois, que hasta aquí le está costando cerrar el partido, aprovechar las oportunidades que tiene el equipo de Griboucois. Creo que está el equipo que más intenta hasta aquí en el partido, y Arsenal también, que va cada vez que tiene oportunidad seguramente va a tratar de contragolpear, y porque tiene jugadores rápidos ahí arriba como Cantero, por ejemplo, que es su jugador más rápido que tiene, y tranquilamente puede aprovechar también a los centrales de Griboucois. Va a salir desde el fondo Arsenal. 0-0 continúa el partido. Primer tiempo. Con este partido arranca los duelos también de por Copa de Oro. Ya por Copa de Bronce. 3 equipos que ha conseguido el triunfo, Gilberto. Sí. San José, el Real Madrid e Independiente. Los mejores en el partido, o sea, en los partidos de la Copa Bronce. Se va a cumplir el servicio para el equipo de Arsenal en zona de ataque. Otra vez la defensa que le devuelve. Se repite la acción. Va instalándose otra vez Arsenal en zona de ataque. Hoy esta jornada, todos los partidos, los 7, se trae aquí en la colonia Vigarenda. Se juega esta fecha especial, cuarto de final, vuelta. La fecha anterior estuvo ahí en Horizonte, la cancha del Sport Unido. Así es, la cancha del Sport Unido fue la primera fecha, partido de ida de este campeonato. Sí. Bueno, hoy entonces en la colonia Vigarenda hay un partido oficial también por Liga de Griboucois. Hoy por eso creo que se eligió también la cancha de Vigarenda. Hoy juega, creo, la gente de Griboucois, ¿puede ser? San Juan, si no me equivoco, con Nueva Estrella. Entonces el partido que se juega en la cancha de San Isidro seguramente. Sí. Bueno. Ahí está, entonces se mantiene 0-0 este partido. ¿Cuánto tenemos? A ver, ¿cuántos minutos tenemos? A ver, 12 minutos o 14. 14 minutos la primera etapa, 0-0. Ya sale jugando Carlos González. Balón para Marecos. Está Vera, destapado Andrés. Busca a Paniagua. Balón para Paniagua. Vicente que baja, ya anticipa Pereira. Pone el físico y sale jugando para Sergio Florentín. Busca a Cantero. Muy fuerte el pase. Ahí está Carlos Villalba. Busca a Carlos González. Este es Andrés Vera. Sigue Andrés. Va Andrés, suelta la pelota ahí para Oscar. Ruiz levanta buscando a Paniagua. Está destapado Paniagua. Levanta el centro para Rubén Ortiz. Saca como puede el jugador Avilio López. Ahí está Ibáñez. De la presencia por parte de Avilio López. A cargar de vuelta, va el envío. Rotela. Baja para Carlos González. Carlos que saca un costado, será lateral en el medio terreno. Favorece a la representación de Arsenal. Partido que continúa 0-0. Ahí está López. Va levantando, buscando a Cantero. Saca como puede Ibáñez. Se va defendiendo Griboucois. Lateral que favorece en ataque para la representación de Arsenal. Cantero ya pone en juego. Balón 3 para él. Williams ahora. Orsusa tiene. A ver, intenta escapar de la marca. 2 le enciman ahora. Sigue Orsusa, aguanta bien. Descarga para Néstor Rotela. Va Néstor, se cae.
No hay falta, dice el árbitro. Entonces ya sale Guibucoa desde la defensa. Así mismo intentó ahí ganar la falta a Rotela, pero el jugador sigue, el árbitro dio bien, sigue. Partido, creo que arrancó mejor el equipo del Guibucoa, pero de a poco también se va quedando en el partido y tuvo la más clara también el equipo del Guibucoa. Va Marecos. Va al envío dentro del área. Golpe de cabeza defensivo. Va a quedar para Néstor Rotela. Lanzamiento hacia adelante. Balón para el jugador Oscar Ruiz. Marecos, Oscar. González, Carlos no pudo. Ya está la marca de Sergio Florentín. Ortiz. Andrés Vera. Pierde ante la presencia de Ortiz. Sí, Ortiz. Bueno, no hay mano, dice el árbitro. Entonces queda para Paniagua. Vicente pierde la posición de la pelota. Va Cantero. Gana el de Guibucoa. Queda para Oscar Ruiz. En el medio terreno la pelota. Para Vera. Pisa Andrés. Pega en la humanidad de Sergio Florentín. Queda para Cano. Este que levanta. Cambia de perfil. Queda para Paniagua. Bueno, está en posición adelantada. Estaba adelantado ahí Paniagua. Va a ser salida para Arsenal. Que sigue el partido 0-0. Empate. Partido de ida ganó 1-0 el equipo del Deportivo Guibucoa, pero hoy Arsenal tiene la obligación de conseguir el primero, empatar la serie en este caso. Después juegan San Isidro. Después tenemos San Isidro 15 de agosto. Manchester de Grandante 15 de agosto. Creo que otro en San Isidro. O San Isidro Milan entonces. El segundo partido y después en el tercero juega Manchester ante 15 de agosto y el último juega Libertad Guipúzcoa. Perfecto, quedan 4 compromisos. Esa partida ahora. Sí, después de este quedan 3 todavía. Sí, señor. Perfecto. Va el envío. Paniagua que va intentando. Ahí está Paniagua. Sale el arquero, se queda con el balón. Atropellaba también Ortiz. Rubén Ortiz quería, pero ya está el arquero Franco. Sale ya con Hermosilla. Va Cristian Hermosilla en la salida. Va profundizando el pase. Saca como puede el defensor. Lateral que favorece a Arsenal. Partido que continúa 0-0. Atilio Ortiz levanta la cabeza. Orsusa peina. Va para Monjes. Marciano que intenta a ver si mantiene en juego. Marciano Monjes. Va continuando con ese esférico. Va el equipo de Arsenal. Ya pierde ante la presencia del defensor allí y sale jugando. Andrés Vera. Andrés pierde. Queda para Sergio Florentín. El zurdo que dispara desde ahí. Remató un remate de larga distancia a las manos del arquero Armoa. Sí, probó ahí el jugador. Tentó, pero estuvo atento el arquero Teófilo Armoa, que se queda con esa pelota. Y ya saca Teófilo Armoa. Golpe de cabeza de Paniagua. Vera el que participa. Ahora el que tiene es el jugador López. Hace rebotar en Paniagua. Lateral será para el equipo de Arsenal. Partido que continúa 0-0. Bueno, ahí se protesta entre compañeros también en el equipo de Arsenal. Ahí está Vera, juega para su compañero, se equivoca Florentino otra vez. Mira el arco. Queda para Teófilo Armoa. Guardameta del conjunto de la representación del conjunto de Guibucoa. Va teniendo ese esférico, va a despejar con la zurda. Va sacando el arquero Armoa. Le devuelve ahí la defensa de Arsenal. Queda para Cantero. Cantero para Néstor. Otra vez para el jugador Clemente Cantero. Ahí está Clemente. Centro por abajo. Balón para Orsusa. Va Arsenal. Orsusa se acomoda. Le pega. Gol. Gol de Arsenal. Le dejaron pensar a Orsusa, que acomodó esa pelota. Le pegó por abajo en una esquina para abrir el tanteador. Arsenal 1,
Gribuco a 0. Así mismo llegó el primero, pero el primero es para el equipo de Arsenal, que con este gol empata la serie en el partido ida y vuelta. Arsenal que tuvo ahí la oportunidad de marcar el primero y estaba atento Orsusa que marca el primero. Arsenal 1. Arsenal 1, Iribuco 0. Sí, asimismo llegó al tanto la apertura y creo que la defensa estaba un poco dormido en esta oportunidad, Gilberto. Se durmió la saga ahí del equipo de Iribuco, los dos centrales, y estaba atento ahí el delantero Orsusa. Sí, quedó estática la defensa y lo aprovecha muy bien William Orsusa, que enganchó y después pateó por abajo. Imposible para el arquero Teófilo Armoa. Lateral que favorece al equipo de Arsenal, que lo está ganando 1-0. Mientras vemos ahí la bandera de 15 de agosto. 15 de agosto, después de este partido, me decía Gilberto, o el siguiente. Milan juega después de este partido. Milan San Isidro. El tercer partido juega el 15 de agosto. Perfecto. Que tiene un resultado a su favor. Ganó 1-0 en partido de ida. Sí, y ella va extendiendo entonces la bandera. Falta, dice el árbitro. La falta en perjuicio de Ortiz. Tiro libre será para la representación de el conjunto de Arsenal, que buscará el segundo a través de este tiro libre. Así es. Va a tratar de cargar seguramente directamente al área. O por qué no, el que patea bien le puede patear directamente al arco. El propio Ortiz, y está también Sergio. Vamos a ver quién. Va Ortiz. Ortiz le pegó. El arquero rebote. Ahora sí se queda en segunda instancia. Buen remate de Ortiz. Sí, muy bien pateó Ortiz. Le complicó el arquero. Dio rebote el arquero, pero nadie estuvo atento ahí para empujar la pelota. Después en la jugada Orsusa queda en Oxay. Ahí ya va saliendo Iribucoa. Este es Carlos Villalba. A ver qué hace Carlos. Va peinando Ortiz. A ver, atención, no pudo Rubén. El que peinaba era Villalba. Ahí ya va quedando ese esférico para el arquero Florencio Franco. Ahí está Florencio Franco. El famoso Ruito se queda con el balón. Sí. Ahí en el arco. Mira que no tuvo tanto trabajo el arquero Franco. Siempre intenta el equipo de Uruguay, pero no le dio trabajo al arquero de Arsenal. Sale Carlos Villalba. Ahí está Carlos. Termina en el piso Carlos. Mano reclaman la gente de Uruguay. No dice el juez. Ahí va quedando para el jugador Ibáñez. Sale Ibáñez. Ahora González. Marecos pierde ante la presencia de Ortiz. Balón profundo. Pica Cantero. A ver si está adelantado o no. Va Cantero. Oxay. Posición adelantada, dice el asistente. Bueno, ahí está. Oxay a hacer salida para Gribuco. Bueno, le dejó correr unos 30 metros a Cantero después cuando conectó. Y creo que eso corresponde también a Gilberto. Ah, sí, dejar terminar la jugada. Sí, y después ahí levantó el banderín. O sea, que le dejó para que él participe primero. Claro. Ahí está bien. Bueno, el árbitro dice hasta aquí la primera etapa. Sí, termina la primera etapa, señores. Partido 1-0 a favor del equipo de Arsenal. Pausa. Ya venimos.
Muy bien, amigas, amigos, ya de vuelta para este segundo tiempo entre Arsenal y Griboucois. Arsenal que está ganando por 1-0 su partido, empató la serie de ida, el partido de ida ganó 1-0 también el equipo de Griboucois y ahora ya está empate 1-1 en el global. Así que vamos a ver qué pasa en este partido, a ver quién marca el segundo o amplía la ventaja el equipo de Arsenal también. Así que ambos equipos tienen toda la oportunidad este segundo tiempo de definir esta serie Blas. Bueno, ya en sí el compañero va a estar con nosotros. Así estamos en vivo nosotros aquí en la cancha del Sportivo Granda. Hoy fecha cuarto de final, partido de vuelta. Aquí en esta cancha se está jugando este campeonato senior 2026. Estamos en vivo compartiendo con toda la gente que puede dejar su comentario también, puede seguirnos y compartir la transmisión y deje su like también a la transmisión que estamos haciendo aquí en vivo nosotros como siempre cada fecha tras fecha por este campeonato. Hoy sábado 9 de mayo del año 2026. Saludos a todos los que están compartiendo con nosotros a esta hora de la tarde. Clasificación por el campeonato senior, partido 1-1 en la serie, pero aquí está ganando 1-0 ahora el equipo de Arsenal. El Griboucois tiene que tratar de salir con todo, buscando su gol para que pueda ampliar la ventaja a su favor. Que ambos equipos tienen todas las oportunidades de clasificar en la siguiente fase de este campeonato senior que tenemos el día de hoy aquí en la cancha del Sportivo Granda, en la comunidad de Arenda. En sí estamos en vivo a través de Pulse Sport Más con todos los compañeros. Saludos a todos los grandes amigos también que están en su casa con este clima. Da gusto estar en casa, compartir, ver el partido tranquilito de la comunidad de su casa, así que eso es importante también. El Griboucois que trata de salir, trata de tener sus oportunidades en ataque. Tenemos cambio. Ingresa Lucio Armó al 10 para el equipo de Arsenal. Y el que se retiró es Monjes. Marciano Monjes. Entonces se retira e ingresó a la cancha Lucio Armoa. El cambio para el equipo de Arsenal. Hasta aquí. El primero que hace el equipo de Arsenal. Cuando esté, compañero. Sí. Estamos de vuelta con el compañero Blas. Sí, gracias Gilberto. Va avanzando el equipo de la representación de Arsenal. Pierde en zona de ataque, ya recupera el jugador de... el jugador de Arsenal que se va a ganar la amonestación o el de Griboucois. A ver, sí, de Griboucois. De Griboucois, creo. Sí, por la protesta. Pidieron falta y no le dieron. O por la falta anterior, Gilberto, el número 14. Capaz que sea por eso también. Carlos Villalba amonestado. Ya con tarjeta amarilla el jugador González. El Villalba dio bien por el lado de Griboucois. Y quedó golpeado el número 11, Néstor Rotela, jugador del conjunto de Arsenal. Está sentido. Sí, quedó sentido. Bueno, ahí pide que le saque, pero se ganó la tarjeta amarilla. No hace falta salir. No hace falta salir el jugador si le da la tarjeta amarilla al jugador de Griboucois. Sí, si es que está en condiciones, obviamente puede continuar en la cancha, pero él creo que prefiere salir fuera del campo de juego para que sea mejor atendido también. Bien, va a continuar el compromiso momentáneamente interrumpida tras esta acción por parte de Néstor Rotela. Ahí va a jugar Néstor. Ya se va recuperando, va ingresando de vuelta también el número 11. Y esto continúa, señoras y señores. Partido que lo está ganando la representación de Arsenal por la cuenta de 1-0. Y me decía Gilberto que lo iguala la serie. Sí, lo iguala la serie. Está 1-1 la serie en sí. Y ambos equipos tienen la oportunidad de ampliar ventaja hablando. Cubre bien aquí Derlis Rotela, deja para su portero Armoa. Despeja Armoa, queda ahí para Paniagua. Vicente juega para Marecos. Carlos Villalba pierde ante la presencia de Sergio Florentín.
Va a bajar Cantero. Lo hizo Cantero. Bien para escapar de la marca. Va Clemente. Buen pase. Está el segundo. Está el remate afuera. Erró el Pero ya arco. estaba también en posición adelantada. Sí, ya estaba en offside. Qué buen pase de vuelta de Cantero para su compañero, pero ya estaba en offside. Si era gol y se iba a anular. Y va a salir desde el fondo Ibáñez. Saca Ibáñez. Ahí termina sacando también el defensor. Después sufre la falta Florentín. Sí, la falta en perjuicio del número 66. Tiro libre defensivo será para el equipo de Arsenal. Bueno, sentido Sergio Florentín. Su equipo lo gana 1-0. Continúa el resultado de 1-0 para la representación de Arsenal. Ya va a jugar el jugador López. Ahí va cargando López. Néstor era el otro Rotela, Derlis Rotela el que baja. Villalba. Oscar Ruiz, otra vez Villalba. Va teniendo Iribucua, busca a Marecos. Balón para él. Intenta anticipar también Florentín, queda para Paniagua. La marca de Cándido. Se equivoca en el pase Vicente, sale jugando el equipo de Arsenal. Florentín levanta la pelota. Ahí va el envío, Néstor que baja y bajó con la mano Néstor. Sí. Y va a ser peligroso tiro libre para Iribucua Gilorto. Va a ser un tiro libre importante para Iribucua. Va a ser una pelota interesante. El que patea bien acá puede traer algo consigo, Blas Antonio. 2 cambios prepara Iribucua justamente. Vamos a ver si es antes de este tiro libre o después. Se prepara, ahí creo que ya se va a autorizar el cambio Gilberto. El número 10 va a ingresar. El 10 se retira. 10 y 18 se van a retirar. 10 y 18. El 10 es Vera y el 18 es Ortiz. Rubén Ortiz. Sí, Omar quien ingresa por ellos. Williams Bogado, 25 ingresa. Y José Luis Villalba. El 11. El 11, sí. Ahí está entonces el cambio. Se retiró el 10 y el 18. Va Marecos, le pega al arco. No encontró la misma, pero remató con un remate con comba Gilberto Brites. Sí, pateó acá Mareco, probó, intentó, pero no pasó nada a hacer salida para Arsenal. La posición era muy tentador realmente para buscar el arco. Sí. Pero el que patea, depende mucho del que pateador también, Blas Antonio. Y se animó Marecos. Sí. Buscó con rosca, pero faltó un poquito más de precisión en el remate. Será salida para la representación de Arsenal. Va a salir Abilio López, el que utiliza el brazalete de capitán en este equipo. Va a quedar para Orsusa. Orsusa intenta la conexión con Cantero, pero ya está Williams Bogado. Otra vez entrega para Orsusa. Va Cantero para Williams, va Orsusa. Intenta escapar de la marca, sigue Orsusa, ahora pierde. Queda para Carlos González. Balón para Paniagua. Busca a Villalba. Atención. Sí. Falta. Perjuicio el número 11. Sí. La falta ahí por José Luis Villalba. Que gana la falta, va a ser salida para Arsenal. Ahí está la amonestación también para Cándido. Sí, amarilla para Cándido Florentín. Tarjeta amarilla. Sí, por la falta cometida en perjuicio de José Luis Villalba. Tiro libre para la representación de Iribucua. Y será, digo bien, que se va a animar Paniagua. Y acá Paniagua va a patear. Vamos a ver Paniagua qué tal está. Va a buscar el arco. Va Paniagua al zurdo. Le pega en la barrera o en la defensa, digo bien. Ahí va quedando otra vez para Cano, que vuelve a cargar. Centro por arriba, saca la defensa. Otra vez queda para Cano. Ahora sí entregó mal. Recupera Ortiz. Lanza hacia adelante. Derlis Rotela bien para el famoso sombrerito. Y la salida limpia. Va al centro. Termina sacando la defensa. Queda para Williams Bogado.
Bogado para Cano. Levanta Cano para Paniagua. Baja para su compañero. Va Paniagua, busca la pared. No prospera. Y sale el equipo de Arsenal. Bueno, intentó ahí Paniagua, pero no pudo trabajar esa pelota con su compañero. Sale Arsenal. Bueno, ahí el griterío por parte desde la banca, en este caso, Gilberto, para Paniagua, para que pueda bajar un poquito más también. Así mismo. A colaborar. Así es. Después juegan San Isidro versus Milan. 1-1 partido de ida. Hoy se define también, ¿eh? Qué partidazo va a ser lindo también partido ese. va a ser, sí, señor. Si es que no te podés despegar de la pantalla de Pulse Sport Más, los partidos que quedan todavía por Copa Oro recién. Este es el primer partido justamente por Copa Oro, Gilberto. Así mismo, el primer partido de la jornada por la Copa Oro. Traba y gana Bogado, pero se le fue largo. Florencio Franco, el guardameta, se queda con el balón. A ver, ¿cuántos minutos ya, por favor? 11 minutos de este segundo tiempo, partido 1-0 por el equipo de Arsenal. Va sacando el arquero Bogado. Va a quedar ese esférico para el jugador Marecos. Va a quedar ese esférico para el jugador Cano, que comete falta. Mientras la gente van compartiendo con nosotros, Oscar Cantero escribe, dice: fuerza mi querido Arsenal. Soy Oscar Cantero, mucha fuerza muchacho, dice. Bueno, ahí está, fuerza para los de Arsenal, entonces por parte de Oscar Cantero. Saludos al amigo Oscar, que hoy no está entonces en la banca. Hoy está Clemente en cancha, cada vez que van a ataque les crea problemita a la gente del Libucua, pero hasta aquí se mantiene 1-0 por el equipo de Arsenal. Este resultado le lleva directamente a la tanda de penales. Va Paniagua, va intentando. Esférico va a quedar para Florentín. Sale Cándido Florentín, está amonestado. Ortiz saca Cano, levanta la pelota. Marecos peina, queda para Paniagua, busca la pared con Marecos. Termina sacando espectacularmente a Billy López. Y ese esférico va quedando para Sergio Florentín. La lucha ante Villalba. Ortiz. Pelotazo largo, busca a Cantero. A ver qué hace el jugador Clemente. Clemente Cantero. La pared ahí con Williams Orsusa. Bien para cerrar. Derlis Rotela. Este es el jugador Oscar Ruiz. Juega con Williams Bogado. Va el envío, queda para Paniagua, que lucha, atención, va con todo Paniagua, adelanta, la pelota se anticipa al arquero también y reclama córner, pero el árbitro dice saque de meta. Sí. A ver, creo que va a ser saque arco. Saque arco entonces para Arsenal. Cambio para Iribucua, el 16 se retira. Carlos González y el 22 ingresa a la cancha. Andrés Bento, entonces por el 16 Carlos González en cancha, Andrés Bento el 22. Perfecto. A ver, se va a repetir la acción. Tiene que estar sobre la raya, dice el asistente. Así mismo. Para la reposición desde el arco. El cambio, me decías, Bento ingresó por González, por Carlos González. Muchas gracias, Gilberto. Ahí ya sale jugando a Billy López. Aramoa que intenta. Balón para él. Va al 10. Va a la carga buscando a Cantero. Peligro de gol. Bueno, está adelantado. Oxai. Picaba solo Cantero. Sí. Estaba ahí enganchado Cantero de que arrancó la jugada y estaba en Oxai Cantero. Banderina arriba. Salida para Iribucua. Carlos Villalba para la tenencia de la pelota ahí dentro de la mitad del campo de juego. Rotela. Lucio Armoa va jugando con Pereira, que con un puntín saca hacia adelante y corre Cantero. Vamos a ver, mantiene en juego Oscar, Clemente, va al centro, media altura queda para el arquero, que ya sale en forma rápida también. Iribucua que pierde y a ver, Bogado el que comete la falta. La falta, señores. Ahí la Tiro falta. libre para el equipo de Arsenal, sí.
Él le cobra la falta. Tarjeta amarilla tenemos dos, uno por lado en este partido. Florentín por el lado de Arsenal y Carlos Villalba por el lado del equipo de Griboucois. Y hoy uno expulsado ya. Después me comenta Gilberto, va el envío centro, atención, el arquero Teófilo Armoa se queda con el esférico. Bien, ahí Armoa que se quedó con esa pelota. Expulsado hoy el 54 abogado Aníbal para el lado de Granda. En el partido anterior. Sí, señor. Perfecto, gracias Gilberto. Levanta la pelota. Carlos Villalba el que baja. Villalba para Andrés Bento. Va a quedar para Antonio Ibáñez. Ibáñez para asegurar jugó con su portero mucho más atrás. Ahí conserva, mantiene también la posición de la pelota. Teófilo Cano. Entregó mal, se equivoca aquí. Cano. Vuelve a recuperar Griboucois. Lanza hacia adelante. Cándido Florentín con golpe de cabeza responde. Ahora Oscar Ruiz. Balón para Villalba. Quedó un jugador de Griboucois en el piso. Pero hubo offside también ya por parte de Andrés Bento. A ver quién está sentido. Sí. El jugador que está sentido, el que está en el piso. Marecos, Darío. Entonces quedó golpeado. Bueno, vamos a ver qué pasa. Mira que el Griboucois está cayendo en la desesperación de ir mucho en ataque y está impreciso en la última parte del campo de juego la gente de Griboucois y los jugadores, o sea, Arsenal cada vez que tiene la oportunidad sale rápidamente de contragolpe y le usa mucho a Cantero principalmente para el contragolpe la gente del equipo de Arsenal. Partido que se mantiene 1-0 a favor del equipo Gunner en la serie 1-1. Néstor Rotela que lanza. Golpe de cabeza defensivo va a quedar para Bento. Andrés Bento va conduciendo. Williams le persigue, sigue Bento. A ver, pico fuerte. Logró puntear a Orsusa. Saque de costado favorece la representación de Griboucois. El partido continúa 1-0 a favor de Arsenal. Con el gol de Williams Orsusa. Sí, señor. Orsusa, el lector del empate para empatar la serie. Saca Ortiz, balón para Cantero. Ojo, peligro de gol porque va Cantero. Gana su marcador. Clemente está. Pateó y pegó en la humanidad del guardameta. No pudo en esta definir el jugador Clemente Cantero. Sí, puso primera, segunda, hasta quinta Cantero, pero en la parte final le pateó directamente al arquero esa pelota. Si le colocaba en la esquinita iba a ser otra cosa. Desperdición clara de gol para la gente de Arsenal. Sí, y justamente eso, Gilberto. Optó en la potencia en vez de buscar un toque sutil. Así mismo, por abajo iba a ser otra cosa. Mérito también por parte de Armoa, el arquero que salió con todo a achicó achicar. Muy bien, sí. Achicó bien y por ende le salva a su arco también. Andrés Bento se queda con el esférico. Presiona y gana Néstor Rotela. Va Néstor, va Rotela. Sigue el 11 con el esférico hacia la banda derecha. Avanza el equipo de la representación de Arsenal. Busca el segundo. Gana por 1-0. Y lo iguala la serie, ¿no? Sí, lo iguala la serie. Dejó mucho. Se juega mucho este partido. Deja mucho jugar el árbitro Antoni. Y por ende se hace un lindo partido entre Arsenal y Griboucois. Derlis Rotela que peina, pero no había nadie de Griboucois. Llegó tarde Paniagua, también Marecos. Ya queda en las manos del arquero Florencio Franco. Sí. Sacar Franco. Así mismo. Franco que hoy está en el arco. Está tranquilo Franco, ¿eh? Yo creo que poco trabajó en este partido, Blas. Sí, poco todavía. Va el pelotazo largo. En las manos del arquero Armoa. A ver, el árbitro hace sonar el silbato. Sí. Jugador de... En el piso. Sí, jugador de la representación de Arsenal. Hace rato ya estaba en el piso, Gilberto, allá en la esquina. Así mismo. Y lo que más da gusto de los anteriores es que el árbitro deja que se juegue el partido. No corta por cortar nada más. Cuando se cae el jugador se deja primero que se termine la jugada, después cobra, hace la pausa para que se le pueda revisar al jugador caído.
y eso le hace un lindo encuentro a este partido, Blas. Sí, totalmente, Gilberto. Momentáneamente interrumpida las secciones porque está sentido el jugador de Arsenal. Arsenal Sí. que lo está ganando 1-0. Resultado importante, interesante que saca Arsenal en este partido de vuelta. Y hay que ver si esto va en la tanda de penales, se definen los penales, ¿no? ¿Cuánto tenemos de este segundo tiempo? ¿20 ya? 20 minutos. 21 ya, 4 minutos y ya se termina este partido, Blas. Y por la pinta que de vuelta o menos la tanda de penales. Va sacando la defensa. Andrés Bento con el esférico. Peina. Rotela para Paniagua. A ver si llega así. Llega la pelota Paniagua. Mantiene en juego. Obligado a jugar hacia atrás. A retroceder. Balón para el jugador Villalba. Lateral, dice el juez. Va jugando con Oscar Ruiz. Va apurando las secciones. Gribucoa pierde por 1-0. Quiere el empate. Va Carlos. El envío dentro del área. Golpe de cabeza. A cargar de vuelta Andrés Bento. A ver qué hace Paniagua. La marca de Rotela. Néstor Rotela. Hubo falta en perjuicio de Néstor. Será tiro libre defensivo para el equipo de Arsenal. Sí, va a ser tiro libre para Arsenal. Bueno, mucha protesta de la banca, del Gribucay y de los jugadores también. A ver. Tarjeta roja para el DT de la representación de Gribucoa. Tarjeta entonces para el técnico de Gribucoa. Sale Arsenal. Sí, expulsado el DT Ramírez. Sí, está expulsado. De Gribucoa. Así mismo. Segundo expulsado de la jornada. No sé si está como... O sea que está como colaborador ahí en la... No sé si es el DT mismo, Gilberto, ¿eh? La banca, el DT entonces. No sabemos si es el DT o... Pero integrante de banca del equipo de Gribucoa. Ahí está. Y la roja también, ¿eh? La roja también. Interpretó el árbitro que también era último hombre. Ya le agarró el pantaloncito. Claro. El jugador Antonio Ibáñez vio la roja directa. Expulsado el 15 de Gribucoa, expulsado el 15 de Gribucoa y expulsado su técnico también. Se quedó expulsado en el mismo equipo. Bueno, era último hombre, interpretó entonces el... Sí, y casi aquel jugador que Uganda, por ejemplo, juega así la jugada y fue expulsado el último que hizo la falta. O dado en ese partido. Y mirá cuántos partidos se va a perder Ibáñez porque es capitán también. Sí, mínimo 3. Sí, mínimo 3 y depende mucho de qué pone en su agenda el árbitro también del partido. Tiro libre que favorece para el equipo de Arsenal. Se prende el partido también. Se calentó el partido esta última parte, Blas. Sí mismo con la expulsión. Sí. Uno de la banca de Gribucoa, ahora también la expulsión del jugador Ibáñez. El que va al disparo. El famoso se puso hormiga el partido. Será balón para el equipo de Gribucoa, no pasó nada de este tiro libre. Falta poco ya para que termine también. Pinta ya que va a ser... Se define la tanda de penales. Así como el partido anterior. Va saliendo Gribucoa con Oscar Ruiz para Paniagua. Busca Paniagua, pase profundo, no había nadie. El arquero Florencio Franco abraza la pelota, se queda un poquito también allí en el piso a quemar al 1 segundo. Claro, le está retando con todo a Vicente Paniagua en cada jugada desperdiciada. Gribucoa también que depende mucho sí, Vicente depende mucho del equipo de Vicente también porque todo le va la crítica a él en cada jugada. Terminó el partido, señores, de los 50 minutos. Esto se define al lado al arco que queda hacia el sur. Ahí se define en la tanda de penales este partido, compañeros. Bueno, vamos a un minuto de pausa mientras que se preparen los jugadores y los patadores del partido.
Bueno, arranca la tanda de penales, señores, los mejores 5 en la tanda. Primer que patea va a ser Iribucuá Blas. Va Marecos, Franco, el arquero se queda con ese penal de Marecos. Primer penal pateado por Mareco, Franco, atento y se queda con esa pelota. Qué golpe psicológico para la gente de Iribucuá. Ahora va Arsenal, el primer pateador. Primer penal fallido, Gilberto. Sí. Vamos a ver, Lucio Armoa se va, el número 10 de Arsenal. Primer penal por el lado del conjunto de Arsenal. Teófilo Armoa, portero de Iribucuá, va a tratar también de atajar este penal de Lucio. Acomoda una y otra vez esa pelota Lucio Armoa. Ahora sí, todo listo. Retrocede. Ya autoriza el árbitro. Va Lucio. Se va, tiró. Travesaño y afuera. Increíble. 2 penales. 2 desperdiciados. Uno atajó el arquero, el otro pateó mal. Acá Lucio Armoa. Se levantó la pelota. Fue por el travesaño. 0-0 en la tanda. Segundo por el lado de Iribucuá. Se va el 25 del Sport Iribucuá. Es Williams Bogado. Vamos a ver qué hace Williams. Segundo penal para Iribucuá. Tercero en esta tanda. Acomoda también en ese punto penal Williams Bogado. Bueno, no se quiere quedar la pelota Gilberto, ¿eh? Sí, mira que en los 2 penales esto, lo que pasó le complicó a los pateadores. Va Bogado, gol de Iribucuá, señoras y señores, en una esquina, buen pateado por parte de Bogado. Muy buen pateado por Bogado ese penal, primero por el lado de Iribucuá, ahora va el segundo por el lado de Arsenal, cuarto en la tanda. 1-0 arriba Iribucuá en esta tanda de penales. Va el 69, el capitán de Arsenal. Sí, López. Abilio López. Lentamente se va. William. Lentamente se va Abilio López. Adilio López. Vamos a ver si empata la serie. Segundo por el lado de Arsenal. Cuarto en la tanda. López. Acomoda la pelota López. 69 en su espalda. López autoriza al árbitro, se va, tiró Armoa, excelente intervención del arquero. Muy bien acá Armoa, le adivinó totalmente dónde va a patear López. Bien por Armoa, que tapa el primero por el lado de Iribucuá. Ahora va el tercero pateador que va a patear por el lado de Iribucuá. Quinto en la tanda. El número 20 es Oscar Ruiz, entonces el que va a patear el tercero y el quinto en la tanda. Oscar Ruiz, el zurdo, va a patear este penal. Va Oscar. A ver, se va, tiró, gol. Con mucha potencia al techo del arco. Sí, segundo gol en la tanda para la gente de Iribucuá. Ahora va el tercero que va a estar pateando por el lado Arsenal, sexto en la tanda. El 65 es Pereira, es el encargado de la penal número 3 por el lado de Arsenal. Pereira, 65. César Pereira para el remate. Ahí ya va acomodando en ese punto penal. Pereira, el zaguero central. Ahora sí, la venia del árbitro, va Pereira. Pereira, gol. Descolocó totalmente a Teófilo Armoa. Totalmente colocado el arquero Armoa. Tercer penalero por el lado de Arsenal. Ahora va el cuarto para Iribucuá. El séptimo en la tanda. Se va el 9. El 9 de Iribucuá. De Iribucuá es Derlis Rotela. Así mismo, Rotela Derlis se encarga entonces del cuarto penal. 2-1 arriba Iribucuá en el marcador en la tanda de penales. Posibilidad de poner el tercero. Derlis Rotela, va a rematar Derlis.
Va Rotela, palo y gol. Gol de Griboucoa, 3-1. Sí, pale adentro esa pelota. Marca el tercer penal el equipo de Griboucoa, que está ganando en la tanda. Ahora va el cuarto por el lado de Arsenal. Octavo de la tanda. Y obligado a convertir Gilberto. Sí o sí tiene que convertir aquí. Y va el 11 de Arsenal. Sí, el 11 Rotela, Néstor. Néstor Rotela. Algo rengueado. Se va Sí. lentamente ahí Rotela. Así mismo. Obligado a convertir Rotela, si no pasa la representación de Griboucoa. Así es. Si ataja el arquero. Ya autoriza el árbitro. Va Rotela. Néstor. Rotela. Gol. Gol de Arsenal. Fuerte también el remate. Sí, fuerte ese remate de Rotela dentro de esa pelota. 3-2 en la tanda. Ahora va el quinto por el lado de Griboucoa. El 19 se va Gilberto. Si número 19 es el jugador Paniagua. Vicente se encarga del quinto en la tanda. Pan y agua para el remate. El zurdo se acomoda. Va Vicente. Va Paniagua. El arquero. Está. El arquero Franco le intuyó muy bien. Así mismo se fue, se acomodó y ahí ya el arquero le pillaba dónde iba a patear. Bien por Franco, desperdició Vicente y acá sí mete el gol. La gente de Griboucoa empata la serie, la gente de Arsenal. Tiene que convertir para igualar la serie, Gilberto. Sí, si marca aquí empata la serie y de vuelta en la mata-mata. Perfecto. El quinto penal, el 10º en esta tanda. Cristian Hermosilla, el 21. Ya retrocede, toma impulso, autoriza al árbitro. Hermosilla, gol de Arsenal. Por abajo el remate, Sí, Gilberto. por abajo fuerte ese remate. 3-3 en la serie. Ahora vamos en la mata-mata, Blas Antonio. Sí, el famoso 1-1. Va a patear por el lado de Griboucoa el número 50. El número 50 en Griboucoa es Teófilo Cano. Sí, mira que en una tanda también le atajó el arquero. Y acá hay que ver cómo patea Cano. Teófilo Cano para este primer mano a mano en la definición. Va el capitán Cano. Autoriza el árbitro. Va Teófilo. Va Cano. Gol. Gol de Griboucoa. Lo hizo Teófilo Cano. Muy bien. Marca Cano su penal. 4-3 en la serie. Ahora va Arsenal. Sexto penal para el Arsenal. Sí. El 25 lentamente va caminando por el lado del conjunto de Arsenal. Es Clemente Cantero. Sí. Su goleador, Gilberto. Su goleador. Y en el partido se negó el gol. Acá vamos a ver si marca. Clemente Cantero acomoda la pelota. Oh, más atrás le indica. Sí. Más atrás aún. Quiere ganar algunos centímetros también. Clemente. Qué trabajo psicológico al penal, al que va a patear el penal si el árbitro le dice que no. Sí. Ahí está acomodando su media también. Ahí Clemente Cantero arranca, se va, tiró. Gol. Entró con mucha fuerza. Sí. Gol de Arsenal. Gol de Arsenal. Todo iguales. Está la serie, señoras y señores. Ahora va por el lado de Griboucoa el número. Vamos a ver quién es. El que va a patear por el lado de Griboucoa. ¿Qué pasó? El 14 ahora se va. Recién El habrá partido. 14. Ahí está entonces. Villalba, entonces el 14 va para patear el séptimo por el lado de Griboucoa. Carlos Villalba. Ahí está Carlos, se va lentamente también, no se apura. El famoso 1-1. Primer penal de 1-1, el segundo ya, segundo. El segundo ya, sí. Va Villalba.
Va Villalba, le pegó. Palo y afuera. Sí. Palo y afuera. Mirá que dudó mucho la gente de Gruca para irse a patear este séptimo penal, Blas Antonio. Nadie quiso patear y se fue Carlos y erró el arco. Sí, pateó por el poste y afuera en el base. Sí. El base del poste del arquero. Sí, y picó afuera. Y se va el 5, el zaguero central. Sí, Cándido Florentín, el 5. Si marca, termina todo. Prepárate porque se puede desatar la alegría Claro. para Cándido, para la gente de Arsenal. Mirá Cándido Blas Antonio. A definir la tanda. Va Florentín. Cándido, el arquero. Sí, señor, se queda. Teófilo Armó atajó el penal, Gilberto. Así mismo. Muy bien el arquero. Le esperó, le atajó el penal a Cándido Florentín. No se define todavía esto, Blas Antonio. Sí. Teófilo acá no le intuyó. Teófilo Armó, digo bien, le intuyó muy bien. Y el propio Teófilo se va. Sí. Va al zurdo. Va Teófilo. Franco. Franco se queda con ese penal. Muy bien el arquero Franco. Arquero contra arquero. Le ganó aquí la pulsada Franco al arquero Teófilo Armoa, señoras y señores. Terminó todo. Va Franco, Franco. Está. Gol. Gol de Arsenal. Y se convierte en figura el arquero Franco, que convierte también el gol, Gilberto. Así mismo se hace figura Franco en el arco y define el campeonato a favor del equipo de Arsenal. Por Franco, Arsenal pasa a la siguiente fase del campeonato. Pausa, ya venimos.
Muy bien, ya de vuelta para este segundo partido de la Copa Oro. Se enfrenta Milan San Isidro, San Isidro Milan. Partido de ida fue empate 1-1. Vamos a ver si se define hoy en la tanda o en partido, Blas Antonio, porque tuvimos dos tandas penales largos el día de hoy, compañeros. Sí, así mismo, Gilberto, arranca este compromiso, ya el segundo por Copa de Oro. San Isidro, Milan, San Isidro. ¿Me reitera, por favor, en la ida, Gilberto? Fue 1-1, empate 1-1. El equipo, estos dos equipos. Bueno, se miden de vuelta, esta vez aquí en la cancha del Sportivo Arendá. En la colonia Arendá se juega partido de vuelta, cuartos de final. Campeonato Copa Municipal Senior de Gribucuá. Cuartos de final, Copa Oro. Va teniendo San Isidro. Balón para el jugador Velázquez. Velázquez busca a Villalba. Corre el número 11, Villalba. Ahí se muestra también González. Balón para él, Daniel González. Se frena. Ahora retrocede el pase ahí para conservar también la posición del balón con Araujo. Este es Orrego. No pudo León. Le comete falta, sí, señor. Tiro libre será para San Isidro ahí en el círculo central. Sí, ahí le cobra la falta. Va a ser pelota para San Isidro. Primer tiro libre que va a tener a favor el equipo de San Isidro. Partido 0-0, los primeros movimientos del encuentro de los dos equipos el día de hoy. Saludo para el amigo Luis Aymar, Antonio Paredes, que está viendo el partido ahí por Asunción. El amigo Luis Paredes. Sí, el jugador de Guaraní, Gilberto. Sí, sí. El lunes van a jugar ante Cerro Porteño, Guaraní. Así que saludos al amigo Luis. Perfecto, un abrazo para el gran amigo Luis, entonces, compartiendo con nosotros la transmisión. Y le deseamos mucha suerte, mucho éxito el día lunes, partido ante Cerro Porteño, ¿no? Sí, sí, en la olla se juega el partido. Va teniendo la pelota el jugador Cantero desde el piso. José Cantero logró puntear, busca a Martínez. Sale muy bien. El lateral derecho, Cabrera, el que se queda con la pelota es Morínigo. Morínigo le presiona, sigue Martínez. Orrego despeja. Va a quedar para Chaparro, el 16 que baja. Pase corto para González. Daniel que adelanta en forma equivocada, muy fuerte el pase. Ya está el arquero de Milan que ya sale jugando. Así mismo, Miranda, arquero de Milan, que ya sale jugando los primeros minutos de este partido. Ahí va teniendo Rojas. Rojas se cae, falta, dice el árbitro. Infracción en perjuicio del número 10. La falta por parte de Villalba. Será tiro libre para el conjunto canario. Sí mismo, va a ser pelota, va a ser tiro libre para Milan. Rojas quedó sentido, Gilberto. Sí. Ahí está en el piso Rojas, que recuerda va a hacer tiro libre. Y acá va a buscar por arriba Milan el primero. Para cumplir está Páez. Mariano Páez, ahí está el centro en el área, falta. Sí. Hubo un empujón por parte del delantero. Claro, falta en ataque. Va a ser salida para San Isidro. Para sacar Orrego. Va sacando Luis Orrego. Ahí la pelota para el número 8. Balón para Rojas. La evolución para el 8. Atención, peligro de gol. Ahí está. La definición. Bueno, no pudo ser. Qué buena pared entre el número 8 con el 10. Y remató afuera, llegó Milan. Sí, llegó de vuelta Milan aquí, pero no pudo acertar el arco. Va a ser salida para San Isidro. Desde el fondo ya sale San Isidro. Luis Enrique Orrego para Miguel Villalba. Araujo. Rebotó en Rojas. Lateral. Hacia la banda izquierda favorece para San Isidro. Páez baja muy bien ahí para Darío Chamorro. Este es Chamorro. Deja para Fernández. Despeja para Caje. El balón para el 9. Martínez. Avanza Milan. Martínez se frena. Ahí la marca de Arzamendia sigue.
Bien enganchó después el centro, no estuvo bueno, media altura. Araujo despeja. Le devuelve Páez. Balón profundo. Queda para Cabrera. Pase corto de Cabrera. Martínez está adelantado. Bueno, Oxay dice el asistente. Sí, estaba en Oxay el jugador Martínez. Va a ser salida para San Isidro. Hasta aquí 0-0. Luis Enrique Orrego para sacar desde el fondo de San Isidro. Va quedando ese esférico para González. Chaparro lucha otra vez González. Ahí pide jugador Chaparro, balón para él. Despeja Fernández. Cabrera con golpe de cabeza. Abre hacia la banda izquierda. Digo viene. Apertura para Villalba. Acelera Villalba. La marca de Páez. Sigue Villalba. Tuvo que sacar el freno también ahí. Se apoya en González. Amaga para el centro. Amaga otra vez. Sigue González. A ver, se apoya en el jugador Villalba. Este sí lanza dentro del área. Peligro. Saca Cantero. Porque parecía Félix Peralta atropellando. Pero Cantero estaba atento, Gilberto. Sí, Cantero estaba atento, sacó esa pelota. Si tenía la pelota Félix Peralta, le iba a complicar al arquero Miranda. Va quedando ese esférico para Cabrera. Morínigo puntea. Atención, presiona. Milan. Ahí está Caje. No hubo falta. El árbitro dice no pasó nada. Ya sale San Isidro. Así mismo, ahí pide la falta a los jugadores, pero el árbitro le dijo que no pasó nada. Sí, el partido. Este es el segundo partido por la Copa Oro. Después de esto se nos viene el partido 15 de agosto. Manchester 15 de agosto. De ida ganó 15 de agosto 1-0. El último partido de la jornada, Libertad, una Libertad, ida 1-1. Hoy se define. Va el envío de Villalba dentro del área. Ahí atropella el jugador Velázquez. Reclama mano a la gente de San Isidro. El árbitro dice no pasó nada. Sí. Mira que protesta bastante los dos equipos, Blas Antonio. No sé por qué tampoco el árbitro tiene que caer en eso. Tiene que dejar jugar el partido, porque si van a cortar por cualquier cosita, va a ser no va a ser interesante encuentro este partido, porque todo pide los jugadores. Impresionante. González tiene, Daniel va a levantar. Prefiere jugar en forma corta con el jugador Villalba. Otra vez González, Chaparro, González. Va para Villalba. Bueno, no pudo alcanzar. Pero sí, ya el portero de Milan, Albino Miranda, el que ya saca largo. Para Gustavo Velázquez. Félix Peralta domina. Va al 7. Peralta. Tiene espacio. Va al centro para Chaparro. Está el arquero Miranda. Termina desviando y sacando al córner. Va a ser córner para el equipo de San Isidro. Primera profunda llegada del equipo Naranja Blas. Vamos a tener pelota dentro del área. Córner, punta derecha, favorece para la representación de San Isidro. Villalba el que va a ejecutar el córner. Va para levantar el centro Villalba. Varios hombres de San Isidro pisando el área rival. Para buscar el primero. Viene el centro. Fernández con el muslo y queda para Caje. Y ojo, hay espacio, lo puede aprovechar Milan. Caje que adelanta, va. Morínigo que pica, sale el arquero. Saca como puede también el arquero Navarro, hoy portero del conjunto de San Isidro. Sí, mira que partido y también con Navarro, el arquero de San Isidro, y de vuelta vuelve en la portería. Ignacio Navarro. A ver qué pasó ahí. ¿Alguna advertencia a lo mejor? Creo que sí. Para el banco de la representación del conjunto de San Isidro fue la advertencias. Así mismo. Ahí la advierte a la banca, al técnico seguramente. Orrego y la carga, centro, peina Chaparro, no cerró. Daniel González, será salida que favorece para la representación del Milan, que va a respirar en esta. Su portero Albino Miranda prepara la salida. Ahí ya va jugando con
Fernández. Este abre para Páez. Mariano Páez. Entrega prácticamente al jugador rival. Cabrera, el que participa. Caje roba. Aníbal Caje tiene. Juega con Carvajal, se equivoca en el pase. Gustavo Velázquez en las conducciones. Va San Isidro. Se frena Gustavo. Cuida la pelota, engancha una y otra vez. Escapa de dos marcador y va con todo. Bien, José Cantero. Queda para Villalba. A Miguel Villalba la lucha ante la presencia ahí de Rojas. Sigue Villalba. Continúa Villalba. Elude la marca también de Carvajal. Ahora Páez sale también en la cobertura. Va al envío, pero González ya estaba en posición adelantada. Así mismo, partido 0-0. Mejoró también un poquito más el equipo de San Isidro esta parte del partido. Trata de salir un poquito más, buscar a su delantero. Milan, queda poco, se quedó también. Vamos a ver qué pasa. Hasta aquí no tuvieron ambos equipos oportunidades frente a los arcos. Y casi llegó el tanto de la apertura por parte de Aníbal Caje en esta. Logró desviar esa pelota, pero fortuna para el portero Navarro. Esa pelota impactó en el rostro de él, Gilberto. Así mismo, debió bien esa pelota Caje, pero atento el arquero Navarro. Sí, así mismo fue por el rostro del arquero. Bueno, ahí está la llegada del equipo del Milan. Ahí ya va saliendo Luis Enrique Orrego. Martínez. Ahí corre el número 8 de la representación del cuadro del Milan. Sale San Isidro con Gustavo Velázquez. Buscando a Chaparro. Ahí va jugando para el jugador González. González levanta el pelotazo. Ese esférico queda para Rojas. Falta, sí, le cargó a Rojas. Tiro libre que favorece en su defensa para Milan. Así mismo, ahí le cargaron a Rojas. Va a ser pelota para Milan. Partido 0-0. Va Fernández. Busca a Martínez, este que peina. Para eso trae el número 8. Atención, el disparo. Sí, señor. Encontró ese espacio. El jugador Martínez, también el número 8, le pega. Se encontró aquí los dos. Martínez le pegó el número 8. Sí, trata de sorprenderle al arquero, la gente de Milan. Trata de probar fuera del área. Y para complicarle así al portero Navarro, que está ahora en el arco de San Isidro. Bueno, casi se complica, o se complica en este caso. Ahí la defensa salió en forma corta. Va Martínez, balón profundo para Caje. El árbitro que pita la infracción y la amarilla. Sí. Tarjeta de amonestación para Arzamendia. Tarjeta amarilla para el 31. Arzamendia. Ahí está entonces la tarjeta amarilla. Va a ser tiro libre. Sí, amonestado Arzamendia. La falta fue en perjuicio del número 8 Martínez. Está sentido, muy sentido. El jugador cuando ya se desprendía de la pelota, hubo el contacto. Así mismo, ahí hubo el contacto, por eso la tarjeta amarilla también para el jugador arbelino Arzamendia. Armando Rojas se prepara para este tiro libre. A ver si busca directamente el arco o es un centro. Sí, capaz se anime también Gilberto. Poco lejos, es cierto, pero el número 10 le pega muy bien a la pelota. Se puede animar desde ahí. ¡Ah! Roja le pegó. Cayó tarde la pelota, Gilberto. Sí, probó ahí Roja también. No bajó nunca esa pelota. Pasó encima del arco que defiende Navarro. Partido se mantiene 0-0. El portero Navarro prepara la salida. Va a sacar Navarro. Ya lo hizo con un pelotazo largo. Cae en el medio terreno. Peina González. Chaparro para Peralta. Intentó la pared, pero bueno. Preciso en ese pase con golpe de cabeza. Ya en la mano de Albino Miranda. Ahí está Ignacio León. Balón que queda para Rojas. Saca como puede Orrego.
Le devuelve Fernández. Que queda para Cabrera. Juega con Chaparro. Va teniendo Hugo Chaparro. Martínez. Sin falta. Este que abre. Cambia de perfil. Aparece el jugador Caje. Ahí está Aníbal. Se frena. Caje para Rojas, qué buena pelota le pone el 10, ahí está Rojas dentro del área, viene el centro, está el primero, está Morínigo, atención, engancha otra vez, está el remate, Martínez, el defensor que termina salvando la situación, después hubo ya offside también. Sí. Hubo falta. Le cobró la falta, en ataque parece. Qué jugada. Crearon ahí la gente de Milan que no pudo aprovechar esa oportunidad. Y le cobra la falta en ataque. Sí, muy buena pared entre... Sí. Yo no sé por qué no buscó directamente el largo Rojas. Quiso dar un centro. Y ahí se ensució la jugada entre Rojas y Cajes. Muy buena pared entre Rojas con Caje. La devolución, el remate de Rojas. Después cerró algo tarde ya Morínigo. También Martínez quería, pero después comete falta. Una posibilidad manifiesta de gol frente al arco de San Isidro. Así mismo. Esta es la más clara que tuvimos en el partido. Esta jugada que pasó recién. Ahí convocan a Rojas y a Cabrera. Si le dan una tarjeta. Y hasta aquí solamente amonestación verbales. Sí. Y bueno, se solucionó con eso, con diálogo, Gilberto. Claro. Advertencia para los dos jugadores. Próxima va a ser tarjeta amarilla seguramente. Va a sacar Luis Enrique. Ahí está el balón para Cabrera. Juega con Gustavo Velázquez. Cantero termina sacando. Ahí lucha Martínez ante Velázquez. Gana Velázquez. Pase profundo para Peralta. A ver cómo cruza Peralta. Traba y gana el de Milan. Después ya sale Morínigo. Saca Carvajal. Balón para Martínez. Bien Martínez. Abre juego para el número 88. Es Aníbal Caje. Se frena Aníbal. Intenta encarar. Retrocede el pase ahí para Carvajal. Se muestra Caje. Balón para Morínigo. Dentro del área se cae. Bueno, era para Caje. Y Morínigo intercepta esa pelota. Sí. Bueno, partido 0-0, señores. Minuto 17, primera etapa. 0-0, 5 todavía este encuentro, este partido entre Milan y San Isidro. 17, primera etapa. Bien. Sale Milan. Páez intenta salir jugando, rebota en el jugador. Villalba será lateral defensivo para Milan. El propio Páez ya cumple. Páez juega con Aníbal Caje. Chamorro el que saca. Va a quedar para Morínigo. Pone el físico Morínigo. Traba. No pierde la posición del balón. Ahora juega con Caje. Rojas. Empieza a tocar de vuelta a Milan. Morínigo. A ver qué hace el zurdo Morínigo. Juega con Martínez. El 9. Pase para el capitán. Busca a Morínigo. Otra vez Carvajal que le pega en la humanidad de su compañero del rebote. Termina para Caje. Atención el zurdo. Con la pierna zurda le entró esa pelota. Queda para Morínigo el rebote. Va a Milan. Va el envío hacia el arco, pero fácil para el arquero Navarro. Sí, muy tranquilo ahí Navarro. Se quedó con esa pelota. Hasta aquí. Muy trabado el partido. Mucha falta. Mucha marca. Mucho roce en el partido. No fluye tanto el fútbol aquí en esta primera etapa. Pocas oportunidades frente a los arcos también. Se mantiene 0-0. Sí, el árbitro también corta mucho, por cierto. Servín se deja jugar y fluye mucho el fútbol porque acá cualquier faltita cobra y le atrasa mucho el partido. Sale Martínez. La pared ahí con Carvajal. Sale Milan. Balón para Martínez. Peligro de gol. Va al 9. Martínez está el remate afuera. Un penal prácticamente en movimiento. Gilberto dio bien. Remató afuera.
Qué oportunidad clara de gol desperdicia la gente de Milan. Tenía todo ahí Martínez para que pueda liquidar el partido, pero erró el arco increíblemente. Tenía todo para marcar primero, pero erró el arco. Erró lo más difícil el jugador Martínez. Qué lindo pase fue de Morínigo. Sí. Fue una gran jugada de Morínigo. Le dio ahí para que pueda marcar el gol y no pudo definir Martínez. Chaparro, balón profundo para González, peligro de gol. Ahora sí la réplica está en offside González. Offside. Cada vez que van a ataque quedan offside el jugador González en el partido Blas. Sí, algo apurado entró González en busca del balón, en busca del avance. Quedó enganchado. Y otra vez Milan a proponer. Se va ilusionando Milan también en zona de ataque Gilberto Brites. Sí, va teniendo más en ataque el equipo de Milan que hasta aquí no está aprovechando. Balón para Chaparro, cuida la pelota, el 16 abre para Mario Araujo, otra vez Chaparro, Araujo, va jugando con Velázquez, busca a Villalba, saca Páez, queda otra vez para León, Ignacio León, era Diosnel en este caso, Diosnel León, ahora Velázquez, Chaparro, pasa hacia atrás para Villalba, Miguel Villalba abre para Daniel González, este es Cabrera, Araujo era el que lanzaba el pelotazo, bueno, no pasó nada también, queda para Albino Miranda. Sí, se queda tranquilo, estaba tranquilo en su portería Miranda, acá sí de vuelta se quedó con esa pelota. Va el envío para Rojas. Ese pase para el número 10. Busca la pared con Martínez, peligro de está. Remató afuera. Qué buena pelota del 10. Le sirvió para el número 8. Esta definió mal. Increíblemente de vuelta. Acá tuvo todo ahí el jugador para poder marcar el primero del partido. Qué pelota le puso ahí al pie del jugador Rojas a su compañero, que no pudo aprovechar, desperdición clara de gol. La gente de Milan desperdició un importante ataque. Milan, Las Antonio. Sí, como en las manos, como se dice también Gilberto, Sí. le sirvió en bandeja. Claro. Pero no pudo definir el número 8. Define, pero de mala manera. Erró el arco. Gustavo Velázquez va desperdiciando algunas posibilidades claras de gol ya también Milan en este primer tiempo y lo puede lamentar. Claro. Miguel Villalba, queda el balón para Daniel González. Ahí va Caje, peina ante la presencia ahí de Araujo. Ahí está el jugador Luis Enrique Orrego. A ver qué pasó. El árbitro pita algo. Pero falta parece. Outside. Bueno, offside ya en el anterior. Bueno. Va a ser pelota entonces para Milan. Partido 0-0. Será salida. Favorece para la representación del conjunto canario, el equipo de Milan, el equipo amarillo. Va el envío, peina para Rojas, era para Morínigo en este caso, el que peinaba era Martínez. Ahora aparece Gustavo Velázquez. Balón profundo para que pueda correr Peralta, primero llega a la marca de Fernández. Coopera también por ahí José Cantero. Saca como puede Fernández. Con golpe de cabeza termina bajando Luis Enrique Orrego. Balón para Morínigo. Se equivoca en el pase Morínigo. Arzamendi en la recuperación. Pase corto para Araujo. Lateral zurdo. Zurdo, digo bien, sale jugando para Carlos Villalba. Balón para González. A ver qué hace Daniel González. Va al centro por abajo. Atención, el arquero dio rebote. Ahora sí se queda otra vez el arquero y terminó el primer tiempo. Sí, terminó la primera etapa, señores. Pausa. Ya enseguida venimos para el segundo tiempo.
Bien, estamos ya de vuelta para este segundo tiempo. Partido 0-0. Arrancó la segunda etapa. Esto, vamos a ver si hay goles en este segundo tiempo o se define vuelta en la tanda de penales entre Milan y San Isidro. Blas Antonio. Muy bien, arrancó la segunda etapa. San Isidro, Milan. Partido que continúan 0-0. Con algunos cambios, Gilberto. Vemos... Sí. Tuvimos cambio. Vamos a ver quién ingresó para este segundo tiempo. Pero se hizo cambio. Sí, tenemos ahí la lista. A ver, Víctor Gaona está ya a la cancha por el lado del conjunto del Sport San Isidro. Como 9. Sí, como centro delantero. Y el otro... A ver, ¿quién será que dejó el gramo de juego para permitir el ingreso de Víctor Gaona? Vamos a ver, ¿eh? Villalba está todavía en la cancha. Chaparro también. Sí, Chaparro está, Velázquez. ¿Jiménez puede ser? ¿O Cabrera? Sí, por Cabrera puede ser también. Cabrera puede ser, ¿verdad? Hasta aquí, no, está todavía también Cabrera. Bueno, sin cambio el equipo de la Milan, representación de Milan, Gilberto. Se mantiene en los 11 de Milan entonces de este segundo tiempo. Bien. Va teniendo el equipo de San Isidro la pelota. Luis Enrique Orrego que carga balón para Chaparro. Anticipa Fernández. Saca un costado Fernández. Todavía no salió la pelota. Va a quedar para Martínez. Martínez busca a Caje. Corre Aníbal. Ahí le empuja al defensor. Falta de Aníbal Caje. Será tiro libre defensivo para San Isidro. Mira que Martínez desperdició dos claritas de gol en la primera tabla, Antonio. Uno que fue aquel pase de Rojas y el otro fue de Morínigo, que no pudo definir el jugador Martínez de Milan. Partido 0-0 estos primeros minutos de este segundo tiempo, que hasta aquí no tenemos todavía goles en este partido entre San Isidro y Milan, San Isidro. Bueno, Víctor Gaona ingresó por Félix Peralta, Gilberto. El cambio en el equipo de San Isidro ya en este entretiempo o en el entretiempo. Sí. Ahí va jugando Araujo. Araujo para Gaona. Ahí está Víctor. Recepciona con el pecho. La marca ahora de Darío Chamorro. Falta en perjuicio de él. La falta de Gaona será tiro libre defensivo para Milan. Sí, va a ser pelota para Milan en salida. De vuelta para la gente de Milan. Fernández para sacar. Saca Fernández. Balón para Rojas. Suelta el pase para Carvajal. Busca a Morínigo. Corre Morínigo. Muy fuerte, muy exigido el pase. Sí. Y quiso darle a Morínigo, pero muy fuerte ya esa pelota. Pues ahí se viene está. Cambio también, Gilberto. Sí, más cambio para Milan sería. Sí. Páez. Pues, Enelio Páez. Eumelio Páez. Hoy no arrancó titular el Páez, Blas Antonio. Sí. Que es titular siempre. Por Martínez. Por Martínez. Que tuvo dos claritas que no pudo marcar en la primera etapa. Bueno, ya ingresó Menelio Páez, número 6. Para él, por Martínez. ¿Sería el primer cambio en Milan? Sí, primero por el lado de Milan. Va Morínigo, busca al jugador Martínez, el número 8. El 9, el otro Martínez, el que dejó. Sí. Buena pelota, Páez ahí para Caje, peligro de gol. Está. Morínigo, gol. Gol de Milan, lo hizo Morínigo. Cerrando ahí. Debajo de arco ya prácticamente, envía adentro, buena jugada entre Menelio que acaba de ingresar, Gilberto, habilita al jugador Caje, esta que cruzó, y Morínigo cerrando
Abre el tanteador, Milan 1, San Isidro 0. Así mismo se encuentran en este segundo tiempo los dos jugadores que siempre intentan en el partido entre Páez y Caje. Y cruzó bien Caje, estuvo atento ahí Morínigo para que pueda cerrar. Marca el primero el equipo de Milan, que ya está ganando 1-0. A ver, ¿cuánto el gol? Por favor, Gilberto Brites, marcamos el tanto de la apertura en el tanteador en este segundo tiempo. En los primeros minutos de esta etapa complementaria, el marcador se rompe entonces el 0 en la colonia Viarenda. A los 5 minutos de este segundo tiempo, Milan ya está ganando 1-0 Blas. Bien, y bueno, tempranito ya en este segundo tiempo se rompe el 0. Sí, los 5 minutos de este segundo tiempo ya marca el primero el equipo de Milan. Y hay que ver cómo responde después de este golpe el equipo de San Isidro. Ahí va jugando el jugador Gaona, Víctor para Villalba. Usai. Hubo offside por parte del jugador González. Sí. Otra vez González se queda en offside. Mira que mucho a González le está cobrando el offside. Todos los partidos en la primera etapa, ahora de vuelta a este segundo tiempo, hay que estar atento más. A González tiene que estar atento más por su línea también, para que pueda tratar, porque en jugada siempre oportunidades en ataque, siempre quedan offside los jugadores de San Isidro. Se va a retirar Mariano Páez, lateral derecho, e ingresa el número 7, Gilberto. El 7 es Rafael Duré, entonces va como lateral derecho en el lugar de Páez. Posición por posición sería el Claro, cambio, ¿eh? Número 2 por el otro lateral. Sí, señor. Así es. Puesto por puesto sería. Lateral por lateral. Y a ver, la tarjetita Tarjeta amarilla para... para Carvajal seguramente. Mostró la tarjeta, o es para el técnico también. O será para nuestros camarógrafos. Porque apuntó hacia nosotros. Hacia nosotros apuntó la tarjeta para Kevin, la tarjeta amarilla. Bueno, seguramente para uno de los asistentes también. Bueno, ahí está. Escuché que el compañero dijo que es para el árbitro. Ahí el camarógrafo. Está atento el camarógrafo. Aníbal Caje va teniendo hacia el costado izquierdo. Apertura para Aníbal Caje, que habilitó para el tanto de la apertura. Asistió para que Morínigo pueda empujar. La asistencia de Caje. El amigo Caje también que... Entonces dio asistencia para su compañero. Pelota de Duré para Morínigo. Ahí está el 11, se frena. Ahí está Morínigo. Tiene la pelota el número 11. Cuida el esférico. Ahora suelta para Carvajal. Silvio Carvajal. Otra vez. Busca allí a Morínigo. A Morínigo se escapa. Falta. Sí. Falta de Araujo. Siempre le hace la falta a Morínigo. Siempre un jugador rápido. Y con las faltas sí o sí le atajan ahí los jugadores de San Isidro. Otro tiro libre para Milan en este caso. Después de este partido que tenemos, Gilberto Brites. Después tenemos el partido entre 15 de agosto y Manchester. Partido de ida ganó 15 de agosto 1-0 aquel partido. Y vamos a ver cómo responde hoy Manchester, Blas Antonio, que va a estar jugando aquí en este reducto deportivo. Y después sería el último partido ya. Si el último juega Libertad, el equipo Repollero le enfrenta al equipo Luis Celeste. Va Chaparro dentro del área, atención, va por el empate del centro. Bueno, se le cerró la pelota. Desperdició también aquí San Isidro una posibilidad muy clara, Gilberto. Así mismo, después de mucha vuelta se fue en ataque. San Isidro tuvo la oportunidad ahí en ataque, pero no pudo aprovechar. Ya sale Caje. Aníbal Caje busca a Menelio Páez. Habilitado el número 6. Va corriendo con ese esférico. Va la galopada de Páez. Se frena ahora. A ver, otro enganche más con la zurda. Intenta. Rebota en el defensor. Evita el córner el arquero Navarro. Y ya va sacando el arquero Fernández. Martínez ahora. Ahí se muestra José Cantero. Gira el número 8. Lanza el pelotazo. Va para el arquero Navarro. Tuvo que salir a jugar con los pies también fuera del área. Ahora sí, balón que va a quedar en poder del jugador José Cantero. Levanta José. Arzamendia. Este es Cabrera.
Ahí está Cabrera, que se levantó como intentando reaccionar también de la presencia de Rojas. Mira que ambos jugadores juegan vertido ya en la primera etapa. Y ahí de vuelta quiso reaccionar el jugador, parece, de San Isidro. A ver, Virgilio García, o García Virgilio. Escribe y dice, alentando siempre a mi equipo albiceleste desde la distancia. Sport Upona. Sí, el último partido va a jugar, el equipo albiceleste. Sí, el último partido va a estar jugando el equipo de Upona, que tiene una gran oportunidad de hoy a clasificar también. Bien, un abrazo para el amigo Virgilio García. Pero va a tener un rival difícil como Libertad. Corner, punta izquierda, favorece al equipo de San Isidro. Va el envío sobre la pelota. A ver, atención para Cabrera. Remató afuera. Quedó sentido también Chaparro ahí dentro del área. Llegó San Isidro. Sí, llegó San Isidro con pelota parada. Tuvo ahí también Cabrera, que remató directamente al arco, pero no pudo aceptar la misma. No pasó tan lejos esa pelota. Ya se va recuperando el jugador de San Isidro. Llegó en forma muy clara en este caso. El conjunto de San Isidro, que no supo también aprovechar esta posibilidad. Ya sale jugando el arquero con Fernández. Abre juego para el jugador cantero. Busca Morínigo. Arzamendia. Este es Oliveira, que ingresó ya también en este segundo tiempo. Fernández engancha y ya sale con un pelotazo largo. El que peina es Cabrera. Queda para Luis Enrique Orrego. Orrego para Arzamendia. Tiene Arzamendia. Víctor Gaona. Se va con todo San Isidro. A San Isidro. Víctor Gaona le pega. Se fue abriendo el remate del zurdo. Será salida para el equipo de Real Madrid. Así mismo va a ser salida para Milan, que está ganando 1-0 su partido. Va intentando a poco también San Isidro, que no pudo todavía hasta aquí, pero Milan, que está ganando y este resultado está a favor. 2-1 en el global. Aníbal Caje deja el gramado de juego, ingresa Espínola al 19. Sí, se retira Aníbal Caje y Espínola entonces ingresa por él. Sí, Rafa Espínola a la cancha al 19. Va teniendo Miguel Villalba, lanza la pelota. Bueno, no había nadie de San Isidro, ya llega Manuel Fernández en la marca. Este es Oliveira. Balón para Gustavo Velázquez. Espínola, la primera participación del 19, saca un costado. Será lateral, favorece para el equipo de la Naranja Mecánica, el conjunto de San Isidro. Cabrera. Ahora que hace Cabrera, el pase para Gustavo Velázquez. No alcanza ese esférico, el que tuvo ahí el jugador Carvajal. Martínez, Morínigo, pica el 11, atención, peligro de gol, porque va Morínigo, escapa de la marca, el túnel, y termina sacando Oliveira. No supo aprovechar también el espacio, el equipo de Milan en esta, Gilberto. Sí, intentó irse con todo. Ahí el jugador de Milan, pero atento ahí la saga del equipo de San Isidro. Martínez el que lanza el pelotazo largo. Para nadie, porque ya está ahí Luis Enrique Orrego. Ahí está, abriendo los brazos, pidiendo dónde están. Encuentra aquí a Arzamendia cerca. Arzamendia. Pelotazo largo para que pueda correr el lateral derecho. Es Oliveira. Va teniendo Oliveira, deja para Villalba. Miguel engancha una y otra vez, le comete falta. Y se viene la tarjetita para el número 8. Y Martínez está amonestado. Está con tarjeta amarilla. Sí, ya estaba amonestado y entonces roja, Gilberto. Sí, expulsado va a ser expulsión entonces. Para Martínez. A ver. Doble amonestación. Sí, tarjeta amarilla. Para Martínez, que queda con 10. Milan en este partido. Doble amonestación para el 8 y la roja se queda con 10.
la representación del conjunto de Milan. Tiro libre que favorece a San Isidro. Pierde por 1-0. Con este marcador Gilberto nos cuenta enseguida qué pasa en el global. Vamos a ver, ahí está Chaparro, levanta el centro, pelota arriba, Gaona atropella. No llegó Gaona. Ahí está un par de empujones también allí Gilberto. Vamos a ver. El árbitro ya tiene tarjeta a la mano, tengo entendido. No sé si va a sacar roja. A ver, tarjeta. O solamente está anotando todavía lo del número 8. Porque tiene roja en la mano. Sí, tiene una... No sé si está anotando por la roja Martínez. Pero... Sí, los dos. Los dos. Ocape, nuestro dulce idioma guaraní, sí. le habla a Gilberto. Así es. Tarjeta roja entonces para... en San Isidro expulsado es... Víctor Gaona. Y por el lado de Milan... Se empujaron ahí en el área. ¿El otro expulsado quién es de Milán? Fernández. Manuel Fernández y Gaona. Gaona que vuelve de una suspensión y ahora se va otra vez. Suspendido. Tarjeta roja directa. Queda con 9 el equipo de Milán y con 10 San Isidro Blas. Sí. Directamente le sacó la roja a ambos. Se estaban empujando, se estaban agarrando ahí dentro del área. Sí. Interpretó que hubo reacción de ambos, por eso seguramente Gilberto. Muy bien. Así también este tema de artillería entre jugadores complica mucho los partidos. Ya sale jugando el jugador de San Isidro, balón profundo, el pica Chaparro, pero ya está el arquero Albino Miranda. Se queda con 9 el equipo de amarillo. Milán. Sí, mira que si aprieta un poquito San Isidro le puede complicar, Blas Antonio. ¿Y qué pasa con este marcador, Gilberto? Y globalmente, en el global está ganando 2-1 el equipo de Milán. Bueno, en la ida fue 1-1. Sí, 2-1 en el global. Un gol le puede llevar penales a San Isidro. Bueno, con este marcador avanza la representación de Milan. Bueno, y atajate porque se va a ir con todo seguramente la representación de San Isidro con un hombre más. Cada vez que tiene oportunidad va a tratar de ir con todo. Atención, ahí está, reclama mano, dice pegado al cuerpo el árbitro. Se fue en el brazo, pero estaba recogida según el árbitro. Dio a entender con esa seña Gilberto Brites. Vamos a ver la reiteración también nosotros. Mira que al árbitro hace rato ya se le va el partido porque no, desde el primer momento tenía ya que hacerle castigar a los jugadores, pero de a poco se le va complicando el partido al árbitro también. Bueno, no es clara la imagen también, sí, pero creo que comparto con el árbitro. Para mí creo que también desde aquí un poco lejana la situación, para nosotros también es cierto, pero estaba recogida el brazo de Gilberto. Atención, está Araujo, increíble. Y se lanzó Araujo como él mismo no creyó Gilberto Brites. Sí, tenía ahí Araujo para empatar la serie, pero lastimosamente no pudo aprovechar San Isidro. Desperdició clara ocasión de gol. Sí, en el área chica ya, sí, totalmente solo. Bueno, optó en la potencia, no pensó en la dirección y remató afuera. Remató afuera, erró el arco. Ahí del área chica, además. Se salvó. Milan continúa clasificándose con este marcador. Después se viene 15 de agosto Manchester. Sí. 15 de agosto Manchester. ¿Partido cómo terminó ese? Partido 1-0 a favor del equipo de 15 de agosto. Hay que ver si Manchester hoy sale a proponer el partido o... Bueno. Se protesta todo ahora, Blas Antonio. Y Manchester que necesita un gol para empatar la serie. Y conoce esta cancha aquí. Claro, acá practica, acá juegan los muchachos y que hay que ver qué propone Manchester el día de hoy. Pero el conjunto del Sportivo Garandá, si vamos a ir a eso, Gilberto, conoce también la cancha, pero hoy no le salió nada. Hoy quiso, no sé si... Al parecer no estuvo al 100%. Y mira que oportunidad tuvo Garandá, pero no pudo aprovechar. Y se le fue, de la mano se le fue la clasificación.
Va Chaparro, va teniendo la pelota el equipo de San Isidro. Busca el empate. Va González y otra vez González. Increíblemente. Adelantado, En todos los partidos quedó en offside González. Todos los partidos. Bueno, ahí va apurando ya. Apura las acciones. El árbitro del compromiso. Ya va sacando Morinio, el que peina. Intenta conectarse con Menelio Páez. Balón que va quedando en poder del jugador Mario Araujo. Cabrera para González. Corre González. A ver cómo cruza. Viene el centro. Pelota arriba. Está el empate. Tiró el cabezazo fuera. Remató con la cabeza encima del horizontal. Era Chaparro el que ganaba. Sí. Otra vez San Isidro desperdicia situaciones. Gran oportunidad de vuelta tuvo San Isidro de empatarle el partido, pero cabeceó bien Chaparro, pero se levantó mucho esa pelota. Se salva Milan del empate de San Isidro. Sale el equipo de Milan, gana por 1-0. Global 2-1. Cabrera entra fuerte, era Oliveira entre la presencia de Rojas. Balón que va a quedar en posición del jugador. En este caso es el número 8. Gustavo Velázquez, lanza Velázquez. Va a quedar para Cabrera. Oliveira se quedó en el piso, va recuperándose lentamente. Entregó mal. Ahí está, Villalba el que presiona. Rebotó en él, será saque de meta. Saque de salida. No le salió nada hoy la gente de San Isidro, lastimosamente. Cada jugada, cada oportunidad que tuvo tampoco aprovecha. Ya casi 24 de este segundo tiempo. Poco falta para que se termine el partido. Y resultado a favor del equipo de Milán. A ver. Ahí le escuchamos al expulsado, Blas Antonio. Sí, así mismo va recriminando también al árbitro, claro, principalmente por su actuación. Y este árbitro le expulsó aquella vez. Hoy estuvo habilitado vuelta de jugar el partido y de vuelta hoy se va. Sí, y un árbitro que conoce ya lo que claro, es esta categoría, este campeonato especialmente. En este caso conocen ya a muchos jugadores. Bueno, va al servicio, sí. Poco falta ya para que se termine este partido. Va al servicio dentro del área, resta quitando del fondo, vuelve a cargar San Isidro. Ahora sí, balón profundo, el salto. Y no sé si hubo falta también allí. El árbitro dice no pasó nada. Le chocó muy fuerte al delantero y no pasó nada. Ya sale el equipo del Milan. Este es el jugador Luis Enrique. Va Orrego. Otra vez balón para él. Luis Enrique va levantando el centro a la mano del arquero. Sí, se queda atenazando ese esférico, ese balón el arquero Miranda. Bueno, mucha protesta ya en todos lados para el árbitro. Se le retan, todos le retan al árbitro del partido. Tampoco el árbitro tampoco ayuda tanto en el partido de hoy porque cortó muchas faltitas y le ponen nerviosos a los jugadores también y así responden los muchachos y se le complicó el partido esta última parte al árbitro también del encuentro. Y salió Oliveira, finalmente no se pudo recuperar en su plenitud, en la parte física estaba golpeado, ya ingresó en su reemplazo el jugador Alberto Jiménez en San Isidro. Balón para Chaparro, deja para Gustavo Velázquez, se tropezó Gustavo, se cae dentro del área y otra vez San Isidro que se va peleando con los goles. Oye, muy peleado con el gol, principalmente la gente de San Isidro. Última parte del partido. Ahí ya va saliendo con un largo pelotazo, cae en el círculo central. Luis Enrique otra vez a cargar. Balón profundo, el que peina es Arzamendi, Cantero el que despeja. Va a quedar para Alberto Jiménez. Alberto no pudo dominar ese esférico.
A ver, ya vamos a ir marcando el tiempo de juego contigo, por favor, Gilberto. Miramos el reloj, el cronómetro. Bueno, partido, tiempo cumplido, 25 minutos, segundo tiempo, 2-1 en el global, gana el equipo de Milan, 1-0 aquí en este partido. Bien, muchas gracias, Gilberto. Va a terminar el compromiso, señores. Esta carga puede ser la última. Va Araujo. Mario Araujo levanta. Y mira lo que hizo Mario. Terminó el partido. Sí, final de este partido, señores. Clasificado Milan en este partido entre San Isidro. Pausa, ya venimos.
Muy bien, señoras y señores, ya de vuelta para este partido. Este es el tercer partido de la Copa Oro. Juega, y penúltimo de los 7, juega Manchester ante 15 de agosto. Manchester, partido. Atención, está gol. Gol de Manchester. David Arendá lo hizo. Aníbal Cardoso define por abajo. Ante la presencia también ahí del arquero Portillo. La lucha entre él. Logró puntear el goleador que tiene también la representación de Manchester por Aníbal Cardoso. Manchester 1, 15 de agosto 0. Así mismo, Blas Antonio, 40 segundos les costó para empatar la serie a la gente de Manchester. A los 40 segundos marca el empate empata la serie, digo bien, Aníbal Cardoso. Manchester 1, 15 de agosto 0. Sí, tempranito ya abre el marcador el conjunto de Manchester y con este gol iguala la serie, ¿eh? Iguala la serie totalmente. Otro partido de aquí de ahora, Blas Antonio. Sí, saca como puede el jugador. ¿Qué pasó Maqueda con el arquero Portillo Blas? Y salió ahí el arquero también. No sé si él creyó que iba a alcanzar, sin embargo logró puntear. Sí. Cardoso para el 1-0. Así mismo. Arrancó con todo este partido, señores y señores, en vivo a través de Pulse por Más. Aníbal Cardoso el que peina, saca a Espínola. Otra vez le devuelve Luis Legal, queda para Blas Gómez. Este abre juego para el jugador Rubén Bogarín. Blas otra vez, Gustavo González Blas. Balón para Capdevila, Eladio tiene. Ortega ahora, juega Elvio otra vez con Eladio Capdevila. Vuelve Ortega como lateral izquierdo. En este representativo de... Así mismo, ahora 15. Como lateral izquierdo está de vuelta Ortega y va adelantado a esta hora Capdevila. Va al servicio manual de Espínola para su portero Portillo. Va a salir 15 de agosto, ahí ya sale jugando para Ortega. Lateral izquierdo domina y sale jugando. Balón para Blas Gómez. Carga Blas, Romero baja con el pecho. Gustavo Gómez. Este es Capdevila. Va al número 10, levanta el centro. Derlis Romero intenta, no pudo bajar Derlis. Ya está Fidel Blanco. Ahí está Fidel, dejó salir la pelota. Saque de meta. Bueno, ahí están los primeros movimientos del partido. Ya está cuidando ese resultado también la gente de Manchester. No se apura en nada. Trata de ocupar espacio para que 15 de agosto no pueda, para que no pueda 15 de agosto penetrar pelota ahí dentro del área. Este es Domínguez. Entregó mal, recupera Gustavo González. Ahí está el capitán del conjunto de 15 de agosto. Abre juego. Balón para el lateral, en este caso es Bogarín. Bogarín busca a Romero. Recepciona bien Derlis Romero. Derlis tiene. Capdevila ahora. Otra vez busca a Romero. No prospera. Saca Silva. Fleitas que baja. González intenta. Ya está Espínola. Antonio Espínola, el zaguero central, sale. Jugando para la representación de 15 de agosto. Rubén Bogarín. Para Romero. Dentro del área, Derlis. A ver cómo cruza. Por abajo el centro. Bien, Jacinto Ibarra. Se queda con la pelota. Así mismo, Ibarra estaba atento y se quedó con esa pelota. Espínola, que hoy no le tiene todavía su dupla central en la saga 15 de agosto, Blas Antonio. Que es Ireneo Franco. Que fue expulsado aquel partido, ¿te acordás? Ante Uponá. Espínola, también de Uponá fue expulsado en ese partido. Víctor Espínola. Sale Blanco. Fleitas peina, queda para el rebote para Blas Gómez. Juega con Gustavo, la pared con Blas. Ahora Romero. Gustavo González de vuelta. Blas Gómez. Abre juego Blas. Destapado está el jugador Stanilao. A ver qué hace Tani. Va jugando con Romero.
Recepciona bien dentro del área, sale a la misma hora, se cae. No pasó nada. Y 15 de agosto que tiene otra baja también la media cancha, Domínguez. O sea que no, Enciso digo bien. Que fue expulsado en el partido anterior. Rodolfo Enciso, que era capitán también, y 3 partidos mínimo. Se le va a dar seguramente. Luis Legal, ahí está. Luis Legal que recupera. Pase para Blanco. Pega en la humanidad de Blas Gómez. Será lateral defensivo, favorece para el equipo del conjunto de Manchester de Villarendá. Ahí está Blanco para cumplir, ya lo hace González. Otra vez se va a repetir la acción. Otro lateral para Manchester, que arrancó prácticamente ganando el compromiso, Gilberto. Sí, arrancó con todo Manchester y marcó ya el empate rápidamente a los 40 segundos. Y ahí está ahora tratando de ocupar espacio para que 15 de agosto no pueda ir en ataque, porque tiene buenos delanteros el equipo de 15 de agosto. Cualquier error que comete la gente de Manchester les puede complicar el partido. Sale Fleitas, recupera Capdevila. 15 de agosto la posición del balón. Trata de manejar el partido el equipo de 15 de agosto, que pierde 1-0. Ahora recupera Fleitas, se manda en ataque también Fleitas. Levanta la cabeza, va al envío, busca a Cardoso, pone el físico allí Ortega. Ya sale Portillo. Eladio Capdevila. Pase corto para Gómez. Capdevila de vuelta. Está cerca Ortega. Sigue Capdevila. Levanta la frente, levanta el centro también. Pelota arriba para Romero. Baja, está. ¡Gol! De 15 de agosto. Qué buena pelota de Eladio Capdevila para que Romero pueda recepcionar dentro del área totalmente solo. Se fue a encarar al arquero. Y en una esquina con potencia define. Empate el partido. Manchester 1. 15 de agosto, 1. Así mismo, Blas Antonio. Buena pelota le puso Eladio Capdevila a su compañero Romero, que trabajó bien esa pelota en la esquina. Imposible para el arquero. Empata el partido. 15 de agosto, minuto 7, primera etapa. 7 minutos. Lo empató 15 de agosto, que ya venía manejando el partido. Sí, venía teniendo pelota. Solamente faltaba trabajar bien un poquito, y ahí en el centro perfecto del jugador Capdevila, y ya le encontró a su compañero y marcó el empate. Otra vez la llegada de 15 de agosto con este remate de Blas Gómez. Sin dirección el remate. Y va a salir Manchester. El arquero ya sale jugando con Silva. El zaguero central Raúl Silva. Queda para Blas Gómez. Recupera Raúl Cardoso. Capdevila anticipa. Blas Gómez. Luis Legal no pudo. Se le fue esa pelota. Recupera Romero. Vuelve a recuperar también Capdevila. Al 15 de agosto. Silva sale muy bien al cruce. Y profundiza el pase. A correr para Cardoso. Muy fuerte el envío. Bueno, ahí está entonces. En la saga también hoy no le estoy viendo a Montiel, que es el central rapidito que tiene Manchester. O está Silva como saga central. Silva y Silguero. Así mismo. Bueno, Silva y Silguero, la dupla de centrales. Sí. Acá la lentitud principalmente no le va a ayudar tanto a la gente de Manchester. Hay que cuidar mucho, porque Romero es rápido y todos los jugadores que van a ataque le van a complicar, porque son lentos estos dos centrales. Sí, señor. Y Romero recepcionó muy solo ahí. Sí, muy solo. Totalmente sin marca, y por ende pudo marcar el empate. Bueno, y los laterales en Manchester, por el lado derecho, Juan Antonio Domínguez y por el lado Fidel Blanco. Blanco, así mismo. Y frente a los centrales está Luis Legal allí. Así mismo, como volante. Seitapón. Y eso te digo, por el lado derecho no tiene tanto velocidad en la saga central del equipo de Manchester. Y si por ahí va 15 de agosto, le va a complicar el partido. Va Raúl Silva, sigue Silva, traba y gana el de 15 de agosto. Pegó en la humanidad del árbitro.
hacer pelota para la representación del conjunto de Manchester en zona de ataque. Y en el conjunto de 15 de agosto, como decíamos, también ausente hoy su zaguero central Ireneo Franco. Hoy ausente, sí. Entonces la dupla centrales es Antonio Espínola con el jugador Roberto Maqueda. Sí, como central. Y en la media cancha está Blas Gómez sin que su compañero Enciso. Sí, y los laterales Ortega por zona izquierda y hoy Rubén Bogarín como lateral derecho. Sí, un cambio posicional entre Bogarín y Maqueda, por ejemplo. Sí, señor. Va Romero. Tenta eludir la marca de Blanco, lo consigue. Romero gana, a ver qué hace el jugador Romero. Va dejando ahí para Blas Gómez, le puede pegar, Blas le pegó. El arquero dio rebote, ahora sí va a complementar Domínguez. Ahí está, eso es lo que venía comentando. Atento ahí en la marca entre Gómez, porque Gómez sabe patear al arco. Y va a ser un complicado partido para la gente de Manchester. Bueno, ahí está la falta por parte del jugador Ortega que dice pecho. Yo jugué con el pecho. Da a entender la seña de Ortega, pero fue prácticamente el pecho entre el hombro contra la espalda del jugador Cardoso. Sí, por eso la infracción, Gilberto. Así es, por eso le cobra la falta. Esa es la carga ilícita, ¿eh? El famoso carga ilícita. Sí, señor. Pero sin tarjeta se castiga esa jugada. Así mismo. Va González, le pega al arco. Débil el remate. Fácil para el arquero Portillo. Así mismo. Ahí Manchester, cada vez que tiene oportunidad, va a buscar directamente el arco. Y vamos a ver si aguanta este primer tiempo Manchester, que 15 de agosto no amplíe ventaja, si no se le va a complicar en la clasificación. Sí, señor. Y lo está manejando mejor el equipo de 15 de agosto. Ojo que sale también aquí Manchester. Ya está Espínola en la marca, recupera y sale con Blas Gómez. Le decía que es más claro con la pelota el equipo de 15 de agosto. Sí, es más profundo también. Así es, y no sé si te diste cuenta, poca marca la gente de Manchester en la media cancha. Va Fleitas, tenta sorprenderle el remate. A cualquier parte también salió mal. Será salida, saque lateral. Lateral entonces cerca el banderín. Corresponde para la representación del conjunto de 15 de agosto. Partido está 1-1. Sí, partido 1-1 global, 2-1 el equipo de 15 de agosto. Lateral por la zona izquierda en su defensa favorece al equipo albiazul, que es el equipo de 15 de agosto. Bueno, ahí está. Hoy ya es 9 de mayo, Gilberto. Sí, 9 de mayo. De aquí a 8 días ya hay festividad también. Sé que se nos va rápido vuelta este mes de mayo, Las Antonias. Sí, señor. El mes de la patria y el mes también de la madre. De la madre, fecha muy especial, Gilberto Brites. El viernes 15. Sí. Día de las Madres. Y después los otros festividades patrio. Sí, señor. Este viernes ya entonces, ¿eh? Así mismo. Bueno. Perfecto. Ahí está Capdevila. Balón para él. El número 10 para Romero. Va Romero, apunta y dispara. Atención, el disparo. Afuera le dejó patear a Romero. Le dejaron otra vez a Romero hacer lo que él quiere, lo que sabe también patear al arco. De vuelta probó el arco de Romero en este partido. Ya sale jugando Silva. Balón para el jugador Silguero. Zaguero central ya sale jugando con Luis Legal. ¿Qué hace Legal? Ahora balón para el jugador. Ahí estaba teniendo la pelota el número 17. Malmori. Legal. La marca por parte de Benítez. Legal saca. Queda para Fleitas. Rubén Fleitas. Este es López. Romero otra vez dentro del área. Romero le pegó. Se mueven las redes, pero impactó por el lado que no suma Gilberto. Así mismo de vuelta. Imposible. No, nadie le pudo atajar a Romero hasta aquí. Mirá que le pasó a todo ahí. Probó directamente al arco, pero por suerte Ibarra juega por el re que no suma por el lado hacia afuera en este caso.
Atrás del arco ya se fue esa pelota. Sí, a ver cuántos minutos ya. 14 minutos, casi 15, primera etapa. Ok, perfecto, muchas gracias Gilberto Malmori, el que lucha dentro del círculo central. Ahora deja para González, Arsenio González, cubre la pelota, falta. Perjuicio de Arsenio. Bueno. Sí, hoy tiene que aparecer más González, Malmori, ahí la media cancha de Manchester. Depende mucho de ellos la pelota. Tiro libre que favorece a la representación de Manchester. 1-1 está el partido. Va el centro por arriba, el arquero que sale. Atenaza esa pelota en segunda instancia. Sí, bien seguro ahí el Portillo, el arquero de 15 de agosto que ya va a salir rápidamente. Va el pelotazo largo. Ya con algunos cambios Manchester, porque ya está Julio Melgarejo en la cancha, Gilberto. Sí, no sé por quién ingresó Melgarejo. Por Blanco puede ser, porque se ubica como lateral izquierdo. Y seguramente por Blanco el ingreso de Melgarejo. Sí, ya cambio tempraneros también. Ahí justamente tiene Melgarejo. Para Domínguez, se equivoca. Domínguez, atención, va al disparo. Capdevila se queda con la pelota el arquero. Se complicó el lateral derecho. Hoy no está seguro los centrales y tampoco el lateral derecho. Acá pierde una pelota importante que no pudo aprovechar la gente de 15 de agosto. Blas Gómez ahí comete falta en perjuicio de Legal. Bueno, falta del número 20 en perjuicio del 8. Tiro libre para Manchester. Ya por en juego Legal. Viene el centro. Fleitas que peina. Bueno, no pasó nada. Será saque de portería. Bueno, va a salir de vuelta Cristian Portillo del arco. No está seguro la gente de Manchester. No, cada vez que tiene pelota no sabe por dónde ir. Porque no está, tiene que tratar de trabajar, tener un poquito más el balón, tratar de jugar por afuera y aprovechar los centros también y aprovechar a los delanteros que están ahí, Fleita y Cardoso. Hay que tratar de hacerle llegar más las pelotas a los delanteros y así, si no hay oportunidad, atacar la segunda pelota Blas. Sale Silva. Luis Legal entregó mal. Capdevila el que recupera, abre para Gustavo González, pone el físico Gustavo, aguanta bien el número 49 para Romero, destapado está Romero, a ver qué hace Derlis, pase corto para Gustavo González, se muestra Benítez, ahí está Benítez, González de vuelta, Romero, va el envío por abajo, ya está interceptando la defensa, queda para Luis Legal que sale para Manchester. Así mismo, trata también ahí Manchester, pero le hace... les cuesta mucho este partido a Manchester porque esto le está jugando el resultado en sí en contra de ellos y la desesperación le hace equivocar también a los jugadores de Manchester. Balón para Romero, sale la marca Luis Legal, rebotó en Romero, lateral, favorece al equipo de Manchester, ya lo va cumpliendo, levanta la pelota, va a quedar para Cardoso, pierde ante Espínola. Ahí está bajando Benítez, Stanislao Benítez. Recupera Manchester. Silva. Traba ahí la pelota que gana Blas Gómez. Blas descarga para el lateral izquierdo que se proyecta en esta es Ortega. Para Capdevila, atención, se encuentra aquí los extremos. O el extremo con el lateral izquierdo. Y gana el servicio de esquina. Así mismo va a ser tiro de esquina el primero del partido. Primero va a ser para 15 de agosto. Pelota por arriba, va a buscar el segundo el equipo de 15 de agosto. Sí, señor. Encuentra el segundo tanto que puede significar, en este caso, más tranquilidad pensando en la clasificación. Intersecta el defensor, va a quedar otra vez para Capdevila. Otra vez deficiencia en el centro. Va quedando otra vez para 15 de agosto que va presionando bien arriba. Sale Domínguez, puntea la pelota a un costado, será lateral en zona de ataque, favorece al equipo de 15 de agosto, que va empujando Gilberto. Sí, la presión alta que está haciendo 15 de agosto le está haciendo complicar en los pases a los jugadores de Manchester. Este es Blas Gómez,
Gana Blas, pero comete mano, dice el juez. Rebotó en el brazo del jugador número 20. Hacer salida para Manchester. Desde largo, salida para Ibarra. Estamos en esta etapa inicial. Ya nos aproximamos al minuto 20 seguro, ¿no? Vamos a mirar el reloj. Ya 20 minutos, Gilberto. Sí, 20 minutos. 5 más y se va este partido. Va Cardoso, Raúl gana. Después el pase no estuvo bueno. Buscaba a su hermano, Aníbal Cardoso. Sí. Le busca ahí a Aníbal. Pero impreciso en los pases la gente de Manchester. Sale Elvi Ortega, balón para Capdevila, muy fuerte, exigidísimo, demasiado fuerte el pase. Sale Domínguez. Ahí va Silva, ya salió la pelota en su totalidad, según el asistente 1. Bueno. Asistente 1 en este compromiso es Cardoso. Carlos Cardoso, sí, Gilberto. Ahí entonces se le juega la pelota de vuelta. Mantiene la pelota 15 de agosto. Después de este partido, ¿qué tenemos? El último partido de la jornada juega Libertad, Grupo Libertad. Qué partidazo también va a ser ese partido, Gilberto. Ida fue 1-1. Hoy se define. Silva el que baja, va a quedar para González. Balón que saca la defensa, Silva no pudo dominar, queda para Gustavo González. Ahora balón para Blas Gómez. Va a quedar la pelota ahí para Cardoso, era Melgarejo, deja para González. Sale Silguero, el capitán de Manchester. Se conecta con Julio Melgarejo que pierde ante Romero. Va Romero, atención, viene el centro, media altura, la mano del arquero que en segunda instancia se queda con el balón. Increíblemente, ¿en qué parte pierde la pelota la gente de Manchester, Blas Antonio? Y cada vez que va en ataque, Romero hace lo que quiere. Sí, Romero inspiradísimo hoy. Sí. Creo que por eso también le saca lateral izquierdo. Pone a un jugador que más bien es más extremo, Gilberto. Más extremo, sí, señor. Es decir, que tiene... No sé si tiene más marca que Blanco, por ejemplo. Lo sacrificó a Blanco en este caso. Así es. Pero el mérito es la inspiración hoy de Romero, ¿eh? Y así mismo. Y la lentitud, ¿verdad?, de la saga completa del equipo de Manchester. Será salida para Portillo. Arquero de la representación de 15 de agosto va a salir. El partido está 1-1. Y el segundo tiempo lo que va a hacer, si es que esto continúa así, también el 1-1. Sí. Va a ser un segundo tiempo interesante porque Manchester tiene que salir con todo a buscar el partido. Y no tengo la duda que va a ser así, Gilberto, ¿eh? Sí, y va a dejar mucho espacio. Y si deja espacio, tiene que tener centrales rápido para que te pueda cerrar el arco, ¿verdad?, del rival. Va a salir Manchester. Ibarra, el guardameta, va a sacar. Ya lo hizo hacia adelante buscando a Cardoso. Cae en la cabeza prácticamente de Cardoso. Perdía ya la referencia del balón. Lateral defensivo para 15. Ortega para cumplir el lateral izquierdo. Encargado justamente de los laterales por este andarivel. Blas Gómez traba y gana. Capdevila complementa. Balón profundo para Rolando Cardoso. Rolando López. Va Rolando López para... Ahí está. No pudo Romero. Esta vez el arquero Ibarra le ganó y va a ser salida para la representación del conjunto de Manchester. Bueno, terminó el primer tiempo. Termina la primera etapa, resultado 1-1. Señoras y señores, nosotros vamos a tener una pausa y ya enseguida venimos.
Bien, ya de vuelta para este segundo tiempo. Está ganando, o sea que está empate 1-1 aquí en este partido, pero en el global está ganando el equipo de 15 de agosto. Manchester tiene que salir este segundo tiempo, buscar el empate para que pueda tratar de tener oportunidad de clasificar, compañeros. Sí, arrancó la etapa de cierre y otra vez Romero logró esta vez la pared con López, termina rematando afuera. Gilberto muy inspirado, Sí, sí, Romero. está con todo Romero en este partido. Ya va teniendo el jugador de la representación de 15 de agosto, se cae sin falta, dice el árbitro. Blas Gómez, el que adelanta ese esférico, termina sacando Silguero. Ahí va a quedar para Benítez, ahora sí López participa. Va teniendo 15 de agosto. Silva el que saca, González complementa. Ahora de primera, así como venía, sacó Espínola. González, Arsenio González. Espínola otra vez con golpe de cabeza responde. El rebote queda para el jugador legal, juega con Domínguez. Ahora corre Malmori. Cubre la pelota el número 4. Ortega será lateral para 15 de agosto. El partido está 1-1. Global 2-1 allá abajo. Global 2-1. Aquí se está 1-1, pero en el global está clasificando el equipo de 15 de agosto. Tiene que marcar un gol el equipo de Manchester para que pueda tener la oportunidad de llegar a los penales. Bueno. Si no amplía la ventaja 15 de agosto, ¿verdad? Con diente apretado, gente, ¿cómo se dice, Gilberto? Así mismo. Sí, que Manchester tiene que salir a buscar el partido. Sí, y en todos los partidos así, Gilberto, poca diferencia. Poca diferencia. En el último partido, por ejemplo, partido de ida fue 1-1. Hoy ambos equipos van a salir con todo. Sí, y 2 partidos que ya se definen en penales. Así es. Con dientes apretados todos los partidos. Muy buen campeonato esta temporada, campeonato senior de Gribucuá. Ahí está el jugador González, se cae sin falta, dice el juez. Ahora sí, paró el juego porque está muy sentido Gustavo González. Sí, ahí está González, el capitán. Está sentido de 15 de agosto. Vamos a ver si va a continuar o no. El jugador González. Será tiro libre. Favorece para la representación de Manchester. Bueno, creo que otro cambio. 3 cambios realiza o prepara Manchester. Sale Domínguez, sale Malmori, sale también Silguero. Y te voy dictando lo que ingresan, Gilberto. Ingresa Daniel Cuenca, Silvio Ramos y Arnaldo Aguilar. Aguilar como central. Ramos va como lateral. Y en el medio va Cuenca, entonces las Antonio. Perfecto. Así mismo, Gilberto, se va a parar Arendá, la dupla central. Ahora Aguilar con Silva. Aguilar, sí, señor. Así Silvio Ramos como lateral izquierdo, derecho. Sí, derecho. Y como volante Cuenca. Bueno, va a ingresar entonces o ingresó Daniel Cuenca justamente para suplantar a Malmori. A Malmori, sí. Malmori no pasó nada con Malmori en la primera etapa. Bien, Blas Gómez abre hacia la punta izquierda, apertura para Capdevila. Va cruzando esa pelota Capdevila. Golpe de cabeza defensivo por parte del jugador Julio Melgarejo. Fleitas. Este es el número 38 que lanza el centro, pelota arriba. Luis Legal termina sacando. Va teniendo 15 de agosto de vuelta. Se anticipa muy bien para arrebatar la pelota aquí. Julio Melgarejo. A correr Cardoso. Cardoso domina. Va Cardoso. Aníbal es el que tiene la pelota. Aníbal apunta y dispara. Bueno, faltó fuerza y dirección a este envío. Por lo menos intentó aquí el 24. Sí, intentó después de mucha vuelta Aníbal Cardoso. Tuvo de vuelta oportunidad de ir en ataque. Acá sí tuvo de vuelta la oportunidad después de mucha esta segunda etapa. Y no pudo aprovechar. Portillo va a salir.
El guardameta Portillo va a salir jugando. Ya en forma corta el pase ahí para Maqueda. Roberto Maqueda abre juego para el lateral derecho. Blas Gómez ahora participa. Va a dominar el 15 de agosto. Bien para la marca Silva. Para Cardoso. Aníbal tiene. Para González. A González. Se acomoda de zurda. Le pega. Está. Gol. Cardoso. Gol de Manchester. Sí, señor. González que buscó el espacio, remató. El arquero que intervino dio rebote y Cardoso, sí, señor, estaba pescando allí y lo aprovecha del rebote. Manda a guardar para este 2-1 a favor de Manchester, que vuelve a ganar el partido, Gilberto Brites. Así mismo, después de mucha vuelta acá, se juega con todo el equipo de Manchester, principalmente la gran jugada de González que probó directamente al arco de rebote. Estaba atento Cardoso, manda adentro esa pelota. 2-1 está ganando Manchester. Minuto 6, segunda etapa el partido. Vamos a marcar el minuto del gol también. 6 minutos, minuto 6, segunda etapa. Bien, gracias Gilberto. 6 minutos. Etapa complementaria para este segundo tanto. Y Manchester con este parcial también está forzando la tanda de penales. Si empata la serie, ahora hay que ver si aguanta este resultado o amplía la ventaja, porque no. Vamos a ver qué pasa ahora, Antonio. Ya ingresó el número 8 en la representación del conjunto de 15 de agosto, Rodolfo Enciso, Gilberto Brites. A la cancha, Rodolfo. A ver, Rodolfo Enciso entró en la cancha. Yo pensé que estaba, en la primer partido no estaba. Ahora sí está, hoy entonces está de vuelta habilitado. Porque, ¿te acuerdas cuando Oscar nos mandó aquel documento donde estaban los jugadores suspendidos? Y en eso estaba Enciso también. Ya pagó entonces Y creo que sí. O pagó la multa, no sé, ¿verdad? Ya está a la cancha el número 8. Porque sorprende un poco de no titularidad de Enciso, que es el mejor jugador que tiene 15 de agosto ahora. O está utilizando la remera de Enciso por ahí. O capaz por eso también, ¿verdad? Hay que ver. Por cierto. Bueno, vamos a averiguar primero entonces. Va el número 8. Saca como puede Aguilar. Ahí va teniendo Blas Gómez. Va 15 de agosto. Va el envío. Balón para Capdevila. Y le parece también físicamente. Sí. Seguramente él mismo. Está el otro Enciso también, Mérito. Sí, identificamos a ese jugador. Sí. Que Ese hoy ya tampoco. Que hoy no. sub 50, creo. Sí, que hoy tampoco está en la cancha. Sí. Atención, va al remate afuera. Es Cardoso de vuelta el que aparece. También muy aguerrido, muy participativo. Lo del jugador, en este caso Aníbal Cardoso. Sí, muy participativo en este partido principalmente. Aníbal Cardoso creo que está también en la tanda de los goleadores, si no me estoy equivocando. ¿Está? Y hoy 2 tantos para él, ¿eh? Sí, 2 goles de vuelta en este partido. Ahí está, el número 8. Y es el propio Enciso este, ¿eh? Sí. No, creo que me equivoqué, Enciso entonces. Ahí está Ortega. Balón para el jugador. En este caso, Ortega lanza el pelotazo. Cuenca el que le devuelve. Y va quedando esa pelota ahí en posición del jugador de la representación de Manchester. Es Fleitas. Cubre Ortega, gana el de 15 de agosto. Sale jugando por abajo Blas Gómez. Gustavo González. Capdevila gana. Traba con Luis Legal. Parcialmente lo ganó el de Manchester. Ahora sí deja para Fleitas. Tenta la individual Fleitas. Rebota en el jugador Espino. Será lateral para Manchester. Mejoró también con los cambios el equipo de Manchester este segundo tiempo, Blas Antonio. Principalmente la media cancha. Está más reñido ahora el partido, con más marca. Y ayuda también el lateral por el lado derecho, porque ahí siempre va en ataque Capdevila, por ejemplo, que siempre gana su marcador. Ahora sí
está más marcado Cardevila también. Saca Caldevila con golpe de cabeza. Ahí va quedando Bra Gómez. Este es Raúl Cardoso. Bueno, utilizó exageradamente mal esa pierna izquierda. Usó, sí, la planchada, ¿eh? Sí. Y la tarjetita. Les habla del otro color porque le agarró la pelota también. Si no agarraba la pelota, iba a ser de otro color la tarjetita. Mucho expulsado también la jornada. Entre Mila y San Isidro tuvimos 3 expulsados. Cuatro expulsados sería. No, sí, también fue expulsado Ibáñez. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tarjetas más rojas hoy. 5 de ellos jugadores y un técnico. Entonces, en el encuentro. Va Aníbal Cardoso. Bueno, muy mal efectuado el disparo. Lejos afuera, será salida para 15 de agosto. Bueno, ahí está entonces el partido en la serie. Está empates 2-2. Aquí está ganando Manchester 2-1. Bien. Será salida para 15 de agosto. Ahí ya sale Portillo. Ahí ya sale jugando. Balón jugando, balón que queda en poder del jugador González. Daniel Cuenca el que lanza. Busca a Cardoso. Fleitas el que corre. Y la falta en perjuicio de Rodolfo Enciso. Será tiro libre. Será balón para 15 de agosto. Intenta apurar las acciones. Bueno, tarjetita para el número 8. Tarjeta de amonestación para el número 8, Enciso. Por parte del árbitro del partido. Este es Rubén Bogarín. Ahí ya va saliendo con Maqueda. Queda para Rodolfo. Teniéndolo el número 8. A ver quién se muestra. Va 15 de agosto. Va lanzamiento. Busca a Romero. Balón para él. Ahí sale Ramos en la marca. Maqueda abre para Capdevila. A ver, tiene el número 10. La marca de Ramos. Sigue Capdevila. Viene el centro. Pelota arriba. Ahí está. Gol. Romero. Gol de 15 de agosto. Romero de vuelta, esta vez con golpe de cabeza. Sí, aparece de vuelta el jugador de la representación del conjunto de 15 de agosto. Lo hizo Derlis Romero. Ahora está 2-2. Así mismo, de vuelta se fue con todo el equipo de 15 de agosto. Buen centro del jugador Capdevila, creo que es el centro. Bien, de vuelta ahí el jugador Romero, que marca el segundo doblete para él. Doble asistencia para Capdevila en este partido, Blas. Sí, asimismo, en el primer gol también prácticamente calcado. Esa vez fue un pase, esta vez fue un centro. Así, esta vez fue un centro. El otro fue un pase. Claro. Sí, acá. Romero y que define. Así mismo, el que define también. Y no sé qué. No sé si no vio el arquero o qué pasó, pero capaz que el sol también le molesta al arquero, ¿verdad? ¿Por qué no? Partido 2-2, 3-2 en la serie, Blas. Partidazo. Sí, porque ese cabezazo le iba justamente ahí donde estaba el arquero, claro. Pero creo que tuvo deficiencia para... Le molestó la visión del sol, parece, por eso, ¿verdad? Gilardo, Capaz que esa por eso, no sé, hay que ver. Bueno, pero no hay que sacarle mérito al que cabecea también y al que tiró el centro. Sí, totalmente. Bien, va saliendo para 15 de agosto. Fleitas el que cubre la pelota. Gira y tiene la pelota aquí. Fleitas otra vez vuelve a girar. Cubre ese esférico, va levantando, buscando a Cardoso. Capdevila de primera. Le devuelve la pelota. Será lateral que favorece la representación de Manchester.
Ahí ya va sacando desde el fondo. 15 de agosto va a quedar ahí para Romero. Intenta eludir la marca, sigue Romero. Ahora sí, Aguilar pone el físico. Va tratando de cuidar. Ya sale jugando con Julio Melgarejo. Ahora vuelve a recuperar con Enciso. Ahí va el 8. Intenta la conexión aquí con Romero. Pelota para el 35. El autor de los 2 goles para 15 de agosto. Bueno, ahí está. También en Manchester, Cardoso hizo los 2. Sí, los dos delanteros marcó los 2 goles para su equipo. Cardoso por el lado de Manchester y Romero por el lado de el jugador del equipo de 15 de agosto. Enciso es que tiene los 8 goles. Falta. Aquí Julio Melgarejo le atropella a Enciso, será tiro libre. ¿Qué le pasa al Melgarejo ahí? Hace una falta infantilmente y le complica a su equipo. Le da esta posibilidad para levantar la pelota, de buscar por arriba para 15 de agosto. 2-2 el partido, partidazo, está moviendo, viene el centro, pelota arriba sobre el esférico. Ahí va quedando para Capdevila. Le pegó Eladio, así como venía de zurda. Le salió mal el remate. Así es, gran partido también está haciendo Capdevila por el lado derecho. El ataque le está complicando a su marcador por ese lado. Ahí va a salir el arquero de Manchester. Ya sale en forma corta con Silvio Ramos. Silvio Ramos levanta la frente, ahora sí, levanta también la pelota, arriba peina González, queda para Raúl Cardoso. Hoy le veo flojo también a Raúl Cardoso. Sí, sí. Que suele flojo hoy también. Algo importante. Sí, Raúl Cardoso no está al 100% los muchachos ya al parecer con este partido. Cardoso, Raúl siempre es un jugador que siempre le gana su marcador y todo porque es un jugador rápido, pero hoy está flojo. A Fleita también le veo muy flojo hoy. Sí, Fleita, sí. Asimismo, será lateral que favorece a la representación de 15 de agosto. Ahí va cumpliendo Cericio Manuel. Silvio Ramos para el servicio de costado. Peina Silva. Traba y gana el de 15 de agosto. Termina sacando Espínola. Para Derlis Romero. Romero no pudo dominar. Lateral para González. Silva. Esférico queda para Cuenca. Ciso termina despejando. Y ahí va a quedar para el arquero Jacinto Ibarra. A ver cuántos minutos ya. Bien, 19 minutos de este segundo tiempo. Le queda 6 minutos y más para el equipo de Manchester para que pueda empatar la serie. Lateral para Manchester. Ahí está pidiendo Luis Legal. Pelota para el número 8. Esta que levanta. Para Fleitas. Saca la defensa del conjunto de 15 de agosto. Va a quedar para González. González para Manchester. El pase largo para Luis Legal. Intenta enganchar. Saca como puede desde el fondo otra vez 15 de agosto. Esa pelota que va quedando en poder del jugador Melgarejo. Golpe de cabeza por parte de Gustavo González. Se viene otro cambio. Sí. Va a ingresar Benítez, 21. Camiseta 21, Benítez va a ingresar. Vamos a ver por quién. Por el número 4. Se adelanta Rubén a la media cancha, parece. Ortega sale, ¿eh? Ortega, sí. O cambia el perfil para Rubén entonces. Sí, veremos cómo se posiciona ahora también 15 de agosto en la parte defensiva. O Benítez se va también
Capaz que Rubén pase como por lateral. ese lado y baja ahí el jugador Caldevila como Sí, lateral. veremos. Para cerrar ya el partido en este caso. 2-2 el compromiso, ya estamos minuto 20, estamos superando ya los minutos 20 del partido. Segundo tiempo estamos. Ya queda el último partido, posteriormente se viene el otro duelo que pinta que va a ser también partidazo. Sí, se nos viene un gran partido. El último partido de la jornada entre Upona y Libertad. Partido de ida fue empate 1-1. Hoy se define también, ¿eh? Portillo se queda con el balón. Va sacando Portillo. Golpe de cabeza por parte de Legal. Gustavo González. Blas Gómez. 2-2 continúa el partido. Global 3-2 a favor de 15 de agosto. Exigido a marcar más goles. Obligado el equipo de la representación de Manchester. Sí. De Villarenda. Así mismo. Mirá que tenía bien el empate y después de ese gol le liquidó el partido a Manchester porque era un gol que podía, o sea que no le debería entrar a Manchester, ¿verdad? Por el motivo que el arquero no pudo ver mejor la pelota, se le entró esa pelota inocentadamente. Y depende, también falló ahí el lateral derecho, ¿verdad? Que no pudo marcar a Caldevila, que se entregó la pelota. Este es Capdevila. Quería abrir, pero ya recupera muy bien el jugador Julio Melgarejo. Esférico va quedando para Benítez. Va al equipo de 15 de agosto. Amaga para jugar. Ahora sí, suelta la pelota. 15 de agosto que va proponiendo. Quiere el tercero. Abre el envío. Centro, media altura. No pasó nada. Dejó. El arquero también va a hacer saque de meta. Sí. Y Manchester también está exagerando en los centros, Blas Antonio. Porque siempre le está ganando los centrales a los delanteros. Aguilar trata de bajar para Cuenca. Ahora queda para González. Adelanta la pelota. Ahí sale también la marca de Benítez. Saca un costado. Sí, señor. Ahí va sacando como puede. Bueno. El famoso en nuestro idioma guaraní se escucha decir ahí remochar ahí para sacar. Sí. Y pasó eso. Hizo el trabajo del, ¿cómo se le dice a los trabajo del jardinero? O remochar pelota. Así mismo. Es la petición por parte del DT ahí desde la banca. Claro. Se escucha acá. Así mismo. Estamos cerca nosotros donde está la banca Gilberto ahorita. Exactamente. 2-2 el partido, 3-2 arriba, 15 de agosto en el global. Se clasifica el conjunto albiazul. Pero esto todavía queda minutos importantes al compromiso. No mucho, pero importante para el equipo de Manchester. Para tratar de conseguir algo más en este compromiso. Ahí está arriba ese Esférico. Va a quedar para 15 de agosto. Va jugando. Balón para Romero. Gana Aguilar. Saca Aguilar con la zurda. Ahí baja el de 15 de agosto. Empalma esa pelota. Ahí está el jugador Aguilar. Lucha ante la presencia de Romero. Va 15 de agosto de vuelta. Se instala en zona antagónica. Entregó mal. Recupera Ramos. Sale con Arsenio González. Abre para Melgarejo. Melgarejo también se proyecta. Va dejando para Cardoso ahora. Cardoso pone el físico. Aguanta. No pierde la posición del balón. Aníbal ahora sí juega más atrás para Legal. Luis Legal tiene. Levanta la pelota. Arriba Esférico dentro del área. Atención, Fleita quiere para Raúl. Baja muy bien dentro del área. Atención, se acomoda. Le pegó encima del horizontal y esto terminó. Terminó, señores. Pierde Manchester 3-2 en el global. Pausa, ya venimos.
Bien, ya estamos de vuelta para este último partido entre Libertad, el equipo Bumarelo ante el equipo Luis Celeste, el Sport Grupo A. Último partido de la jornada de este campeonato por la Copa Oro Blas. Sí, así mismo Gilberto arrancó este partido entre Libertad y Buponá. Libertad, el conjunto albiceleste de Buponá ante el albinegro de la representación de Libertad. Va Espínola. Espínola para Libertad. Saca Carvajal desde el fondo para Buponá. Ahí está Julio Lurachi. Notario el que lucha. Pierde ante la presencia de Luis Alberto Jiménez. Sale el volante central. Descongestiona la zona ahí. Totalmente destapado está el jugador Néstor Velázquez. López ahora. Balón para el jugador Catalino Ibarra. Parece también Isidro Ramoa. Pierde ante la presencia ahí del jugador liberteño. Sale a atacar con Elio Valdés. Ahora a correr Acosta. Comete falta. Será tiro libre defensivo porque fue la falta en perjuicio de Tomás Mascareño. Será balón para Buponá en su salida. El último partido que estamos compartiendo esta jornada deportiva. Por Copa Oro también, por un pasaporte ya a la siguiente fase que sería ya la semifinal del Campeonato Senior Copa Municipal 2025-2026. Campeonato Senior de Gribucuá. Bueno, ya salió la pelota o offside de vuelta, entonces será pelota desde el piso para la representación liberteña. Así mismo, va a ser salida para Libertad. Los primeros minutos, los primeros movimientos del partido, 0-0. El árbitro que ya autoriza la reanudación del juego. Julio Lurachi, ya va sacando Julio. Alcides Paredes le devuelve con golpe de cabeza. Este es Hugo Espínola. Patricio Toledo juega con Paraná, Alcides Paraná. Para el otro Alcides. Alcides Acosta. Mascareño en la marca. Va Mascareño, pierde ante la presencia ahí de Acosta, sigue Acosta, busca Elio Valdés, balón para él. A ver qué hace Elio, intenta ganar la raya. Ahora sí el envío, intercepta Jiménez. Luis Alberto Jiménez, el volante que ya sale jugando. Pase corto para Tomás Mascareño, otra vez para Luis Alberto. Ahora Ibarra, Catalino levanta el pelotazo, busca a Velázquez. Primero anticipa muy bien Julio Lurachi. Y después termina sacando a un costado, será lateral ofensivo para Buponá. Así es, va a ser pelota para Buponá. Los primeros movimientos de ambos equipos. Hasta aquí poca oportunidad frente a los arcos todavía en el partido. Julio Lurachi vuelve a sacar, complementa Antonio Notario, Elio Valdés. Busca a Celso Ayala, primero Rubén López. Despeja un costado. Lateral defensivo favorece al equipo de Libertad. Partido 0-0. En la ida fue 1-1, Gilberto Brites. Sí, en la ida fue 1-1. Libertad empató casi final ya del partido. Empató Libertad y sacó un resultado de empate 1-1. Balón de Néstor Velázquez. Rubén López pierde ante Paraná. Juega con Celso Ayala. Corre Ayala. El que aparece para despejar el otro Ayala, el defensor. Freddy Ayala de Buponá. Balón a un costado. Será lateral, favorece al equipo de Libertad. Ahí está Quintana para cumplir. Isidro Quintana. Ya va jugando. Buscando a Elio Valdés. Queda para Ayala. Ahí está Celso. Celso Ayala para Notario dentro del área. Atención con este avance. Va al equipo de Libertad. Notario que cruza. Pega en la humanidad de Ricardo Carvajal. Será córner. Así mismo va a ser tiro de esquina, el primero del partido. Y el primero va a ser para Libertad, que va a buscar por arriba. Hugo Espínola se va para el efecto, para este córner. Servicio de esquina, punta izquierda. Es para Libertad. El árbitro que autoriza ya va jugando en forma corta ahí para Quintana. Ahora sí, el centro, media altura. Saca la defensa otra vez, el remate. Al arco fue. Está el arquero Erico Areco. Así mismo, atento ahí el portero Areco, que se quedó con esa pelota, ese intento del equipo
Gumarelo de sorprenderle al arquero de la larga distancia. López ya va jugando con Néstor Velázquez. Isidro Quintana en la lucha y en la pelea y lo ganó. El rebote va a quedar ahí para el jugador Jiménez. Juega con Paredes. Alcides Paredes se acomoda, apunta y dispara. Por abajo. De igual manera ahí su compañero le aplaude la intención. Creo que es lo que vale. Así mismo intentó ahí probar el arco, pero no pudo dar dirección ni acertar el arco. Ir al arco de esa pelota, erró la misma, va a ser salida para Libertad. Ahí ya va sacando Julio Lurazzi. Patricio Toledo. Espínola el que lanza hacia adelante. Se va lentamente esa pelota, va a quedar en la posición del arquero Erico Areco. Ya toma con las manos. Erico va sacando Areco. Este es Marecos. Jiménez. Baja muy bien Ibarra. Para Acosta el balón. Ahí ya sale un costado el esférico. Lateral favorece al equipo de Upona. Pone el físico, aguanta ahí el jugador Julio Lurazzi. Será saque de meta. Reclama córner. Jugador Alcides Paredes. El árbitro concede saque de arco. Saque de salida para el equipo Gumarelo. Copa Municipal Senior de Iribucua 2025-2026. Con esto se cierra partido de vuelta correspondiente a cuarto de final. Después ya la semifinal, Gilberto Brites, Nos aproximamos ya al tramo final de este campeonato. Mismo. Este es el cuarto de final. La próxima fin de semana ya se juega la ida de la semifinal. Saca como puede. Es el jugador Marecos, Antonio Marecos, a un costado de ese balón. Lateral favorece la representación albiceleste. Se manda con muchos hombres en ataque también. Ahora sí, el centro por arriba. Buscaba Isidro Ramoa. Primero el arquero Victorino Villar. Guardián, arquero de la representación de Libertad. En la ida Villar creo que estuvo también ausente en el partido. Si no me equivoco, Gilberto. Y Villar, el portero. Sí, estuvo ausente la fecha anterior. Hoy está en el arco de Libertad. Sí, Villar. Villar, sí, vuelve ya en el arco. Sí, señor. Y en aquel partido, arquero fue Notario, si no me equivoco. También, sí, fue Notario el arquero la fecha anterior. Sí, hizo un buen trabajo también como arquero. Sí, respondió bien. Sí. Recuerdo que tapó varias pelotas. Así es. Hoy, arquero titular de vuelta, el arquero Villar, que vuelve también de una suspensión, ¿no? Sí, la suspensión de cuestión de disciplinario. Fue suspendido el arquero Villar. Va teniendo Luis Alberto Jiménez. Mira que esta temporada muchos jugadores suspendidos por la misma cuestión de disciplinario, Blas Antonio. Sí, así mismo. Muchos jugadores. Y vamos a seguir teniendo en este caso castigo disciplinario porque claro. Hoy varias tarjetas rojas que sí varias, o sí. Varias tarjetas rojas que seguramente a unos capitanes ya pierden totalmente el campeonato. Principalmente el capitán del Iribucua, que fue expulsado, que no va a tener pronto, no va a volver pronto, ¿verdad? Porque queda más, 5 partidos, más o menos. Va sacando el guardameta. Ahí está el jugador Isidro Santa Cruz. Tiene Isidro. Va jugando con Ibarra. Bien Lurazzi para completar. Va Ibarra, le pega. Desviado el remate, probó aquí el 16. Así mismo intentó, pero no pasó tan lejos esa pelota. Ahí el camarógrafo vio gol de Blas Antonio. Ah, vio gol. No fue lejos afuera, Kevin, Lejos afuera fue el remate. Sí. Hoy no vino, no sé qué le pasó hoy al camarógrafo. Recién dijo que fue expulsado una línea, un árbitro, que le sacó tarjeta a su compañero según él. Y ahora dice que es gol, pero pasó lejos del arco. Bien, será balón que favorece a la representación del equipo albiceleste. El partido 0-0 todavía.
Digo todavía porque tengo esperanza de que esto se pueda romper en cualquier momento. ¿Vos decís que va a haber goles en este partido? Sí, digo que sí, Gilberto. Tengo esperanza de que voy a gritar un par de goles. Bueno. Veremos. Va el envío, centro por arriba. Atención, el cabezazo. Casi autogol. Casi autogol porque termina cabeceando hacia su arco el jugador Alcides Paraná. Sí. Y bueno, Villar estuvo atento. Es más peligroso que Paraná que su rival. Acá casi le complica al arquero Villar. Sí, actuó prácticamente como un delantero porque termina cabeceando, un tipo peinando hacia su arco. Mirá si iba adentro esa pelota. Sí. Pleno cuarto de final, partido de ida. Estando 0-0. Sí. El famoso carimeo iba a ser de Paredes. Va Velázquez, pica el número 30. Atención con este avance porque de vuelta Uponá se instala en zona de ataque. Va Velázquez, se enreda un poco ya también. Y ya pierde, pero vuelve a recuperar el jugador de Uponá. Avanza Santa Cruz de vuelta con Velázquez. Sigue Velázquez, la marca de Quintana. Se frena Velázquez. Va jugando con Ibarra. Catalino Ibarra va teniendo. Ya pierde ante la presencia del jugador Hugo Espínola. Este es Carvajal. Luis Alberto Jiménez. Ahora el pase. Marecos. Ahí va a quedar para Elio Valdés. Juega Elio. Valdés para Acosta. Ya pierde ante la presencia ahí de Alcides Paredes. Paredes para Ibarra. Está adelantado Ibarra. Banderina arriba. Así es. Se levantó la bandera. Eusay. Bueno. Partido 0-0. ¿Cuánto tenemos, señor? Bueno, ahí está. 12 minutos entonces la primera etapa. El marcador persiste 0-0, así como inició el compromiso. Ya 12 minutos, ¿sí? ¿Sí? El productor. Ah. O sea, que coge Puy con Ángel, ¿no? Sí, así mismo. Aquí la falta y la tarjetita, a ver para quién. Amarilla es para el 17. El 17. ¿Quién es el 17? Carvajal. Entonces está ya pintado de amarillo el central de Uponá. Bueno, me gustó aquí la forma que mostró la tarjeta de amonestación el árbitro. Justamente ahí se acercó y le dice seguramente para él. Tarjeta para vos. Por su cara muestra la tarjeta. Sí. No de lejos y mostrar cualquier lado. Ni sabemos para quién de dirección de la tarjeta. Sí, es importante que pueda direccionar los árbitros también. ¿Cuánto tarjeta amarilla? Hoy, por ejemplo, nosotros veníamos comentando. Se levanta la tarjeta por un sábado a quién. Sin direccionar. Va el envío, Espínola. Ayala el que peina. Va intentando el equipo de Libertad. Avanza dentro del área Libertad que insiste. Ya recupera Uponá. Aquí está Isidro Santa Cruz. Se equivoca en el pase, recupera Espínola, engancha Espínola y pierde tiempo y pierde la pelota. O sea que sale Paredes, sí. Eso, no nosotros nomás nos plagamos por el tema de la tarjeta amarilla. Vos sabés que en el fútbol paraguayo es así. Vos sabés que en el fútbol la primera, los que transmiten los partidos, siempre protesta eso. Porque los árbitros siempre levantan la tarjeta pero no da dirección a quién. Y les cuesta mucho eso, principalmente a la gente que trabaja en la radio. Porque en la TV sí, tranquilo, vos tenés camarógrafo y te encuentras rápido la tarjeta para quién, ¿verdad? Pero si trabajas en un medio que como radio, por ejemplo, le dificulta mucho a los que transmite el partido. Y también la gente que están presenciando el partido. Así mismo, así es. Increíble en nuestra cuestión arbitral en el fútbol paraguayo en sí, no acá nomás. Sí, va a ser córner, servicio de esquina para el equipo albiceleste. Córner, punta izquierda, favorece al equipo albiceleste, el equipo de Uponá que busca el primero del partido. 0-0 el marcador. Vamos a ver. Varios hombres albiceleste ya pisando el área rival. Viene el centro, peina Ibarra, está a golpe de taco. Intentó con un lujo. Sí. Ricardo Carvajal. Iba a hacer un golazo si hacía ese gol Ricardo Carvajal. Intentó un lujo como está mencionando. No pudo Uponá. Y hacer un gol de campeonato, claro que sí, ¿por qué no? Tentó golpe de taco.
Bueno, ahí va teniendo Jiménez. Luis Alberto carga, busca a Ibarra. Ahí está el arquero, sale primero el guardameta. Victorino Villar, sale con Patricio Toledo. Ahí está Patricio Toledo. Familiares de Patricio Toledo suele ver los partidos, ¿no? De Libertad. El partido de Libertad y también familiar de Cantero. Siempre manda saludos a la persona que juega al fútbol. Acá, por ejemplo, Libertad tiene Patricio Toledo, por ejemplo, que siempre comenta familiares viendo el partido. Sí, señor. Y el que no se pierde el partido de Uponá es el amigo Virgilio García. Sí, García estará ahora viendo seguramente. ¿Qué hora sería en España ahora? 5 horas de diferencia. Estará por los... No sé. ¿Ahora cuánto tenemos? 5 horas atrasados nosotros. Sí. Nosotros estamos... Cuestiones de horario, diferencia 5 horas. Depende de qué ciudad está también, ¿verdad? No me complica con los números, Gilberto, por favor. Vamos a preguntar aquí al compañero, al amigo García. Sí. Saludos al amigo García, sí, por ahí estaba viendo el partido. Bien, seguramente él nos responde enseguida, Gilberto. Ahí va sacando Erico Areco. Balón profundo ahí con Espínola. Ahora va quedando para Luis Alberto Jiménez. Quintana intercepta. Balón para el jugador Ramoa. Jiménez. Acosta el que recupera la pelota. Bueno, ahí reclama mano, no dice el árbitro. Queda para Ibarra. Va el equipo albiceleste. Ibarra tiene. Ibarra juega. Va llevándose Férico, suelta para Santa Cruz. Néstor Velázquez. Notario el que saca. Va a quedar para Jiménez de vuelta. Va Luis Alberto, apunta, dispara al arco. Débil ya el remate. También la distancia era considerable. Así mismo intentó Luis Alberto Jiménez, pero lejos del arco. Intentó nada más, no pasó nada. Bueno. Será salida para la representación del conjunto de Libertad. Va a sacar el arquero Victorino Villar. Con el muslo termina desviando. Acosta. Notario el que lucha ante la presencia ahí por parte de la defensa. Recupera Úpona. Jiménez. Busca a Ramoa. Tiene Isidro Ramoa. Para Paredes. Suelta el pase, pero ya está Marecos interceptando. Pero vuelve a recuperar Úpona, que se va instalando en zona de ataque con el jugador Santa Cruz. Jiménez. Recupera Acosta para Libertad. A ver qué hace Alcides Acosta. Se apoya en el lateral derecho Marecos. Este que busca a Patricio Toledo. Este es Acosta. Alcides Paredes. Pase corto para Ibarra. Ibarra el que tiene el esférico. Ahora Luis Alberto. Levanta la pelota. Para Paredes. Va recuperando Paredes. Para Ibarra. Este es Julio Lurachi. Vuelta. Ibarra. Jiménez. Va a Úpona. Cerca del área ya. Ahora reconquista Libertad. Alcides Acosta. Alcides Paraná. Va saliendo el equipo liberteño. Este es Espínola. Hugo Espínola. Lanza para Patricio Toledo. Saca Carvajal. En el medio terreno la pelota ahora en el círculo central. Golpe de cabeza de Santa Cruz. Lurachi otra vez levanta el esférico. Va a quedar para Elio Valdés. Busca a Ayala, Celso Ayala. Atención dentro del área. El arquero que sale con todo. Ahí está. Erico Areco. Bueno, ahí está Areco de vuelta. Se queda con esa pelota. Mira que poca oportunidad de goles que tenemos en este partido, ¿la? Esta primera etapa, no sé, acá el taco de Carvajal, después de eso no tenemos más oportunidades frente a los arcos. Se cuida bastante estos dos equipos. Sí, señor. Ahí va saliendo con falta, dice el árbitro. Entonces, pelota para Lurachi. Ya va jugando con Quintana. Señoras y señores, avanza el equipo de Libertad. Va el pelotazo, pero ya está en la mano de Erico Areco. Toda la pelota Areco, sin problema. Muy bien.
Ayala también hoy no está apareciendo mucho, Ayala principalmente por el lado de Libertad y lo Velázquez por el lado de Upona. Asimismo, saludo para el profesor César Cristaldo. Está viendo la transmisión, Gilberto está reposando y se está un poco enfermo nuestro gran amigo profesor. Sí. Que César suele estar en los partidos como veedor, ¿eh? Así es, el amigo César Cristaldo. Saludos para el amigo profe César. Pronta recuperación para él también. Sí, señor. Fuerza para el profe. Hay muchos problemas de salud también en estos tiempos de frío. Así mismo, cuestiones respiratorias principalmente. Sí, muchos problemas. A cuidarse también la gente, ¿verdad? Con este cambio de clima nos perjudica a todos. Bien, saludo de vuelta entonces para el profesor César Cristaldo. Está viendo los partidos, compartiendo con nosotros la transmisión. Va sacando a Ayala. Balón que va quedando ahí en poder del jugador. A ver, es Acosta. A ver, Acosta se cae, penal. Penal, dice el árbitro. Mirá qué jugada de Acosta, consigue este penal para Libertad. Ya esta parte del partido. Y va a ser penal. A ver quién se encarga de este penal. Seguramente va a ser Ayala o Acosta misma. Penal, oportunidad importante para Libertad de irse con 1-0 en la pausa, Blas. Sí, señor, qué buena posibilidad para Libertad entonces de marcar el primer tanto del partido. Penal para el conjunto Gumarelo. Acosta está sentido todavía, Gilberto, ¿eh? Sí, está todavía ahí Acosta. No sé si le cruzó el central, pero es falta sobre Acosta. Ayala para el remate, va Ayala, travesaño y afuera. Remató por el travesaño, salió afuera. Ayala desperdició esta magnífica oportunidad de abrir el tanteador. Qué oportunidad desperdiciada por Ayala. Oportunidad magnífica de marcar el gol para su equipo. Desperdició totalmente Ayala, increíblemente. El mejor jugador que tiene Libertad, el que sabe patear tiro libre, y acá pues, le agarró muy abajo esa pelota por el travesaño. Desperdicio clara del jugador del equipo de Libertad. Se mantiene 0-0. Oportunidad tenía Libertad para marcar el gol, pero no pudo. De vuelta la oportunidad para Upona para buscar el gol también, Blas Antonio. Mira que está sentido Acosta. Sigue sentido el que sufrió la falta para la pena máxima. Sí. Vamos a ver si está en condiciones de continuar. Después de no hacerle ese gol, si le viene encima a Upona, Blas Antonio, y si le gana este partido, Libertad se va solo del campeonato, porque tenía oportunidad de marcar el gol de penal nada más y nada menos, y no aprovecha. Sí. Va a salir el equipo de Upona, sí, Gilberto. Le puede costar caro no aprovechar. Sí, totalmente. Si es que no clasifica, y si es que clasifica Libertad, por ahí quedaría en el anécdota, ¿no? Sí. Pero si es que no es capaz realmente que después se lamente de esta posibilidad. Va el equipo de Upona, Ramoa que intenta, saca como puede a Paraná. Responde aquí Upona, Gilberto Brites. Sí, se fue con todo Upona. Y fue lo último de esta primera etapa, señoras y señores. Nosotros vamos en una pausa y ya enseguida venimos.
Bien, ya de vuelta para este partido del segundo tiempo entre Libertad y Uponá. Libertad tuvo una oportunidad clara de penal para que pueda ganar la primera etapa, casi finalizando ya la primera etapa, para que pueda marcar el gol, pero Ayala no pudo, pateó mal el penal, fue por el travesaño y picó afuera esa pelota y por ende desperdició una oportunidad de gol el equipo Gumarelo. Arrancó el segundo tiempo, los últimos 25 minutos, a ver si se saca ventaja en este partido de estos dos equipos o si no, si se mantiene así, vamos a la tanda de penales. Pero hoy se tiene que definir entre Libertad y el equipo albiceleste. Bueno, saludos a toda la gente que va compartiendo con nosotros a esta hora de la tarde, a los que están ahí participando con los comentarios, los que están ahí viendo el partido también, les mandamos un saludo, gracias por acompañarnos siempre y gracias por estar siempre con nosotros en cada transmisión, así que un saludo especial para toda la gente que va viendo este partido, el último partido de la jornada de hoy, Blas. Sí, así mismo, Gilberto, se cierra justamente la jornada de hoy con este compromiso, partidazo que nos están ofreciendo Libertad y Uponá. Va Espínola, levanta el centro para Toledo, el capitán que peina, atención, va Toledo de vuelta, está. No pudo cerrar Acosta tampoco, Elio Toledo se salvó Uponá en esta, llegó profundo Libertad. Sí, llegó profundo Libertad, aquí estuvo ahí, cruzó bien la pelota, pero nadie pudo cerrar. Oportunidad de gol para el equipo Gumarelo. Va a salir el arquero Erico Areco, va a dejar a Tomás Mascareño, esta que saca largo. Intenta peinar Paredes. Queda para Marecos. Marecos busca a Acosta. Rebota en Paredes. Lateral para Libertad. Pone en juego ahí Elio Valdés. De vuelta será lateral para el equipo albinegro. Ahí está Elio Valdés. El que peina es Patricio Toledo. Alcides Paranao. Avanza Libertad con muchos hombres. Trata de llevar hacia adelante a Uponá que recupera la pelota. Ahí está el lanzamiento. Golpe de cabeza por parte de Isidro Quintana. Este es Ayala. Ayala ante Velázquez. Gana el de Uponá. Este es el jugador Néstor Velázquez. Juego ahí para el jugador Antonio Notario. A correr para Acosta. Va a Libertad. Va a Libertad con todo. Al envío. Sale el arquero. Se queda con él. Con ese balón. Con golpe de cabeza responde también la defensa de Libertad. Paraná. Va a quedar ese esférico para Hugo Espínola. Hugo Espínola de vuelta. Va al centro, pega en la humanidad del defensor. Evita el córner. El guardameta Erico Areco. Arrancó con todo este segundo tiempo el equipo de Libertad. Se fue con todo buscando ya su gol también. Y Uponá que de a poco se va acomodando de vuelta en cancha. Hay que ver si responde a la mejor, de la misma manera el equipo de albiceleste. Va, atención, el remate que pasó entonces prácticamente haciendo un recorrido frente al arco de Villar. Será salida para la representación del conjunto del cuadro de Libertad que sale jugando. Asimismo, el equipo Gumarelo empata 0-0 en el global 1-1. Sí, hay que ver si tenemos goles en este segundo tiempo. Va Libertad de vuelta, se instala en zona de ataque. Quiere el tanto. En este caso de la apertura, ya tuvo una clara oportunidad Gilberto Libertad. Sí, aquel penal que no pudo aprovechar Ayala. Sí, señor, aquí sale. Y Uponá. Ahí está el balón, muy profundo. Para Catalino Ibarra, va Catalino, corre. Ahí está Catalino otra vez, intenta cruzar. Y ya va quedando para la salida del jugador Velázquez. Abusa de Uponá con las pelotas largas. Y Libertad trata de tener y trabajar la pelota. Principalmente el equipo Gumarelo.
Sí, señor, va teniendo Acosta. Ahora sale Acosta, balón para Espínola. A ver qué hace Espínola otra vez, balón para Acosta. Acosta el que intenta, sale muy bien Ayala para sacar la pelota. Ahí ya va quedando ese esférico para el jugador Acosta. De vuelta Acosta el que lucha. Espínola. Hugo Espínola, la marca aquí por parte de Santa Cruz. Sigue Espínola. Se muestra Acosta, balón para él. Va intentando el equipo de Libertad. Otra vez Alcides Acosta. Bueno, estaba en posición adelantada Acosta en esta. Sí, estaba ya en Uxay el jugador Acosta. Va a ser salida para Ubona. Partido 0-0. 0-0 el compromiso. Persiste el marcador en blanco. Con este marcador, me decías, Gilberto. Directamente a la ¿quién tanda clasifica? de penales. Se definen los penales y se termina así este partido, Blas. Bueno, en penales. La cuestión si es que esto termina así. Y así como pinta, vamos por ese lado. Pero sigo teniendo la esperanza de que voy a gritar goles en este compromiso. Pero hasta aquí 0-0. Vamos a ver. Hasta aquí se están... Primero están cuidando justamente el marcador. Es decir, quiere mantener el 0 los dos equipos. Sí, sí. Y cuida bastante los equipos de este resultado. No se deja... se juega con mucha marca, con mucho roce. El que está más mejorcito ahora es el equipo de Libertad porque está tocando la pelota. Este es Antonio Notario. Intenta Notario hacia la banda derecha. Apertura para Acosta. Saca como puede Carvajal. Complementa ahora Tomás Mascareño en la salida. Sale Bupona. Tomás levanta el pelotazo largo para Catalino. Este que deja para Néstor Velázquez. Tiene Néstor. Ahí está. Se para bien Néstor. A ver. Falta. Oxay. Oxay. Sí. Sí. Posición Banderina adelantada. arriba de Velázquez. Salida para Libertad. Sí, ya estaba inhabilitado. Tardó nomás en levantar el banderín. A ver, se viene cambio. Se prepara Pastor Ruiz. Sí, En Pastor Ubupona. Ruiz para Ubupona. Vamos a ver por quién ingresa. Uno de los Velázquez seguramente. ¿O quién tiene la...? Vamos a ver quién Vamos a ver por quién. Bueno, es Isidro Ramón. Ramón entonces. Ahí está. Ramón sale y ingresa Pastor Ruiz. Será saque de meta para el equipo de Bupona, señoras, señores. 0-0, continúa el partido. Con este resultado, a la tanda de penales. Libertad también mueve banca. Así mismo, prepara cambio también el equipo Gumarelo. Vamos a ver quién ingresa, por quién sale del partido. Paredes, Miguel Reyes. Paredes, Miguel Paredes, entonces vamos a ver por quién. Por Elio Valdés. Se retira Valdés, ingresa Paredes, entonces cambio para Libertad. Va moviendo banca los dos equipos, tratar de desequilibrar este resultado, de romper el 0. Libertad, como decíamos en la primera etapa, cuando ya se iba la etapa inicial, tuvo el penal que no pudo aprovechar. Pateó en el travesaño y se fue afuera aquel remate de Ayala. Intentó por arriba, pero levantó mucho esa pelota y fue por el travesaño. Va Bupona, Catalino Ibarra. Se frena ahora. Se paró muy bien también ahí Lurachi para la marca. Qué Sigue buen presionando jugador. Bupona, sí. Seguramente esta temporada muchos le van a buscar a Lurachi, la central de primer nivel. Sí, avanza Bupona, atención el remate desviado. Y bueno, va a ser salida para el equipo de Libertad. Y es cierto eso, Gilberto, un Sí. campeonato espectacular. Espectacular de Lurachi, principalmente la saga del equipo de Libertad. Pero muchas veces uno deja desapercibido también el labor defensivo. Más bien uno busca un delantero, un mediocampista. Pero y se olvida atrás. Se olvida la gente de atrás que está haciendo un campeonato espectacular Lurachi. Sí, señor. Tampoco es un jugador que es grande como central, pero siempre se anticipa a todo. Bueno, ahí va teniendo
Y otro de buen campeonato también en San Isidro, me gustó el central también, tampoco es de estatura grande, Navarro, que Sí, es por su edad Navarro. también, Gilberto, ¿no? Claro, cuestión de edad también siempre participa. Pero es un jugador polifuncional. También se juega de central y ahora de arquero también, ¿verdad? Como es Navarro. A ver la tarjeta de qué color, porque se iba a Costa. Roja Amarilla. o amarilla. Amarilla, pensé Sí. también que Yo pensé que era roja. Iba a ser podría roja. sacar otro color también porque se iba. Entonces no interpretó que era último hombre ya, Gilberto. Claro, ahí la tarjeta amarilla entonces para el jugador de Uponá. Va a ser tiro libre para Libertad. Bueno. Tiro libre. Favorece para el equipo de Libertad. Hoy mucha tarjeta roja salió, por eso uno ya... Sí, sí. Hoy sí, tarjeta Espera, roja. Hace mucho. Sí. Porque jugada similar, por ejemplo, lo del partido anterior, Sí. dio roja, ¿eh? Así es. Atención con el disparo. No Mal, pasó absolutamente nada. mal. Demasiado Muy mal. De vuelta con pelota parada, Libertad está mal hoy. El equipo de Umarelo con la pelota parada. Recuerdo en el partido de ida que mucha posibilidad de pelota quieta tuvo Libertad, que no supo trabajar de buena manera, Gilberto, ¿eh? Sí. Desperdició totalmente. Les cuesta pelota parada al equipo de Umarelo. Esta temporada principalmente. Va a salir Ayala. Freddy Ayala el que saca. Va a quedar ahí para Néstor Velázquez. A este es el jugador Jiménez. Busca a Paredes. Bien para cerrar Marecos. Ahí aparece Ayala de vuelta. Era Néstor. Néstor Velázquez. ¿Cuántos minutos ya? Marcamos el tiempo de juego. Miramos el reloj, por favor, compañeros. A ver cuántos minutos ya. Minuto 12, segunda etapa. 12 minutos la segunda etapa. Marcador 0-0. Segundo tiempo. Jiménez. Lurachi. Saca Lurachi. Balón profundo, pero ya saca la defensa. Va a quedar ahí para Pastor Ruiz. Pierde Pastor. Ayala el que intenta es Celso Ayala. Gana Celso. Continúa Ayala, se cae. 3 hombres encima. Ahora queda para Paredes. Busca Notario. Sale Uponá con Pastor Ruiz. Tenta Pastor. Ahí está Quintana. Isidro Quintana ante Isidro Santa Cruz. Jiménez. Este es el jugador Espínola. Va a quedar ese esférico para Celso Ayala. Va intentando. Deja para Costa. Peligro de gol. Atención con este avance. Uxay. Posición adelantada. Queda en posición adelantada y el jugador Acosta, que está muy bien. Le está complicando principalmente a sus marcadores. Sí, señor. Habrá pelota, habrá salida que favorece al equipo albiceleste. Esto persiste 0-0. 0 para Uponá, 0 para Libertad. Ya estamos promediando la etapa de cierre. Continúa sin emociones este compromiso, Gilberto. Sí, sin goles todavía este partido. Segundo tiempo. Poca oportunidad de goles para ambos lados. Solamente aquel penal que le cobró a favor de Libertad. Después de eso no tenemos más oportunidad frente a los arcos. Balón que queda en poder de Quintana. A ver qué hace el número 38. Retrocede porque hay buena marca por aquel sector del campo de juego. Recupera el equipo albiceleste. Va jugando Paredes. Paredes para allá. Catalino Ibarra. A ver qué hace Catalino. Abre juego para Pastor. A ver cómo cruza. Cruza, atención, media altura con el muslo. Paredes. Golazo. Gol de Uponá, lo hizo Paredes de primera, así como venía esa pelota al centro, media altura por parte de Pastor Ruiz y cerrando ahí en el segundo poste de primera, de cachetada, como se dice ahí, pone a guardar el compromiso ahora, se rompe el 0 aquí en la colonia Garendá, Uponá pasa a ganar 1-0. A Libertad. Así mismo llegó el gol para el equipo albiceleste. Hace rato veníamos mencionando eso. Libertad no aprovechó las oportunidades que tiene. Y acá ya Uponá le marca el primero. Ya está ganando 1-0 su partido el equipo albiceleste. Minuto 14 el gol. 14 minutos. Segundo tiempo se abre el tanteador 1-0. Y bueno, Libertad que venía desaprovechando oportunidades. Sí.
Y ahora Uponá es el que golpea primero. Claro, aquel penal si marcaba iba a ser otra cosa, pero no aprovechó Libertad las oportunidades que tiene y acá Uponá tuvo una clara y marcó el gol. Ya está ganando 1-0 el equipo albiceleste, 2-1 en el global. Se desata la alegría en Uponá para este 1-0 de Paredes, Alcides Paredes, el autor del gol. Ahí va saliendo Libertad. Vamos a ver la capacidad de reacción del conjunto albinegro. Ahí está Jiménez. Levanta Jiménez. Lurachi. Golpe de cabeza de Lurachi. Paredes otra vez el que intenta. Queda otra vez para Julio Lurachi. El zaguero central despeja hacia adelante. Queda para Costa. Sale Erico Areco. Sale ahí al borde del área para quedarse con ese esférico. Sí, atento ahí el arquero de Uponá. Se queda con esa pelota. Que probará la salida para el equipo albiceleste. Se queda en el piso el arquero, el guardián Areco para quemar algunos segundos también. Su equipo. Asistencia pide. Sí, va a entrar la sanidad, Gilberto. Sí. No sé, porque creo que el acting del arquero acá pide asistencia. Sí, el agua bendita. Con este frío no sé si le va a gustar. Oh, está lesionado, no sé. Pide cambio. Le dijo a que se Sí. Bueno. Ahí está ganando Uponá. Y está utilizando a su favor que se te dio el arquero. Y vamos a ver si quién se retira. Tomás Mascareño o el arquero. Se prepara por la duda ya Jiménez, si no me equivoco. Mario Jiménez. Creo que es Mario. Dorsal 45 para Mario Jiménez. Y si es cambio por hombre va a ser por Tomás Mascareño. O capaz que ingrese por Areco y tomaba al arco. Como la alguna fecha hace tiempo hizo también eso Uponá. Sí, y es precisamente por el jugador Tomás Mascareño, sale lesionado, ya ingresó Mario Jiménez. Dorsal 45 para él. Ahí ya va sacando la defensa, complementa Ayala, es Freddy Ayala. Saca Libertad ese balón, será lateral para Libertad. Bueno, partido que está ganando 1-0 el equipo albiceleste, resultado que le favorece y le ayuda bastante a clasificar, y Libertad que se va a quedar por el camino Blas. Sí, señor. Ahí va cumpliendo servicio manual. Patricio Toledo, el que lucha ahí, pierde ante la presencia de Jiménez. Otra vez vuelve a recuperar Patricio Toledo para este es Paraná. Ahora Acosta Alcides, el que intenta Alcides Acosta ya dentro del área. Atención con este avance. Deja para el jugador Antonio Notario, no pudo. Se le fue larga esa pelota, será saque de meta. Así va a ser saque de meta para el equipo de Uponá, que sigue ganando 1-0 su partido. Falta poco ya para que se termine. El resultado que le favorece al equipo albiceleste. Cae la tarde también con este partido. Se termina la jornada deportiva en la colonia Viarendá. Partido vuelta correspondiente a cuarto de final. El próximo fin de semana ya los partidos de semifinales. Sí, los partidos de las semifinales, ida el próximo fin de semana, y de aquí a 15 días se define el campeonato. Señoras, señores, gana Uponá por 1-0. En este mismo escenario mañana, partido oficial por la Liga Deportiva Agribucua de Fútbol. Juega el equipo local. Sí. Viarendá recibe a su similar del 3 de febrero. Así mismo, acá el local mañana juega Viarendá ante el 3 de febrero por la Liga Deportiva de Agribucua Segunda Rueda. Julio Lurachi, el zaguero central, ya saca largo esa pelota. El rebote queda para Néstor Velázquez. A ver qué hace Néstor, el número 30 con la pelota. Mano, dice el juez. La mano por parte del jugador Patricio Toledo. Será balón, será tiro libre para el equipo albiceleste. Poca participación, ídolo delantero principalmente por Ayala, Toledo también, que es un jugador que siempre participa en el partido. Hoy no apareció tanto los dos jugadores. Ahora está sentido el goleador de la tarde en Uponá. Sí. Alcides Paredes. Ahí está sentido, por eso está interrumpida las acciones aquí en Viarendá. Así mismo, este es el último partido de la jornada. Último partido ya del día de hoy. Sábado 9 de mayo del año 2026. Campeonato Señor Copa Municipal 2026. Copa Oro. Victorino Villar, el guardameta, saca largo. Gana aquí Ricardo Carvajal, complementa a Jiménez. Queda para Julio Lurachi, el zaguero central tiene el esférico en el círculo central la pelota. Descarga para Miguel Paredes. Busca Notario, corre ante la marca de Ayala, sale el arquero. Erico Areco se queda con el balón.
Y ahí va a quemar algunos segundos importantes del partido también Erico. Ahí va a quemar minuto Erico Areco en el arco de Uponá. ¿Cómo estará la cabeza de Ayala Blas Antonio después de errar ese penal? Sí, asimismo, esa buena posibilidad que no pudo aprovechar en la primera etapa cuando ya se iba el primer tiempo. Así mismo. Esa posibilidad de penal que no pudo aprovechar y ahora pierde a su equipo por 1-0. Va el balón. Bueno, aquí intentó bajar, digo bien. Pastor Ruiz buscaba a Jiménez. No prospera la acción, entonces ya sale jugando el equipo liberteño. Golpe de cabeza de Marecos. Busca a Celso Ayala. Ahí está Ayala, el número 10 que va intentando. Ahí está Ayala. Se frena Ayala. Conserva la posición del balón. También sigue Ayala. Amaga 2 marca. Le encima allí sigue Ayala. Ahora sí, puntea el defensor a un costado. Será lateral para el equipo de Libertad que va a permanecer en zona ofensiva. Se mantiene en ataque el equipo de Libertad que va a tener un saque lateral y seguramente va directamente al área esa pelota. Ya pone en juego otra vez el balón. Aquí para el despeje está Ayala. Freddy sale. Ojo porque hay espacio. Lo puede aprovechar Libertad. El equipo Uponá. Balón que va conduciendo es Velázquez. Abre hacia la punta izquierda. Apertura para el número 8, el autor del gol. Ojo porque va Libertad. Uponá, Libertad que defiende, va con todo. Ahora sí ya se va armando la defensa. Bueno, no supo aprovechar también Uponá los espacios. Intentó Uponá, pero no pasó nada de contragolpe. Tampoco está liquidando el partido el equipo Luis Celeste. Va a ser saque de meta. Salida será para el equipo liberteño. Ya sale jugando. Ahí está el número 14, Lurachi, despeja aquí, intenta también Notario, la marca de Freddy Ayala. Balón que va a quedar aquí, el poder del jugador. Ahí está, el jugador Ayala, sí señor, Freddy el número 10. Balón que saca a un costado, será lateral ofensivo, favorece al equipo albinegro. Ahí va Notario para cumplir, ya va jugando. Le devuelve Jiménez. Aquí queda para Velázquez, pica Velázquez. Va Uponá. Ahí le encima la marca. Bien para cortar el juego. Leyó muy bien la intención. Cortó el circuito. Entonces aquí salida para Libertad. Sí, va a ser salida para Libertad. Ya tenemos 22 minutos. Casi 23 ya de la segunda etapa. Poco falta para que se termine este partido, Blas. Entramos lentamente a la recta final de este compromiso. Lo está ganando Libertad y está consiguiendo también su pasaporte de la siguiente fase de este campeonato. Pero no se entrega Libertad, va Acosta. Sí, Acosta va intentando, falta. Qué peligroso tiro libre va a tener Libertad. Sí, un tiro libre importante que va a tener el equipo Humarelo, que acá se va a ir con todo el equipo de Libertad buscando el empate. A ver si quién patea ese tiro libre, cómo trabaja de pelota parada. Es ideal para un zurdo, Gilberto, ¿eh? Sí. A ver quién se encarga de esa pelota. Y el zurdo es Antonio Notario. Notario, sí. Notario. Y es posibilidad para buscar el arco. La distancia es tentadora, ¿eh? Para probar directo al arco. Directamente al arco. Le puede cumplir acá al arquero. Frente a la pelota. Antonio Notario. Peligroso tiro libre para Libertad. Puede estar el empate. Autoriza el árbitro. Va Notario. Atención el centro. Fácil para el arquero Erico Areco. Sí. Muy fácil para el arquero. La pelota, yo pensé que iba a patear directamente al arco, pero fue un centro. No pasó nada. Pelota para Uponá. Tengo entendido que buscó que alguien pueda desviar. Sí, pero no pasó la misma. Sí, no pasó nada en esta acción. Parecía peligroso. Y sale Uponá con Jiménez. Mario Jiménez, ahí tiene la pelota Mario. Engancha, escapa de la marca. Va Jiménez. Va picando Jiménez. Balón para Pastor Ruiz. Este es Velázquez, le pega encima del horizontal. Así mismo pateó Velázquez, buscó su gol también. Se levantó mucho esa pelota. Última parte del partido. 1-0 arriba el equipo de Uponá. Victorino Villar, el guardameta de Libertad, prepara la salida. Ahí ya sale jugando en forma corta. Balón para Quintana, Isidro Quintana. Ayala ahora. Tienes Ayala, casi pierde la posición. Ahora sí pierde la pelota. Ahí está Luis Alberto Jiménez y el árbitro dice hasta aquí, señores, terminó el compromiso. Final, señores, de este partido. Hasta aquí los clasificados Arsenal, Milan y también clasificó 15 de agosto y Uponá por la Copa Oro. Los otros partidos clasificados son el equipo de Independiente,
También clasificó el equipo de San José y Real Madrid. Hasta aquí todos los partidos. Nosotros cerramos aquí nuestra parte como Pulso Sport Más, agradeciendo a toda la gente, a toda la dirigencia y a la comisión directiva de este campeonato Senior Grupo A 2026. Cerramos, Blas Antonio. Nos vamos, gracias a todos. Será hasta la próxima.